tonight, and we will also be setting you up for all of the other Premier League action as well. With me this week is Tim Spears. How are you, Tim? How do? How do to you too. And Nick Miller is here as well. How are you? I'm very well. How are you? I'm very well indeed. Thank you very much for asking, Nick. Ready to look ahead to the setup this weekend, which is a 1-5-4 from Friday to Sunday. We've got the Friday night football, which is Leicester against Forest. 4 Saturday 3 p.m.s or 10 a.m. in the States, Eastern. Brentford, Ipswich, Villa, Bournemouth, Man City, Southampton and Brighton, Wolves. The 5:30 or 12:30 on Saturday is Everton, Fulham. Then on to Sunday, 2 p.m.s or 9 a.m.s. That's Palace, Spurs, Chelsea, Newcastle, West Ham, Manchester United, then Arsenal against Liverpool, 4:30 or 11:30 at the Emirates. And that is where we're going to start. So, Liverpool are top of the Premier League. They're 1 point clear of Manchester City, 4 clear of Arsenal in third, and also on points, Aston Villa in fourth. Let's set the scene by checking in with Ian Stone and James McNicholas on our Arsenal pod handbrake off, just to see how they're feeling. I hate must-win games because, you know what, when you start talking about must-win games, it's October. But at the same time, I think more mustn't lose, right? Yeah, I certainly think that. If we lose, 7 points is the gap to Liverpool, right? And I've basically already decided that Man City are going to absolutely batter Southampton, so 6 points to City as well. I think it would make for pretty ugly reading in terms of the title race. Not insurmountable, nothing's insurmountable in October, and let's have that perspective. But I do think this is a game Arsenal need to get something from, and I think a win would really kind of send a bit of a message and make a bit of a statement. So obviously Ian and James are very keen for Arsenal to win, but if Liverpool do and they open up a 7-point gap, what's the impact of that at this stage of the season, and also considering what Arsenal have been doing this season so far? If Liverpool were to win, yeah, I think it'd be a pretty devastating blow to Arsenal's title hopes. Just going on recent history and the fact that they'll probably need 90 points minimum and they've already dropped 7. So if you're looking for 90 minimum, the maximum you can earn in one season is 114. Their maximum is now 107 already. Yeah. And it could be down to 104 if they lose at the weekend. So what I'm trying to say is, why you smile at me? Well, no, you know what? Why I'm smiling? Go on. When I finish a point. No, you've interrupted me. Well, okay, I'm sorry. But if you're watching this on YouTube, we film this in a black studio. I'm looking at Tim, and, judging by my age, I remember the days when classrooms used to have chalk on a blackboard, and it was almost like being in a maths lesson there, Tim, because it was really interesting, your mathematical analysis of the points. But I've broken in and I've stolen your flow. I'm sorry. It's fairly basic sort of year 4 maths. Yeah, but that's when I sort of revert back to in terms of my level now. Yeah. I think I've finished my point. It is. Yeah. It is. I still haven't quite, even though it's been the case for a few years now, I still haven't quite got used to the idea of it. You still have to get 90 odd points to even have a sniff of winning the title. But, as a man who remembers, I think United won it was 79 one year in the sort of late 90s or early 2000s. So, yeah, it is ludicrous that what Manchester City have done to set this kind of bar as to what you need to do to even get close to winning the league. Well, and conversely, teams have gone down with 40 points, whereas now, because it's so stretched out, you need far fewer points to stay up. So it's had an impact on both ends of the table. But yeah, if you look at the fact Arsenal have dropped points in 3 games already, if they were to drop points here, then they go to sort of Newcastle and Chelsea away. Their next 2 games, you're sort of looking at those both as must win. So yeah, I'd be a bit concerned if I was an Arsenal supporter at this stage, with their recent run, sort of getting through the Leicester and Southampton games unconvincingly, obviously losing to Bournemouth. If you're City, that generally doesn't happen. So yeah, but I guess they've got to use the Bournemouth defeat as a bit of a wake-up call for what they shouldn't be doing at this stage. Well, Mikel Arteta has approached games with quite a lot of caution this season. Do you think that he has to sort of change that tack, especially because he's at home against Liverpool? I think I'm pretty sure that Arsenal will make this game horrible, and because of the injuries that they've got, which we may come on to,
this attitude, as the guys from Handbrake said, of it being a kind of must not lose game. I'm pretty sure it's not going to be quite second half of Man City away, but I think it will be of that kind of oeuvre. Obviously Mikel Arteta has adopted a slightly, in games other than City, has adopted a slightly more, whatever it takes to win attitude. I think that's going to be emphatically the case against Liverpool. I suppose this shouldn't come as much of a surprise that Arsenal have dropped points in all of the games that they've gone down to 10 men in: Brighton, City and Bournemouth, their last game. So that's 3 in 8 games. And the last team to win the league, picking up 3 red cards, was Leicester in 2015. And Arsenal have reached that tally already. So we don't need to go into the details and analyse the circumstances of Rice being sent off, Trossard being sent off and Saliba being sent off, but is it a disciplinary problem, or have they just got unlucky on 3 occasions? Most red cards this season, the stat that flashed up on Match Today last weekend, most red cards since Boxing Day 2019 by a distance, 5 more than any other team. Is that a coincidence? Probably not. Is it a conspiracy? No, I'm going to say no. Depends what seat you're sitting in. Yeah, exactly. But I didn't like the pause that you left between. There's people are going to fill that gap. I just wanted to see what your face did, and you responded, beautifully. Yeah. I think you have to say yes to discipline. I think there's a bit of a culture that's been deliberately generated. Not to get sent off, but to have this kind of, Arteta said in March, we need to do the dark arts better after they lost at Porto. I think the problem is obviously when you cross the line and just blame others, but rather than recognising it's perhaps an issue, from within. But this whole sort of you versus us culture, it's no bad thing. It can sort of help spur you on to a trophy. But this whole, world hates us, it's not necessarily a bad thing. But the whole win at all costs is probably not feasible. I think Arteta probably plays into that with his sort of touchline antics. They feel they can push the boundaries, and as a byproduct of that, maybe this is where all the red cards come from. Well, they're not dark arting particularly well then at the moment, are they? Well, they did at Man City for most of the half. But they still got a player sent off, and they had their wings clipped. That second half was almost a masterclass. I think that a better sort of indicator of someone having a team having a sort of systemic discipline problem is number of bookings rather than red cards. Okay. I know he said we're not going to kind of litigate all the red cards again, and let's not. Have you got the stats? But Arsenal have had 18 yellow cards so far this season, and only 3 teams have fewer than them. Everton, I'm surprised by this. Everton have the fewest yellow cards this season with 13. Do you know who has the most with 30? Yeah, that's a lot, isn't it? Yeah, Chelsea. Chelsea have had 30 players booked this season. Now, it might be the case that, as Tim said, these kind of the new win at all costs, dark arts, yada thing has resulted in the 3 red cards that they have, and obviously those 3 red cards are going to be much more costly than a string of yellow cards might be. But I don't necessarily think that Arsenal do have a real disciplinary problem. Well, we know Saliba isn't going to be playing, obviously, after his sending off against Bournemouth. There are other defensive doubts for Arsenal. It's going to test the depth of their squad, isn't it? Yeah, it's going to be a proper sort of patchwork defence. Calafiori might be out, Timber, Tomiyasu out. It looks like, as happened in the second half, I think, in midweek, Thomas Partey will play right back, which is kind of... Arteta has done that voluntarily before. I think Partey played nominally at right back against Southampton, and it's to a point it makes sense from a tactical point of view, because obviously Arsenal have their fullbacks to move into midfield, which Partey is obviously very comfortable doing, but it's still going to be a pretty patchwork defence. Presumably Ben White's going to move into the middle, and then Partey at right back and someone else at left back. So yeah. Tricky one. Yeah. But still not too bad, I think. You bring in Zinchenko, multiple Premier League winner at left back, Ben White, very good centre half. It's Partey at right back's the issue, which Liverpool will, if he plays there, which Liverpool will look to exploit. Zinchenko against Salah? Yeah.
Yeah, but this is the whole point of why it's not a 11-man game anymore. Do you know what I mean? They haven't got too many players. That's not crisis, so they're just gonna have to deal with it, Adam. You got to roll with the punches, haven't you, Tim? Haven't you, Tim? Yes. Sorry, is there a delay on the line? Good. This was a podcast. Yeah, it's always good to interact. Let's now interact with the Athletic's Michael Cox on what he noticed at Anfield last weekend. Liverpool obviously beat Chelsea 2-1, and how Sunday's fixture may compare tactically. For long periods of Liverpool's 2-1 victory over Chelsea last weekend, Liverpool didn't quite feel like Liverpool. We're used to them pressing high up the pitch, being very intense, trying to regain possession in the final third. But actually against Chelsea last weekend, they stood off. They let Chelsea's defenders have the ball. They focused more on trying to prevent passes from the defenders into the midfielders. That is basically what Arne Slot wants, but it wasn't entirely convincing against Chelsea, particularly when Malo Gusto, who started at left back but moved inside into central midfield, took up some really clever positions between the lines. Chelsea played through Liverpool very easily. Things might be different this weekend against Arsenal. You think of Arsenal as a very good possession-based side, able to pass the ball through the centre of the pitch very easily. But actually, without Martin Ødegaard this season, they have struggled to do that. And although it wasn't really what everyone was talking about after the 2-0 defeat to Bournemouth last weekend, Mikel Arteta's team selection for that game was very defensive. It was pretty much 4 centre-backs and 3 holding midfielders. Bukayo Saka will probably be back this weekend, and in a way he might play the Malo Gusto role, not necessarily in terms of his strict positioning, but in terms of going from outside to in and being able to receive diagonal passes through the lines. Liverpool might be a little bit more intense this weekend. After all, last weekend's game was played after an international break and lots of players returned, probably far from 100% fit. But I do feel like in big games, Liverpool will need to show a little bit more intensity to win the ball higher up the pitch and to prevent the opposition playing through midfield quite so easily. So interesting thoughts there from Michael Cox. Obviously mentioning about Bukayo Saka. That would be great for Arsenal if he is back in the lineup. It may well be a game for Gabriel Martinelli to shine in, and it usually is, according to the statistics against Liverpool. 7 goal involvements, that's 5 goals, 2 assists against Liverpool, his favourite opponents. He forced the own goal against Shakhtar in midweek. And basically, he just needs to channel his inner Callum Hudson-Odoi against Liverpool. Don't we all? Yeah, absolutely. As you predicted, that was the only time that Liverpool have been beaten this season by your own Nottingham Forest. So that's basically this is such rudimentary analysis. So he basically just needs to cut in and score, and that's where Liverpool have a weakness, and he needs to do that for Arsenal this weekend, yeah? Brilliant. Yeah, I mean, do you want to give them a shout? Message him. Yeah, just tell them what to do. Yeah. Score a goal, and there you go. Yeah. But is there, more seriously, obviously, is there a weakness there off that side for Liverpool? They're not showing it with the goals that they're conceding at the moment, obviously, which is only a handful. Yeah, 3. I think they're on pace to, and they won't do this, but they are on pace to beat Chelsea's famous record for not conceding goals. I don't really think there's anything particularly structural there. I know people doubt Trent Alexander-Arnold's defensive ability sometimes, but I don't think you can kind of. You're giving Tim a look. I haven't seen someone bristle quite so so visibly. I think Tim, when you mentioned Trent Alexander-Arnold and his defensive abilities, I wasn't questioning them. Many people are saying. You just sort of mentioned them. Yeah. And now I want to know what Tim thinks about them, because he literally what? Come on, what? I'm really sorry to disappoint you. Oh, no. I literally just finished the thing that I was reading, and then I'm going to look at Nick for a bit. Oh, right. That was you concentrating, was it? Yeah. That's That's just how I bristle. Okay. Well, you've watched a lot of England. Is that still a concern, or has he completely kicked them into touch in terms of his defensive inadequacies? Well, no. If you saw the Finland game recently, albeit he was at left back, but he was doing some very basic stuff very badly. So yeah, of course he's got that in him. But what you get with Trent is all the other good stuff. Which is more important? Which balances out, which more than balances it out, in my opinion. Okay,
Well, we covered off Arsenal. Next, we're going to have a look at Liverpool. So there was also a 1-0 win for Liverpool in the Champions League, just like Arsenal. Liverpool at RB Leipzig. 11 wins from 12 for the first time in the club's history to start the season. Here's James Pearce, our purring Liverpool correspondent. Liverpool head for the Emirates on Sunday in excellent shape. I think the caveat before the international break was that Arne Slot's side hadn't really played anyone, that the fixture list had been kind to them, but that no longer applies. They've beaten Chelsea, they've beaten RB Leipzig, who are only off the top of the Bundesliga on goal difference. What struck me most about the win in midweek at the Red Bull Arena in Leipzig was just the control they exerted for long periods. So that stadium was buoyant before the game and early on as Leipzig started pretty positively. But once Darwin Núñez poked Liverpool in front, they really quietened that crowd down and they limited them to very few chances. Yes, it got a little bit ragged late on and Kevin Kelleher had to make a couple of big saves. But this is a Liverpool team that just looks so well drilled, so well coached defensively. 5 goals conceded in 12 matches so far, 7 clean sheets. No one has scored more than once against Liverpool in a game so far this season. Absolutely mouth-watering what's in store at the Emirates on Sunday. It's Liverpool's biggest test so far, yet they keep on coming up with the answers. They do indeed. James Pearce sounds excited, doesn't he? He sounds like this is going to be another big season for Liverpool. Do you agree with everything that he said there, that this week in particular has sort of... I mean, we don't know what's going to happen in the Champions League longer term, but the win against Chelsea has sort of rubber-stamped the fact that they're going to stay the course this season? Yeah, and it sort of confirms their sort of new identity for me. It was quite an unusual game to watch. It was very sort of calm. Anfield was quite quiet. You know, Chelsea came out strong in the second half and Liverpool just shut the game down and they barely created a chance of note after that and just sort of got the job done with minimal fuss. You know, it's very sort of different to the Liverpool we've known in the past. They've managed to create this new identity very quickly and efficiently, despite having exactly the same squad. I can't really remember a similar example of that happening in the past, certainly with one of the big teams. It speaks a lot to not just what Slot has done, but also, I guess, the professionalism within the group, being able to manage the dressing room themselves and also, you know, not letting their standards drop at all. The only thing I would say in terms of testing this Liverpool team and what do we know about them is that they've only gone behind once so far in the Premier League this season, which was against his boys, and they lost. So they're very, very good at sort of taking the lead and then seeing a game out with sort of exceptional game management. But I'd really like to see an Arsenal. I'd like to see the Arsenal take the lead. The week, I think that would be the ultimate test for Liverpool if they can chase the game. It's quite funny that Slot, certainly in the kind of early weeks, was doing the whole, well, I'd be pretty silly if I tried to change too much too radically, wouldn't I? And he's completely changed their kind of style of play. I know this is not going to sound like a compliment, but it is a bit of a compliment. They're not very interesting to watch now because they do tend to control games fairly easily. Whereas, yeah, obviously before it was a little bit more chaotic and more entertaining to watch, really. But yeah, as Tim says, see how they would react to things not going to plan against you can, if they were to go behind and then not do anything against Arsenal, you could sort of see it. You could sort of write the Forest game off as a bit of a an anomaly, and those games happen, and sometimes then you can't really do anything about that. But if it starts happening over and over again, then it becomes more of a sort of pattern, more of a systemic problem, I guess. I have a question for Nick. You know how Liverpool used to be known as like rock and roll football? Why is it now? Interesting. I have a take. Do you? Yeah. Why didn't I get asked? I'm thinking. All right. Carry on. Maybe that kind of in the early 2000s there was that sort of chill out
07 stuff. We like 07. He's got one on his wall. Yeah. Yeah. I met the guys from 07. Here he goes. Couple His name dropped. couple of years Met ago. the 07 guys. So you know. Yeah, but the zero. Well, they were on a show that I was doing, a music show actually. Yeah. What was that called? It was called The Lounge. There you go. It's called Perfect. The Lounge. Yeah. What's Anyway, so? What were you? carry on. I was also going early 2000s. Yeah. I was going to say Strokes because it's sort of Right. it's not hugely dissimilar because it's the same personnel as before, but they're sort of all in time. They're all very organised and disciplined. Yeah. But it all works together as a team, and it sounds and looks, Yeah. great. Quite tight. Yeah, exactly. Yeah. Tight, disciplined. In terms of controlling games, Yeah. going to a hot atmosphere as Liverpool did in Germany this week, it's a good sort of dress rehearsal that they've had in the Champions League for going to Arsenal. Basically, just roll it out again, just go again, lads. Yeah, it was as kind of James alluded to when we heard from him there. It was quite controlled. And again, it was quite. I regretted my decision to watch that game because it wasn't very interesting up until about 10-15 minutes to go, where Keller had to make a couple of saves. Leipzig had a couple of chances. There was, I think it was it Openda right at the end, inexplicably passed when he had a fairly clear shot on goal. So I suppose if it's all results based. If Openda had actually taken a shot and scored there, then we'd be talking very differently about Liverpool's control of the game. But yeah, for the most part, they did control it, and that's kind of what they will be obviously looking to do against Arsenal. How much of an impact does Jota missing out and Nunez playing instead have on Liverpool? Obviously, he scored in the Champions League midweek, and that's good for him, good for his confidence. Does it alter them as a proposition against an Arsenal team in particular, or not? I don't know about against Arsenal, but I'm interested to see how Nunez sort of fits into this calmer, controlled, disciplined Liverpool team. Yes. Yeah. Because as Nick's reaction suggests, there he's quite the opposite. Yes. So yeah, obviously, but you need a bit of light and shade, don't you? Maybe that's exactly what Arne Slot's thinking. But yeah, of course you're going to miss Jota. Apart from Salah, he's their best finisher. But that's why they've got 6 first choice forwards this season to slot in and rotate as and when. But yeah, it shouldn't impact them too much. I mean, Liverpool's numbers are ridiculous. We've gone about their defensive numbers, but their attacking numbers are just as good. They've created more XG than anybody else, and yeah, I don't think Jota being out should impact them too much. I wonder whether, obviously Nunez did play in midweek. I wonder whether with everything we've said about wanting to control it, whether Cody Gakpo will play through the middle. I know he's, broadly speaking, when he's come on, it's and when he's played, it's been off the left, but he can play through the middle. I think he's better off the left, but he is a slightly more predictable player than Nunez, and that's maybe what they will go for. Yeah, I think Nunez is a good bench option. Yeah, and you got Gakpo, Salah, and Luis Diaz to sort of rotate and do stuff. I think working theory that Nunez is actually better off the left as well. He only for Liverpool, he's only really played through the middle, I think, but. And he's had joy against Arsenal from the left from memory last season. Yeah, he tends to play through the middle, but for Benfica, a lot of his. If you watch a lot of his highlights, a lot of the damage he did was kind of coming in off the left. So I had a piece in mind for quite a long time about players who are misjudged based on their physiques, because he looks like a centre forward, but I think he's possibly better off. We've mentioned Liverpool's great defensive record a number of times, but it is worth just sort of sticking a flag in the fact that they have only conceded 3 goals in 8 games. And Virgil van Dijk, he's had a couple of different partners, but him and Konate at the moment, the fact that Keller has come in and done well in the absence of Alisson as well, we have to give them some praise for being able to do what they're doing. And obviously, we'll see at the next international break if those numbers are quite so exceptional when they come up against a whole load of better teams. And this visit in particular against Arsenal is going to be their strongest test, I guess. Yeah, for sure. If we're discounting Nottingham Forest, of course. But we are. But yes, yeah. Just
casually discounting the only team to beat Liverpool so far? Are we? No? Okay. Well, I didn't mention it earlier on, but it is like being sat opposite Brian Clough. With you wearing that green as well. Yeah, I'm not sure how to take that. Oh, yeah, that is Brian Clough green, isn't it? It is Brian Clough green. Is that deliberate? It isn't. No. Just maybe subconscious, subliminal. Subliminal. Why I bought the T-shirt. Yeah. Anyway, yes, it certainly will be. I think it was. I know people spoke a lot about the Chelsea result being a kind of a real marker for Slot, which it kind of was, but and because Chelsea have been much better than most people expected, I think, this season. But obviously, even if they get a draw at Arsenal, I think then that will be the real kind of maybe this is the real thing. What's going to happen in the game, Tim? Prediction. Crikey. It's a great question. It's difficult to predict, what with a few injuries for Arsenal, and we haven't seen Slot's Liverpool against the top team yet. Mm-hmm. I reckon Nick thinks it's going to be really boring. That might be a good shout. I don't know. Okay. That's cool. Thanks anyway. What a run-up that was to just say, don't know, mate. Yeah. 1-1 then. 1-1? Yeah. 2-1 Liverpool. Right, let's look at the other games this weekend. Manchester City up against Southampton. Well, if Southampton can do what Wolves did last week, right up until the last minute, then Southampton might have a chance. The question is, can Southampton do what Wolves did? Tim? I would say no, because Wolves had 22% possession against Manchester City, which is not what Southampton planned to do. So, yeah, I'm still not really over that game, actually. It was a weird one. When the goal went in 95th minute, I don't think I've ever reacted like this before. Oh. But I laughed manically, like a superhero sort of villain kind of. Yeah. I just thought it was hilarious. Because it's just gone beyond funny, do you know what I mean? Is this what was the source of this kind of mirthless? But I guess we've had this horrific season, and then everybody expects us to get walloped by Man City, and then we get to 95th minute 1-1. I was just... Were you alone? Yes, I was. Oh, yeah. Well, obviously, neutral side of things. Yeah, you feel sorry for Wolves, but to be honest, no one was expecting you to get anything anyway. So no, and we just move on. No, from Gary O'Neill's point of view, it was a right way to lose that game. I think he's added a little bit more time to his tenure with the way that Wolves performed that day. As for Southampton, collapsed after having their moment where they thought they were going to be turning things around against Leicester. I mean, I do fear for them going to Manchester City from a Watford fan who has been to Manchester City and seen a side concede 5 goals in, I think it was 17 minutes, and then lose 8-0. Southampton and the cup final, don't forget that one. Oh yeah, the cup final as well. Yeah. Wow, really picking at old wounds today. Yeah, but they are capable of completely deconstructing a team that's not very good, and Southampton are showing that they do have significant defensive frailties. Yeah, it's you kind of instinctively think, given maybe this is just given that Southampton have conceded 9 goals in 2 games in relatively recent history, but you sort of you wonder whether this could be the game. This could be the double figures game finally. No, but really. Well, I mean, say the opposite. My hot take is they'll do better against a better team. I think they'll enjoy themselves. Interesting. Yeah. Okay. I don't think they were pretty close in it against Arsenal. Did well against and lost 1-0 to Newcastle. You know, the signs are there. The signs are there. I don't know. No, I think they've got a good performance in them, and it's gonna. I think that they'll try their passing out the back thing, and City will press them viciously, and it could be ugly. I mean, I actually think I suspect it won't be kind of 9 or double figures or whatever, but because I suspect City will kind of get to score 5, get to an hour, and then just kind of knock it around for a bit. Yeah.
Well, we'll see. I enjoy you. I like your faith in Southampton. Well, you've done a very good deep dive into Southampton recently, so you're perhaps, definitely more qualified to discuss them than me. Yeah, I mean, wouldn't quite go that far. I sort of outsourced all the tactical stuff to Liam Tharm because he's good for that, isn't he? Because he's very good, and I don't usually don't have as firm a grip on that kind of thing as Liam does. But yeah, the piece was kind of less saying this is why Southampton should carry on like this, but more explaining why Russell Martin is so sort of dogmatic about how he plays. But yeah, I don't think that's going to serve them particularly well against Man City. 400 to 1 you can get for 10-0. Well, there you go. Let's not talk about 10-0. Come on. Let's hope that maybe Southampton can run Manchester City as close as bottom of the lot Wolves did, who still only have 1 point. Aston Villa are in 4th currently, top of the Champions League. They take on Bournemouth. Obviously, this weekend isn't going to decide what happens in the league placings, obviously, because it will only be after 9 games. But is there a chance that Unai Emery finishes above Arsenal this season? And do you think that some little fire in him is thinking, I would love that? I don't think they will, but I don't know. Do you think that's his motivation to kind of get one back on? I don't know. I asked you the question. Yeah, that's true. Actually, you did, didn't you? And then I just flipped it back on you. Probably not. Shall I ask you a better question? Yeah, absolutely. Yeah. How impressed have you been with how Aston Villa have dealt so far? And it's sort of creeping on and on and on that they are dealing with the pressure of Champions League and League. Yeah, it was really impressive how they kind of they obviously the correct question that people have been asking about how they would deal with the Premier League, with the Champions League, is the depth of their squad. But they made quite a few changes, and not all enforced changes for the Champions League in midweek, and still won. So that was kind of really impressive. I know the changes didn't even necessarily weaken their sort of starting lineup. John Duran played instead of Ollie Watkins, and people have been wondering what he would do if he he had a starting chance at some point. So it wasn't quite like he was resting players. We'll knock off this easy game in Europe and then get it down to the proper business of the Premier League kind of thing. But it was pretty impressive how they did manage to kind of make these changes and not really seem to suffer for it. So this sort of bodes well. I mean, it will change. It was obviously good for them that they had John McGinn back, and it will change if they have a few more injuries to key players. But that was all really encouraging. Brighton are in 5th, and they've got a chance to consolidate that position because they are taking on Wolves. I guess, they just have to sort of turn up and, well, no, but it'll be interesting to see the opposition that Brighton face, whether Wolves will be able to sort of pick themselves up off the ground after that late defeat. I guess so. In the eyes of Wolves fans, this is sort of the last of the tough fixtures before they get really, you're still banging really on about easy. The tough, right? We're all waiting for Palace at home. Which is the day before Gary O'Neill's going to get sacked, probably more likely than anything, rather than the day the season starts. It's the last game I would want as a Wolves fan, which I am, is Brighton away. Not got the best record there, lost 6-0 there a couple of years ago, and Brighton just look sumptuous. It's going to be another season of how do they do it. Behind Brighton in 5th, Chelsea will be hoping, obviously, to get back on track after defeat at Anfield, take on Newcastle. Do we feel that Chelsea, out of those two sides, are more likely to be really genuinely challenging for the top 5, maybe 4? Yeah, they obviously lost to Brighton last time. I just don't think. I'm not really sure what it is that's the problem. They've got some injuries. I don't think Anthony Gordon's been quite as good as he was last season. He has had to play in a slightly unfamiliar position due to those injury problems. But he's been getting chances but not taking them. Yeah, I don't know whether
the footballers are they're quite delicate sometimes, aren't they? Like the idea, if you kind of said, well, the reason this guy isn't playing as well as he was before is that he's playing like 15 yards further to the right than he usually does. That doesn't sound, you'd sort of give him a slap around the face and tell him to pull himself together. But it is a kind of issue that it's just a completely different role that he's playing, and it clearly is. Whether that is the main problem, whether he's just going through some poor form, but yeah, he's not been as good as he was last season. Well, I think they're a bit over reliant on him. Isak's not the player he was last seseason at all. He's just come back, hasn't he? Yeah, of course, missed a couple of good chances last weekend, but they're a bit imbalanced because on the right side they've got Murphy or Almiron, neither of whom are really pulling up any trees. So this is the sort of after effects of their poor summer and not being able to sign any players. This is what's going to happen. On the poor summer thing, they are now. It seems to be sort of a slight existential crisis that the players that they had to sell. So Minter at Brighton, and particularly Elliot Anderson. Elliot Anderson was brilliant for Forest against Crystal Palace on Monday, and it seems to have provoked lots of kind of, oh my God, why did we sell this guy? We should have just taken the points deduction kind of thing, which may or may not be the case, but doesn't look enormously promising for them at the moment. Playing an unfamiliar role in the table, I think you could say, is Crystal Palace, because they are really struggling at the moment. Third from bottom. They take on Spurs. Are you feeling that Palace are going to get out of this, or are they in there for the long run in this relegation scrap? Who are you worried about earlier? Southampton. I'm worried about Crystal Palace. Are you? Yeah, I think they're going through a bit of an identity crisis. Every team's got to have an identity in 2024. I don't know what theirs is really. They've stopped dribbling. They don't dribble anymore. They don't take any players on. They've been shooting lots of shots from distance. Lots of shots distance. Yeah. They've lost Elise, obviously a huge blow, and Wharton is out. Might need surgery, I was reading the other day, which isn't good because it seemed like they're designing their whole game plan around him in terms of controlling the midfield and playing through balls. So yeah, without those players and without a good summer again of recruitment and doing things like playing Eddie Nketiah on the wing and not having any, and Nathaniel Klein at left wing back, I saw the other week, it's all a bit of a mess. And Glasner's doesn't seem too happy. Glasner doesn't seem too happy. Right, yeah, so. He hasn't cut a happy figure all season. No, and he's kind of criticised the players a little bit and said, they might have thought this was going to be an easy season because of the way that they finished last season. So, none of it bodes well. The game on Monday, from a Forest perspective anyway, it was Forest scored and then not too long after that brought on changed formation to go kind of 3/5 at the back, and you were kind of, from a Forest supporting perspective, I got quite nervous. I think, well, this is going to be a long last 10-15 minutes. But Palace did very little, and it was surprisingly comfortable, which is, as Tim says, pretty worrying from their point of view. That they just not just that they didn't score, it didn't really look like they were going to. They had a couple of long shots. I think Eza had one. Eza had a couple. Nketiah hit the bar as well, didn't he? Yeah, because that was quite early on in the game, and then Eza had a shot that Matt Sells sort of tipped over the bar. Oh yes, it's a great save. It was a fantastic save, but it wasn't. It was. If you wonder whether that brilliant run that they had at the end of last season, obviously they were just so incredible to watch, specifically Eza and Michael Elise. From that perspective, you wonder whether there is much of a plan here, or whether they were just kind of, riding these two brilliant players to that incredible run, and now they've lost one of them. It's all on Eza. He was the only player that, again, from a Forest perspective, I was scared of, and they didn't have a huge amount else really. Manchester United, they're down in 12th. Up against West Ham in 15th. Obviously, Manchester United bumped into Jose Mourinho in midweek, and it was all pretty sort of low key. Nothing really happened with him. Both sides, in terms of the Premier League action, just one win in 7. And let's just quickly check in with Andy Mitten, Carl Anker, speaking to Ian Irving on our Manchester United pod, Talk of the Devils. I don't have that much confidence in Manchester United at the moment. I'm sorry. I know there are injuries, but again, it's a team which struggles to score.
I keep hoping the team will turn the corner. Yeah, West Ham 1 win in 7. Manchester United 1 win in 7. United have to win, if only because we joke about this, about the crisis baton, about how every weekend one Premier League club is in crisis. And it really does feel like whoever loses this game, they're going to be in the hot seat for however long. And I think Ten Hag will absolutely want to get a positive performance here, so maybe some of that worrisome question marks can be turned over to Lopetegui instead of onto him. Do you think it's that easy? Because I see even, Manchester United win, they're probably not that far away from another crisis next week. I mean, the expectation for Manchester United will be that they should be beating West Ham. Yes, that might then put Julian Lopetegui in even more difficult... Oh, bums. My phone. At least it will say... Let me ask a quicker question, isn't it? I wanted to ask you about the crisis baton, Tim. Because I see both of these sides holding the crisis baton, and even if they win, they might sort of still have it in their arms in a couple of weeks' time. Well, United are either in crisis or trying not to be in crisis, and never far from crisis. They're just constantly swimming against the tide. Yeah. And even, Brentford last week, they went 1-0 down, and yeah, sure, good comeback win, and then in midweek, okay, they didn't beat Fenerbahce, who they should be beating, and yet people think that's a good point. Fenerbahce away. Well, no, they still haven't won in Europe yet. They haven't won in Europe for a year. Incredible. So no, I think if they lose this, they're back firmly in crisis mode again. Yeah. But I don't really see. Well, West Ham are at home here, but I don't really see them as being capable of beating many teams at the moment. They're in crisis too, Adam. Yeah. If we're all adopting a team that we're concerned about, then I'm going to take West Ham. Yeah. Because they seem to find new and interesting ways to be hilariously calamitous. They got one win. Yeah, they were just saying 1 win in the last 7, but everything else has been, last weekend the method of imploding was go ahead and then concede 3 goals in 8 minutes, I think it was, and then get a man sent off for slapping multiple opponents around the face. Which the referee was almost slapped by Kudus and still didn't send him off. Like, he needed 4 whole minutes for that to be deemed a red card. It was absolutely ludicrous. He slapped 2 players, the ref saw it. Yeah. West Ham strike me as a team that maybe in a couple of months with a different manager might be heading in the right direction. But they've got these deeper systemic issues where, they've got Tim Steiden signing players who Julian Lopetegui isn't playing. So, Somerville's been on the bench, Mark Soler hasn't played, Fulkrug I know's been injured, but question marks over whether he's the right fit for the money they're paid for a 31-year-old. So yeah, there's a lot of deep issues there and a lot of unhappy fans. I think, you give Lopetegui 18 months and a couple of transfer windows and he'll sort them out, but might not get that long. 2 other games, quick mentions on Everton against Fulham. Obviously, Everton have a bigger test this weekend than they did against Ipswich, who looked a little bit like relegation scrappers last week against Everton, and sort of uncharacteristic defensive mistakes as well. Do you see Everton sort of pulling away now? You see them safe for this season? Yeah, I think this will be a sort of fairly stodgy, maybe 2-0 win for Everton. They'll be. I don't think they'll be particularly good, but there are also much worse teams in the division than them. And Ipswich go to Brentford. If it was Ipswich against Brentford, you might back them because Brentford can't win away, but Brentford at home is a tough proposition for anyone. Yeah, they've got a really good home record. Stuck 5 past my boys the other week. I mean, that's just a false economy if you base it on that, isn't it? Come on. That was like the laugh I did when Man City scored. Wasn't it? I'm going to this game actually. Oh, are you? I'm looking forward to it. Forward to seeing Ipswich. I think there's more to them than meets the eye, and I think they had a good summer window. And again, it's about blooding some of their they were spending money like it was going out of fashion this week. I think they're one of those that just need a bit of time for all that to gel. Yeah. And there's more to come from them. And I don't think they're certs for relegation. No. I think they'll be sort of here and there. A quick one on that then. Who are your bottom 3? Who's going down? Oh, well, God. Come on. Quickly, you said. Yeah. I still think Leicester will go down. Yeah. I think Southampton will go down. Yeah. And Crystal Palace.
Oh, Palace. Really? There's no team in there that... Okay, so Wolves aren't going down. Good. They're going to make a miraculous recovery. Your bottom three? That's quite tedious because I think that might be my bottom three as well. Although I think Nick makes a lot of sense. I've always said that. No, I think that's interesting that both of you have Palace to go down, because that would be quite a big story, I think, for Crystal Palace to go down from the Premier League. Don't know where the goals come from. They're just all a bit confused at the moment, I think. And they sold the best defender as well to a mid-table rival, which is very silly. Yeah, it was a bit odd for that to happen. That's it for this week. Thank you very much to Tim. Cheers. And to Nick. Thank you. And don't forget, you can check out the whole range of athletic podcasts, from the Daily Briefing, you've got the Totally Football Show, all of the shows throughout the week, of course, on the Athletic FC. And we've got all our club pods as well. Thank you very much for listening, for watching on YouTube as well. Do send us your suggestions and your comments, and we will be back on Monday. Have a lovely weekend, everyone. Take care. If you want to watch more episodes of the show, please subscribe to the channel. We'll be joined by the likes of David Ornstein, Matt Slater, Adam Crafton, Carl Anker, and plenty more through the season. If you'd like to listen to the episodes in full in audio form, search The Athletic FC wherever you get your podcasts from. There's a big onus on the player, but I think fundamentally, yes, they will be... Nearly all the top players would say they're playing too many games, but the last thing they want to do is give up their place. Yeah, all right. Let's talk about solutions then. Where do we go from here? Because we're looking at FIFPro, we're looking at the PFA, struggling to even connect with the bigger governing bodies in football, as these tournaments like the Club World Cup are rolled out, extended formats for the Champions League and European football. Where do we go from here? I think it is really hard to see a solution, and this is going to sound quite defeatist, but it feels like the horse is bolted now. I don't know whether I think it's really difficult to see UEFA now rowing back from expanding their competitions. Will the 2018 World Cup be a one-off? Probably not. The Club World Cup is really interesting for me next summer. What the reaction is how strong that reaction is from coaches and players, and whether it would see that changing. But yeah, it's become, like, I guess, kind of the game that ate itself, hasn't it? That's where we're at with it now. The only thing would be, and you asked outright ahead to whether there would be strike action. If the players were that motivated and felt that strongly about it, that they're not just saying to him, we're unhappy about this schedule, they're not just posting on social media like Ruben Dias did, this crazy stuff, but they actually went a step further, that would be really interesting then if they then took it that far, and whether that forced the hand of UEFA, FIFA, etc. But fundamentally, for me, it's hard to escape the feeling that money is just driving this. And I know people will also say then, but the players benefit from that. Of course they do, but quite frankly, the players are earning enough as it is. I don't think they need to play extra matches to earn even more. And yeah, we come back to that point of, what do we want to see at the end of the day? We want to see the best players playing at their peak for as long as possible, and to give them the opportunity to do that, then the match schedule has to be sensible. What Maheta said about Rodri then is just utterly insane. Bonkers. Yeah. But then in that respect, and I just want to finish on this, and you touched on it there, is it up to clubs like Chelsea, as we've seen, who in a weird way, because of their American model, have gone workload, nah, Palmer's not going. Is it up to clubs to really step in and say, nah, we're not sending him on to the Nations League because we need to protect his workload? It's interesting that, because I slightly disagree with Matt on that, on when he said about what Chelsea have done. Now, I know it doesn't look good on the part of the competition, does it, when players are being rested? But for me, that felt like an entirely logical thing for Chelsea to do. That tournament, they're in 5 competitions because they're in the Club World Cup as well, which again seems bonkers to me, but it's obviously a legacy of the winning the Champions League a few years ago. Cole Palmer's their most influential player. Why play him in a tournament that ranks low on your list of priorities, especially if you can then bring him in at a later stage in the tournament? Fofana, who they've left out as well, has had injury issues. Lavia only played 33 minutes for Chelsea last season. For me, that does make sense, but I think that's a really unusual situation. Let's be honest, if Chelsea were in the Champions League, those 3 guys would all be in their squad. It's as simple as that. So I think that's almost unique in a product of Chelsea being in a competition that they don't really plan to be in going forward.
resting players feels like a solution, but an unsatisfactory one, really. And then ultimately, for the fan who goes along to watch, if you're not seeing, I'm talking more broadly now, not about the Conference League, if you're going along to Premier League games and not seeing the star players playing because their workload's too heavy, then there's something really wrong. Okay, fantastic, Stu. Really appreciate you being here, man. Such a valuable discussion considering, the amount of football we're currently watching at this moment in time. So appreciate you coming to join us. And also you guys listening, let us know what you think on this. Do you think there is too much football right now? We'll stick a poll on Spotify for those who are listening, or you can let us know in the comments on the Athletic app as well. We'll be back tomorrow for another footballing story. Thanks so much for your time. If you want to watch more episodes of the show, please subscribe to the channel. We'll be joined by the likes of David Ornstein, Matt Slater, Adam Crafton, Carl Anker, and plenty more through the season. If you'd like to listen to the episodes in full in audio form, search The Athletic FC wherever you get your podcasts from. Both of the papers going for the same headlines in Spain. What a Clásico awaits us, and it is definitely true. Right, well, kind of the same. One word, okay? I know, they're getting really creative, the opposing newspapers. They're doing the same headline. Those very opposing, we always know. I'm actually surprised to see Barcelona player on the front cover of both of these editions, but that's the case, obviously, Rafinha with that hat-trick against Bayern Munich. Excitement building. Sid Lowe is going to be there for it, as he always is. Ian Dark on the call for this game as well. Lots to talk about here, because we know, Sid, that Barcelona are looking very strong right now, just 3 points ahead of Real Madrid, but their wins look a lot more convincing. However, for Real Madrid, their wins are coming by maybe not always so easily in La Liga, but they are going to be at home for this game. So what are the expectations? Well, that's the question. And I mean, first of all, the expectations are what those two front covers have told you there, that there's a real excitement about this Clásico this time round. I think we've seen over the last 2 or 3 years a sense that maybe it's not the best two teams in the world anymore, that maybe it doesn't have the very, very best players in the world anymore, and that maybe there's been too much inequality between the two teams because Real Madrid have very much had the upper hand in the last 2 or 3 years. I think what happened in Europe in midweek has changed that, because both of these teams scored lots of goals. Real Madrid 5, Barcelona got 4 of them, and against Bayern Munich and Borussia Dortmund, a real sense of, wow, actually, these may be amongst the very best teams in Europe, and they're very close. There's only 3 points between them in La Liga, and of course that's because the team that most convinces, as you rightly say, is Barcelona, and that comes as a surprise, because of course we all know about Barcelona's financial problems. We all know about the fact that in the summer Real Madrid signed Kylian Mbappe, so there was a feeling that Real Madrid would walk the league title. That's not happening, and I think all of that has come together to create the sense that the expectation is about the fixture itself, about that idea that, wow, the Clásico is going to be really, really good again. Ian, obviously you've been on the call for both of these teams already this season. What are you looking out for? Well, like Sid and like everybody in Spain, I'm really looking forward to the game, and I think I hope it's going to live up to the billing, and I think both teams are going to score because they've both got great attacking talent. I think Tchouaméni's sure to come back into the side, isn't he? And probably have the job of trying to keep tabs on Rafinha, who's just been brilliant, hasn't he, this season? What a revelation. A couple of hat-tricks. I think him and Lewandowski have got something like 24 goals between them in 13 matches so far. And what I love about the situation, as I think I was saying on a previous edition of this program, is they're kind of ripping up the script, because it was supposed to be easy for Real Madrid, wasn't it, this season? Already the champions, already the European champions, and now with Mbappe, gonna be easy, isn't it? No, it isn't, because Barcelona have found something under Hansi Flick. There's a real belief, and I think it's a fascinating test of what they really are, going to the Bernabeu, where Real Madrid have won all 7 games in all competitions this season. And one of the players you just mentioned there, Ian, is Rafinha, and that talent within him has really come to the forefront this season. Look at his stats so far. We're down even at chances created at 44, which is the most in Europe's top 5 leagues so far. In the 13 games he's played this season, 12 starts, 9 goals and 6 assists. It's such a different story to last season. In fact, Hansi Flick has been describing his player and what he brings to the team. He said Rafinha is a very good example of how the team works. He's a player who is defensive and offensive,
with intensity, dynamism, technique, always gives everything in training and in games too. He plays with a lot of intensity. And rarely do you see a player at this level being able to reinvent a position, create a position for himself, and actually be elite in his performances. It doesn't happen regularly. This is rare. Usually the trend would be he was brought in to play out in the right-hand side of that front three. It didn't quite work out, and eventually he was gonna fade and see you later. Bye, Rafinha. There he goes. It was great to have you. And yet he said, no, wait. I can play here. You didn't know I could play here. You didn't know I could play here. In fact, I didn't know I could play here. But look at me. Look at me. And he has, again, reinvented his career, reinvented his role, reinvented who he is as a player, and thriving in that environment. Think about where Rafinha was 3 months ago, 4 months ago. He was on his way apparently out, and now he's the captain of the team. Not only is he the captain of Barcelona, he's the captain of Brazil. How this happened, I have no idea. But the trajectory of his career was going in the opposite direction, and now apparently has taken off. He took 2 steps back to go forward, and man, is he thriving. He's been brilliant, hasn't he, Sid? He's even talked recently, obviously, about some of the troubles he had been going through, but he does seem to feel so valued under Hansi Flick. Yeah, absolutely. And I think actually what Ali did there was hit the nail on the head, that he looks like a player that was on his way out. And I think that part of that anger or part of that sense of getting a second opportunity is what's fueling him. Now, I think there's a whole load of elements to this, and he talked the other day about the tactical change. He talked about the feeling of, as you've just pointed out, of feeling comfortable under Hansi Flick, feeling like he's got a manager who believes in him. He talked as well about that kind of emotional sense of being happy now, and I think of having something to prove, which I think has really helped. The other thing is, Ali mentioned the captaincy. I'm reluctant to try and read someone's mind too much, or to try and kind of psychoanalyze them. But I think one of the things that he said about the captaincy is really striking for me. Bear in mind that he was named the captain of Barcelona. Well, one of the captains, there's a group of captains, named captain of Barcelona by popular vote within the dressing room. And he didn't expect it. And I think in the context of a player who knew that the club were looking for a sale for him, the context of a player who knows that Nico Williams is coming, and he's coming for his place, and in the end Nico Williams doesn't come, who knows that some of the fans are thinking, well, it wouldn't be that much of a problem if I go, suddenly has, unexpectedly, his teammates saying, no, this guy's a leader. This guy's someone we want here. This guy's someone that we appreciate. I think that too has had a really, really beneficial kind of mental impact upon him, which has been, I think, translated into some of these performances. Obviously felt like it was going to be Kylian Mbappe at this stage of the season that was going to be the main man that we were talking about at Real Madrid right now, but it has turned out to be Vinny. Even though we've seen the connection between the two, it's Vinny who's shining brightest right now. Yeah, he is at the moment. Let's see what it looks like at the end of the season. But, you know, Sid's just done a great profile of Vinicius Jr. And I was thinking that the other night because I was commentating on that game. And the facts of it were, for an hour, he wasn't very good in the game. Dortmund kept him pretty quiet, but he just keeps on going, keeps on running. And he's got that heat and electricity about him. And once they started to get a momentum, Real Madrid, he was unplayable. He was just running at them, and he can go either side as well. So defenders don't know which way he's going. He's showing them a clean pair of heels, and the finishes were, well, spectacular. It was some hat-trick and some match, and that's the problem I think Barcelona have. Although they're in a fantastic place themselves, they're meeting Real Madrid on a real high. Real at home in the Bernabeu, knowing that 3 points puts them level with Barcelona in what is promising to be a cracking title race. Okay, I don't mean to come to you with the more negative side of things here. Well, it seems. But it's been so positive. Appropriate, I guess. It's not just about Vinny, it's about both teams. It's specifically not about Vinny, actually. What are the biggest question marks you have about both Barcelona and Real Madrid going into El Clásico? Before I get into that, Carlos Ocampo gets a mention in the show. All right, Carlos. 2, Emre Can should be embarrassed, because he came into that game as a sub, late as a sub, should be in plenty physical condition to be able to, at the very least, run back. And he said, no, I'm not running. No, I'll run about 40, 50 yards, and then, all right, Vinny, you go on your own. Embarrassing. Beyond that, the challenges are the same for both teams. Defensively, if you look at the first half yesterday between Bayern Munich and Barcelona,
and Thomas Muller said something to the effect in the post-game interview. If we just get one of those passes right, we're through. We're through clean on goal. Bayern Munich just were not able to make that final decision correctly when there was space and time available to do so. That high line of Barcelona, if they're unable to pressure the ball, just think about and picture this for a second. The switch of the point of attack onto Vini Jr. coming from a late run from behind with all that space to run into, nobody's catching him. And nobody's catching Mbappe if they time it correctly. So that high line of Barcelona worries me. But you can say the same thing about the defending of Real Madrid. Lucas Vázquez worries me. Lucas Vázquez worries me at the back post defending because obviously we have seen it over the last 10 days or so that's an area that can be problematic. Whoever is matched up with Lamine Yamal should worry you if you're at Real Madrid. The way that these teams are set up and the structure of Real Madrid, or lack thereof at times, if they don't control the pace of the game and this game gets stretched, it exposes that back line that is not doing all that great. And then there's a question as to Andre Lunin, because Thibaut Courtois, you think he's going to make the big save, and Andre Lunin has made the big save in the past. But El Clásico, Andre Lunin, you haven't been playing. Here you go, Andre, go ahead, be a hero. That also is a problem, or could potentially be a problem for Real Madrid. What are your biggest question marks, Sid? Well, I think Ali has hit on the most significant one of all, and that's the position of that Barcelona defensive line. And it's not just in this Bayern Munich game. We saw it the weekend against Sevilla. Sevilla had 2 goals ruled out for offside. Another goal that was built in almost exactly the same way, which was a simple ball up the left-hand side. A Dumbo came running in and scored. And watching them on Sunday, you thought, wow, if Bayern Munich and Real Madrid catch them like this, they're going to be in trouble. Now, and then you watch a period in the game against Bayern Munich when the game is basically played in a 20-metre strip. Both teams press very high with enormous amounts of space beyond it. And Bayern Munich were really, really close to making them pay for it. There's one when Harry Kane gets through and Iñaki Peña comes out to him. There's another one that Harry Kane scores and it's ruled out. Another one that Harry Kane delivers to Rafael Guerreiro at the far post and they nearly score, and the goal that they do score. And at that point, to be honest, you think Barcelona are not going to win this. And it seems like an extraordinary thing to say when they go and win 4-1 against Bayern Munich, and it's a brilliant performance. But they were on edge at that point. And the whole game was played kind of on a cliff edge. The whole game, because there was this sense of make a slight mistake and there's a huge, huge abyss beside you. And against a team like Real Madrid in particular, with the pace of Mbappe and Vinicius, that will without doubt be the biggest fear, I think, for Barcelona. From Real Madrid's point of view, and Ali said it as well, but I think we can simplify it, Real Madrid aren't playing particularly well. But they've got loads of great players. So far, it hasn't felt like it mattered. The question might be, does it matter up against a team like Barcelona, who so far we've been very impressed with? Well, they can close the gap on them if they do get the win this weekend. Real Madrid are favourites. They are at the Bernabeu, remember, against Barcelona. So they're favourites going into this clash. But what do our pundits say? What are the predictions from the team here? Let's take a look. Me and Ali going for the same result. However, Ian Dark and Sid Lowe both going for Real Madrid win. Ian, you've gone for a 2-1 win for Real Madrid. Yeah, I think just it's that home advantage. And I don't know, maybe I'm like a lot of people. I've got this feeling that Real Madrid, and especially having watched that Dortmund game, they just seem to find a way out of every hole that you put them in, even when they're not playing well, as Sid was saying, and they're not playing particularly well. They weren't very good at Celta Vigo last week either. Could have lost that game, but they emerged with the win, just like they hammered 5 goals past Dortmund once they got it together. So I just feel at home they will get it done. And yeah, I mean, that Barcelona high line, can Flick really do that when he's playing against Mbappe and Vinicius? Or have they got to have a rethink? Oh, well, Sid, you're going for the same, not the same result, but the same outcome. Real Madrid winning this clash. Yeah, I'm just realising how disappointed I am in myself that I've allowed you and Ali to steal my evergreen prediction for the Clásico. I always go for 2-2, and this time I've been a little bit bolder. I think in recent years, obviously, we've seen Real Madrid get the better of the Clásico. It does feel like it's a more even Clásico than it's been over the last 2 or 3 years. But I just feel like Madrid will find a way to get that extra goal. I've gone for 3-2, by the way, which, you know, at least it means it's going to be a really good game, one way or the other.
Quick one from you, LA. I just think while we love what both of these teams can do offensively, there are reasons to be concerned defensively. And I actually look for this to be a very entertaining game that usually big games like this don't quite deliver the way that we should and we build them out to be. But it feels like both of these teams are carrying momentum to this match. I think 2-2, and it's going to be a great game. Yes, this fixture always delivers. Ale will be on the pre-game for it, as will Sid. He'll be at the Bernabeu, and Ian Dark will be on the call. Make sure to be with all of them Saturday, 3 p.m. Eastern for the game. But you should tune in earlier to hear what these guys have got to say. Coverage begins at 2 p.m. Eastern, right here on ESPN+. Instead, I want to start by previewing the Clásico. Real Madrid favourites, Dawn. Is that fair, despite the fact they trail Barcelona in La Liga? Probably because it's at the Bernabeu, probably you'd lean towards Real Madrid, but they've got their problems. I mean, I worked on the Dortmund game in the Champions League a couple of weeks back, a couple of days back, and they were all over the place for 45 minutes. There's problems there. I think it's just finding the balance. I think Carlo Ancelotti's trying to find that balance. And I was wondering today how he might solve it and how he might go about it. Well, obviously, he hasn't really got a recognised number 9. If you remember last year, Joselu came in for a couple of games, doesn't he, as a recognised number 9 and scored 1 or 2 goals. And it took me back to managers playing like flair players on paper. And when you jot the names down on paper, you go, that is amazing. And it took me back to a World Cup, 2 or 3 World Cups ago. And I remember France playing their opening game against Australia. And Mbappe led the line. Griezmann was playing alongside him, and Dembele was playing alongside him, and all the midfield players, the Kantés, Pogba's, etc. But the front three on paper looked amazing, and they were awful in that game because it looks good. And you go, rotation, they can do what they want, they're good players, and it never worked. And then match day 2, Olivier Giroud come in as a static number 9 and stood there, and all of a sudden France started playing off them, and they went on and won the World Cup. So I think similar problems for Ancelotti is finding the balance in the middle of the midfield, and also trying to do something, and maybe, I don't think Endrick will start, but maybe starting to blood him as a sort of recognised number 9 for that sort of focal point. The big question in Spain this week, LME, after the game against Celta, I was lucky enough to commentate on that last week, and they won. They weren't great, but they won. But Bellingham got 1 star in markup. Now, they've kind of picked on him, and I think totally unfairly, because he's been asked to play a totally different role. He's more like a kind of Makelele, getting forward, supporting, helping. And basically, while the front 3 or the front 2 do their thing, Bellingham's having to be all around to make sure there's no space when they lose the ball. So where do you think they'll fit Bellingham into this side, Carlo Ancelotti, to face Barcelona? Well, just regarding what you were just talking about, Jude Bellingham, and also based off Don's points, this is something that we continuously talk about. We talk about Mbappe's arrival and all these things, but Toni Kroos's absence is magnanimous in this Real Madrid side, and it's showing, right? So when we talk about Jude Bellingham, who, by the way, has not scored for the club since May, right? It's now having to deal with more responsibilities, as you mentioned. It's not a shocker to me that at this point, I actually see Fede Valverde as Real Madrid's man of the season so far, because he's also doing a lot. But because, now here's the caveat here, because El Clásico is coming with significant injuries that we'll talk about in a second, and it's answering your question here, MD. When Rodrigo comes out of this, which he is, he's not available for this game. I think that actually, by default, allows Carlo Ancelotti to push Jude Bellingham more up. And I think that what you'll see is Mbappe on one side, Vinny Jr. on the other one, with Jude Bellingham as this sort of, a hybrid central figure, with Camavinga and Tchouaméni possibly in the midfield with Valverde. So that allows Jude Bellingham to kind of do more of what he's used to. Of more is what he wants to do, which is, penetrate the box, be a nuisance, be creative, and allow Mbappe and Vinicius Jr. to come from the width, which they like to do, and attack. I see that happening. But make no mistake about it. Real Madrid, as you mentioned in that Celta Vigo game, and yes, they won, they got a good victory against Borussia Dortmund, but Real Madrid at this point are relying so much, as always, on individual brilliance, Vinicius Jr. being the latest one, as opposed to a collective unit. Now, if there's a manager in this planet that's not worried about things like that, it's Carlo Ancelotti. But guess what?
Barcelona under Hansi Flick are one collective unit. So this is going to be a super interesting Clásico because of those issues. But all the way concluding to Jude Bellingham, because of Rodrigo's absence, I see him pushing more centrally and up front. Don, if you're Barcelona and you know that Vinny and Mbappe don't really press, it's a bit like when you played, right? Craig Brown played you as a kind of striker, at times a false nine for Scotland, because he knew you'd get work rate. And the defending starts from the front. But if it's not starting from the front, as far as Real Madrid are concerned, if Vinny's not tracking back, if Bellingham's all over the place, but if Mbappe's not tracking back, what can Barcelona do to exploit what Real Madrid are not doing? They'll do exactly what they've done against Bayern Munich midweek. And they tore Bayern Munich apart. They were outstanding. I mean, Yamal, we've talked about him for such a young player. He's got such a wise head. Rafinha got a hat-trick in the game. Lewandowski was outstanding, leading the line. So if Real Madrid think, well, we can go into this game with players just attacking and not doing the defensive work, they'll be in for a hard game. Because the Bayern game proved for Barca, and it was 4-1, but it was going on sort of 7 or 8 because their high line Bayern was just incredible, and Barca picked them off, and Rafinha had a great night. The middle of the park was outstanding. The work rate, I like the way Hansi Flick is starting to blood 1 or 2 youngsters. They played really well. They dominated the game. They're aggressive. So this, we always talk about boxing where you say stars make fights. This is a brilliant matchup between 2 fantastic sides, but the stylistically are completely different. So I think it's really fascinating when we touch on Mbappe as well. He's gone to Real Madrid thinking, I'm going to be the man. He is nowhere near the man. Vinny's the man. So how that dynamic is going to work going forward, and the positions that Kylian Mbappe's got to start learning or picking up. But to LME's point, I think he nailed it with Camavinga or Tchouaméni. I think now Carlo Ancelotti has got to start training one of those 2 young players to be a holding midfield player and make one of them, out the 2 of them, really, really disciplined. Because if they're not, and as I said, they all bomb forward, Barca will pick them off big time. Does the Real Madrid midfield lack the quality to play out LME? They're ball winners, but they're not the best passers in the world. Is that an issue? Is that something Barca can exploit? Yeah, I mean, Guti said it himself, the Real Madrid legend, and I totally agree with him. The issue that we have right now, and I'm sorry to sound like a broken clock here, but Toni Kroos's absence is really big here because he was so good at literally doing exactly what you're talking about. Identifying the passes. There's a detachment right now with Real Madrid. Yes, Real Madrid fans will say to me, look, we're undefeated in La Liga. We just destroyed Borussia Dortmund, etc., etc. Yes, granted. But guess what? When I'm looking at your schedule so far, right, I actually have not been that impressed, right? Atletico Madrid, you tied 1-0. You lost to Lille in the Champions League. And so you've gone away from some victories because of your individual brilliance. And the midfield, Andy, that you're talking about right now is more of a workforce as opposed to the complete opposite of what Barcelona are about, right? Don was talking about the youngins, players like Marc Casador, who is playing out of his mind right now. This is a united, collected, well-rounded Barcelona midfield that, by the way, the great thing about Hansi Flick, and it's kind of the answering to the Real Madrid because they're the complete opposite. The great thing about Hansi Flick, what he's done, is he's made them so fit and so disciplined that they're not actually interested in what they do with the ball as opposed to what they do when they don't have it. The moment they recuperate that ball, and you saw it against Bayern Munich, the moment they recuperate that ball, boom, they come at you. Casador gets the ball, he looks out on the left side, and there's Rafinha, who's playing out of his absolutely individual mind. No attacker in major European leagues has created more chances than the Brazilian, right? And this midfield of Barcelona picks you up. Real Madrid don't have that right now. Toni Kroos used to do that. So they have to find a way, just like Don said, they have to find a way to hold steady, to have some kind of anchor, but at the same time, keep the chains moving. Because right now, you have Vinicius Jr., who's just wonderful, Mbappe, who's wonderful, Jude Bellingham, but they're not getting that reception. There's a real detachment. And that's going to be a problem in El Clásico. Yes, it's Real Madrid, but I'm really interested to see what Carlo Ancelotti is going to plan out in that midfield. Bizarre, though. It's bizarre because when you look at Real Madrid compared to, as you said, Casado and Pedri in midfield, who are very, very young and brilliant young players and fit and energetic, then you go to the Real Madrid midfield and you go Bellingham, Valverde, Modric, and you go, there should be enough knowledge there.
Even though, Jude Bellingham's, he's played a lot of games, not so much for Real Madrid, obviously, because he's just been there 5 minutes, but in terms of the body of work that he's done over the last 5 years, there's enough knowledge there to problem solve. But they're just so, it's good in a way because Dortmund battered them for 45 minutes, which is obviously bad. But it's great in a way that you can still lean on 5 goals in the second half. It's still great that you've got these attacking players in moments that can turn it on for Real Madrid. And in moments, I think we've seen over the last 2 or 3 Champions Leagues that they've won. They've done it on moments. I can remember PSG had them beat, Chelsea had them beat, Man City had them beat, and they went on and won the Champions League. So they're not used to not having the ball and getting the job done and finding a way. But this is going to be really fascinating when they're playing against 2 youngsters. You would imagine everything about the knowledge that I've picked up over the years. Experience normally wins. I'm not so sure in this game. Yeah, and by the way, MD and Don, just real quickly, talking about like how Borussia Dortmund controlling some of the games, some other games we've seen it. Last season, Real Madrid got the double over Barcelona. But guess what? Barcelona were the better team in both of those matches. Yeah, it didn't matter because of individual brilliance. I'm just not so sure that's going to happen this Saturday. It's going to be really interesting. It's a very tough one to predict. I remember being at the Clásico a couple of years ago. It was the first one. It was about this time of year when we had España week. And Real Madrid won by 3-1, so comfortable. And you thought there's just such a gulf in class right now between Real Madrid and Barcelona. Barca won the title that year. Now, in the summer, Dawn, you kind of thought Real Madrid, fresh off the victory over Borussia Dortmund at Wembley, 15th Champions League, absolutely flying, another La Liga title. Barcelona, new coach, Hansi Flick, they'll be lucky to get within an arm's length. But Barca go into this one 3 points clear. LME's come up with 1 or 2 ways that he thinks Barcelona have improved and impressed this year. What has Hansi Flick done overall that has got them in the position that they're in? I think he's changed the mindset of the players, and he's also, I think, changed the mindset of the fans. I think over the years, Barca with Pep and Xavi have been used to a certain style of play, and it's sort of right into their DNA. If you watch Barcelona, you close your eyes and you think of Barcelona, you think of Cruyff and you think of Pep and you think of Xavi and you think of all the ball playing, like the Busquets and the Iniestas, all these guys who Messi's who was just ridiculously good. And it was the style that was beating everyone up. I think about sort of 18 months ago, 2 years ago, that was starting to disappear a little bit. It was all the stories off the pitch, the financial trouble that Barca were in when they were like, I say registering players, but they couldn't actually play, which was bizarre. And then it was really fascinating to see them go for sort of free transfers, like guys that didn't cost too much. People like Christensen come in from Chelsea. Alonso came in a few years back as well. And then you just thought, I'm not sure where this Barcelona club, not so much the team, are going. And then I think it took Hansi Flick to come in with this sort of German mindset of going, no. We might have to sacrifice a little bit of what the fans sort of were used to in terms of dominating and sexy football and brilliant football and just, the tricks and the tempo that they played at and how cool they were and how fluid they were. And Hansi Flick's come in and go, well, I'll sacrifice a little bit of that for winning football. And that's what you have to do sometimes. Sometimes you can't just play just because it's in that DNA and you want to play it and you'd love to play it. Maybe you haven't got the players to do it. So he's sacrificing a little bit of the sort of philosophy from Barca, but he's doing it his way, and a little bit of sort of German along the way, which they're hard to beat, which is the most important thing. If you're hard to beat and you're winning games, that's better than any method of any philosophy that you might have as a coach. 2.5 years since Barca last won at the Bernabeu in La Liga. Pierre-Emerick Aubameyang got a couple of goals. I think right now they would take a point if offered it right now, LME. What do you think about that? And also, Gavi came back after 11 months out in midweek. You're not starting him, are you? But you might need to bring him off the bench, and you'd have him available for selection, but would you start him? No, I think Hansi Flick is going to be very careful about how to introduce Gavi in a game of such magnitude. I mean, Gavi, we know how wonderful he is, but he has gone through so much from an injury perspective. I think it's important to balance what he can do. And actually, it can be a plus for Hansi Flick to add that kind of player later in a game, depending on how the rhythm of it is going. But to answer your question, regarding, would Barcelona settle with a point? I know we're not doing predictions yet, and I'm not going to give you a fully right now, but I'm telling you something. I am incredibly impressed with this Barcelona side. They are, by average, the youngest team in La Liga, one of the youngest by average teams in the world, 24. If it wasn't for
steal the old Uncle Lewandowski, that number would be even lower. They are playing with this discipline, and Don was talking about it, thanks to Hansi Flick, about what you do when you don't have the ball. They have like 6 or 7 graduates from La Masia starting the game, right? Lamine Yamal, Pau Cubarsí is what an unbelievable center back. So that and all of that culminates, Rafinha, Lewandowski, all that culminates to me that at this point right now, I am seeing a Barcelona with an identity, with a clear, strong, confident identity. And yes, sometimes we need to just rip up the notebook when it comes to El Clásico, because it's a game of such dramatic importance that it doesn't really matter what you say in terms of analysis. You just have to see what the two teams do. But I am so much more confident in what Barcelona do right now as opposed to what Real Madrid are doing, regardless of the fact that it's at Bernabeu. I believe in them that much right now. I may have jinxed them, but I think that at this point, Barcelona are showing so much off the ball, with the squad, whoever comes on. Oh, and by the way, they have Lamine Yamal. Who wins, LME? I think Barcelona win this. Prediction? I think it's going to be a high-scoring game. It could be one of the most entertaining Clásicos we have seen in a decade, and I think it's going to be something like 3-2 Barcelona. Oof, wow. Don? I've got like a little monkey on there telling me it's Barca, and another one there saying moments Real Madrid. And I just think the Real Madrid boys, when they need a result, when Bellingham needs a goal, when Mbappe needs a performance, with Vinny, I think they get the job done at home 2-1. Yeah, MD, just very quickly that we haven't discussed, and I'll be very quick. Thibaut Courtois is out. Dani Carvajal is out. Rodrigo is out. Toni Kroos is not playing there anymore. These are key injuries for Real Madrid. And yes, I hear Don, this is Real Madrid. They just show up when they show up. But those are key absences, and I'm going to be very intrigued to see how they perform against a very confident Barcelona. And Barca getting so many players back. I'm going to go for a Desmond. What's a Desmond, Don? 2-2. I knew that too. So we've got everything covered. We've got a Barca win, we've got a draw, and we've got a... One of us are going to be right. Exactly. There's a genius somewhere on this panel. We shall revisit that next week on ESPN FC Live. Now, turning our attention to the Premier League. Simple question to begin with. Ahead of the weekend action, Don, who has surprised you the most? Who has maybe overachieved, or just, I wasn't expecting that since the start of the season for you? 3 teams, really. Brighton are one of them. Aston Villa for sure, because Unai Emery's building something brilliant there. But I thought at the start of the season they would remind me of Newcastle a little bit when they got the Champions League, and they might just find it a little bit difficult. They haven't. Unai Emery's got the players playing great. I think Liverpool, though. I think under Arne Slot. I think, from all the talk in the summer and all the emotion last season of Jurgen Klopp moving on and leaving the legacy that he left behind, and then the chat was in the summer while everyone was buying players. Liverpool fans we haven't signed anyone. Like, how come we're the only club that's not signed anyone? It's all on FSG. And then Arne Slot come out and he was brilliant in an interview. He went, how do I buy players for Liverpool when I've got the players that I've got? How do I buy a better centre-half than Virgil van Dijk? How do I buy a better right winger than Mo Salah? I've got attacking players. Everyone, was Zubimendi was the talk and screaming out for number 6. But what he's done to Ryan Gravenberch is incredible. So coaching from Arne Slot, maybe they don't even need a Zubimendi anymore. Maybe they do, maybe they don't, but Gravenberch's on fire. So to only lose that game against Forest and flawless, apart from that in the Premier League, and flawless in the Champions League, my days, what a job he's done. Incredible job. I mean, Jurgen Klopp, I got asked the question a few months ago, if you're building a Mount Rushmore of Liverpool managers, who are they? And it was impossible. Joe Fagan, Shankly was obviously in there, obviously Jurgen Klopp, Kenny, and you try and sort of and you just go, it's impossible, because they all had unbelievable eras at the football club. But Jurgen Klopp was in there, so that's some legacy that he's left behind. And Arne Slot at the moment is just very calm. He goes about things a different way. He's not spiky, but he's a little bit clever with the journalists. And they asked him about the game the other day, and he said, you didn't really dominate the game. And he went, did you watch the game? Well, you're not in the stadium. We dominated Leipzig. And what he's doing is just phenomenal. So this is the acid test of the weekend, Arsenal away. But, weirdly enough, yes, because Arsenal have got 1 or 2 injuries and Liverpool are playing great and top of the league,
I think Liverpool go into this game favourites, only just. They're finding different ways to win. I mean, away from home, they're tight, they're scoring goals. One thing that I was slightly surprised about LME, when Stevie Nicol and I did ESPN FC Live straight after Liverpool against Chelsea, and he came on, he's like, not because he hadn't had his packet of crisps that day or you got this sigh perfectly, by the way. Well, it's a Scottish sigh. It's kind of, that's a happy sigh for us. He was like, I said, what's wrong? Your team's just won. Aye, but it's not what it was. It's different. I said, well, you've got to get used to that. This is the Arne Slot way. You can find a way to win by scoring a few goals, or you can win against Chelsea by not being at your best. So what kind of style are we going to get from Liverpool at Arsenal? And what kind of reaction are we going to get from Stevie Nicol? Well, I think the Stevie Nicol one is easy to answer, no matter what happens. It could be a 5-0 thumping. Stevie Nicol's going to be thinking about something. It wasn't 7, though, was it? I love the legend Stevie Nicol, but come on, exactly. Now, listen, I want to echo a little bit of what Don said to answer this question, because Liverpool, to me, have been the most impressive, and they've been surprisingly so, because, like Don said, to do something, it's always difficult to come into a major club and take over, right? That objective and that challenge becomes even harder when you're doing it after a legendary manager, right? Arsene Wenger, Sir Alex Ferguson, and Jurgen Klopp, because of what he has done for Liverpool in terms of identity on the field and the relationship he built with the Liverpool community. And then Arne Slot comes in, never been in the Premier League as a manager, and he has done something remarkable. And to me, what you're going to see on Sunday is exactly what you have seen from the very beginning of this season. The great thing about Arne Slot is that he hasn't changed Liverpool. He has modified it. And sometimes what we do as analysts is we think, well, when a new manager comes in, what philosophies are they going to implement? What tactics are they going to try and change, etc.? But seldom do we talk about the fact that the best managers are the ones who see what they have in front of them, and then they see, how can I make my tactics fit what I have? How can we make a sort of, symbiotic relationship where my players are understanding what I'm instilling, and at the same time, I'm getting what I want from them? And that's exactly what Arne Slot is doing. He has created a team and a strategy that controls game. Possession doesn't mean control. And that was Arne Slot's point regarding the Leipzig game to the journalist. Possession doesn't mean control. He's controlling games in terms of pace, in terms of rhythm, and they're doing much more with less. So I think against Arsenal, who equally under Mikel Arteta have the identity of trying to control games in different ways, Liverpool are going to come in there and be calm. And they're going to understand when we have the ball, we have to be productive with it. We have to make sure that we push those chains. We have to make sure that we enter the final third the right way. We have to make sure that Trent Alexander-Arnold is protected as a right back and doesn't need to be lost so much going forward when he loses the ball. We have to make sure that Ryan Gravenberch, who is clearly, as Don said, one of the most important players for Liverpool, but he also has support. It's going to be difficult, and we've talked about this in the show. The schedule's about to get so tough for Liverpool. But I have been so impressed, and it's going to be a real tricky thing, especially because Arsenal's also dealing with injuries and suspensions, and it's a massive game for Arsenal, and we can talk about that. But Liverpool right now know exactly who they are, and I've been very impressed. The schedule's about to get real tough. The challenge is about to get real tough. So we'll see what happens. But so far, my God, very impressed with Arne Slot. Yeah, just one blemish against Forest at home. Arsenal had that blemish at Bournemouth last week. Also drew at home against Brighton, having had the man sent off. But Don, Manchester City. So I like to do a kind of compare and contrast. So I went back 12 months because Man City right now aren't playing the way that they were playing at their best, but they're still finding a way most times. They did last week at Wolves. So this time last year, after 8 games, they were on 18 points and they were third. And I know your mind kind of plays tricks on you, but you kind of think, yeah, that Man City team last season with De Bruyne available and Foden available when he was flying was probably a better team than the one right now when De Bruyne is injured and Foden's not getting too many games right now. Yet this Man City team has 20 points and that team had 18, was in third, and it only got better as the season
wore on. So they're still title favourites for you? 100%. And you can go back many a year, and Man City traditionally, before last season, were really slow starters. Remember one year when they won the league about 3 or 4 years ago, I think after about 10 games, they were sitting sort of in 10th, or might even be close to sort of bottom half of the league. Never phased them. They play the way. The one thing I would say is when you try and compare and contrast what Arsenal, Liverpool and City do, Liverpool have got a loss in them. Arsenal have got a loss in them. City don't lose. City do not lose games. Unbeaten this season, unbeaten in the Champions League, they win games even when it's against them. When you think Wolves are going to get a 1-1 draw, John Stones finds a winner. Even when Arsenal are winning and they find an equaliser through John Stones, they know how to get, and it might just be a draw, but they never lose. You're going to have to be some team to beat them. And it puts that then puts an awful lot of pressure. You imagine if you're playing for any of the top sides, if you're playing for Liverpool, say, and you're playing for Arsenal, you mentioned Villa, I mentioned 1 or 2 teams like Chelsea, and you know before you kick a ball in pre-season, to win the league, you've got to hit 95 to 96 points to win the league. That's what City do on average. It's frightening. It's unbelievable that the bar they've set over the years is saying to every other team, you go and dare lose 3 or 4 games in the Premier League and you are done. I mean, the pressure's on Arsenal this weekend because everyone's talking. If Liverpool go there and beat Arsenal, Liverpool will be 7 points clear. And Man City, every chance they're going to beat Southampton, will be 6 points clear. All of a sudden, then you worry for Arsenal going, your title race is gone. Your title race is nearly history inside 11 games. Because as I said, City don't lose. So to give them that advantage, I mean, it puts City in the box seat this weekend because they've got the popcorn game where you would have thought they're going to win, and the chances are they're going to win, and they will win. And you triple captain Erling Haaland if you're playing. And then you can sit back and go, yeah. And then you can go back, and then all the players and the manager can sit back and watch the Arsenal game thinking, oh, the draw would be nice here. Just going back to something you said about the poor start to the season, yet still winning the title. It was 21-22 when they got 93 points and Liverpool got 92. They were 19th after game 1. They were 3rd after 8 games, but they went from 19th to 12th to 9th to 7th to 6th for 3 weeks. It was a really poor start to the season. It's a case of if the other teams don't start well and get the points on the board, they're a horrible team as a front runner, Manchester City, to try and catch LME, aren't they? They rarely slip up. One of the things that I repeat myself over and over again, that if you want to beat Manchester City, you have to be perfect or almost perfect. And I more lean towards perfection because of everything that you guys have been talking about. This is a team that knows how to win, knows how to get things done, because let's be honest, the defensive weaknesses, we have seen them. They're a little vulnerable against the counter right now, but it doesn't matter for Manchester City. They figure it out. And this is always the conversation in the title race. When an Arsenal or a Liverpool or anybody around the area trying to fight for this title plays a big one, and we have this conversation like, is this a title decider? I always, lean to say no. The title deciders are what the other teams do against other teams and when they drop points. Arsenal dropping points against Bournemouth, against Brighton, right? Liverpool dropping points against Forest. What are they going to do in this big schedule, right? Manchester City just get it done. They just get it done. Now, I will say that Rodri's absence to me is significant, and it will remain significant. And it is a very important thing to remember. They do have the players to cover it, but Rodri, who is the best player in his position, his absence is big. But this is Manchester City. This is a team that knows how to win. I will also say that there is a verdict coming in the spring of 2025 on alleged charges, and we don't know what's going to happen there, so I want to see how the outcome goes there. So there are other things outside of the football ground that Jose standing by, isn't he? Yeah. Jose standing by for the medal. Absolutely. You just don't know. You don't know, right? LME, but if we're talking about football only and what teams do, Manchester City is the Goliath to beat. Manchester City is the Godzilla to beat. You said a great word there. You said a great word. You said perfection. That's what you have to be. If you go back to that crazy season when I think 100 points, 99 points, and Liverpool were nearly invincible that season. They didn't lose a single game apart from the game they lost against Man City.
the John Stones clearing off the line. Otherwise, Liverpool would have been invincible and won the league. So even if you get close to 100 points, you daren't lose against Man City. Yeah. There you go. So do we have 3 of the top 4 come the end of the season? This is the last set of fixtures in October. November's next, so we're still in the season's infancy. We're going into game week 9. But in whichever order, is it pretty much Liverpool, City and Arsenal, not as locks for the top 3, but does it really only leave us, Don, with one spot available for the top 4? Yes, as we sit here today, I've got Man City winning it. I've got Liverpool second. I've got Arsenal third. And I've got a team that I thought would be nowhere near it at the start of the season, having watched them in pre-season, having been over with you guys in the summer and watched Chelsea's pre-season where they were terrible. Most of their players in pre-season played themselves out of the team. They were that bad. But my word, they've had a reaction. So my favourites as we sit here today to get that 4th spot is Chelsea. Okay. LME, is it the 3 we mentioned, Man City, Liverpool, Arsenal, plus one other? Or are you taking one of the 3 that we've mentioned out and putting in 2 more? Well, see, me and Don are like peas and carrots until the very end. I also have Man City, I also have Liverpool, and I have Arsenal in that order. But I don't have Chelsea, but I have been impressed with them. But the continuous underrated judgment of Unai Emery and Aston Villa, I still have Villa as 4th. Yes, you can say I'm biased, I'm an Aston Villa fan, but the proof is in the pudding, right? We are seeing this. They're still undefeated away from home. They continue to deliver at home. Things will get tough. And yes, the Champions League, which by the way, they have 3 wins. They're leading the league phase table as well. This is a very good squad and every single player continues to deliver. There will be obstacles in the way. And I have been impressed with Chelsea, but no, I have it. Man City, Liverpool, Arsenal, and Aston Villa getting that 4th spot. Your Honour, can I make one more point? Make one more point, You can Your only Honour. have 4 teams. You can't do what we did earlier with the Clásico. But just to counteract LME's point there, and he makes a great point about Villa. Chelsea last night, all of their first team players all sat on the bench. Cole Palmer not even registered for the conference. Nkunku on the bench. João Felix on the bench. I mean, incredibly strong. So they are picking, at the moment, one team to try and win the conference and another completely different side to try and succeed in the Premier League. So that's pretty much unheard of. I'm just still waiting for them to play and win against a legitimate top 5, top 6 team. They lost against Man City in the opener, good game. And, they lost to Liverpool, good game again. And and MD, I've been on this show saying Chelsea are so good, very impressed. But I'm just waiting to see how this continues because it's a marathon, it's not a sprint, and how they do against bigger opposition. But granted, because they have a completely new squad or different squad for the Conference League, Maresca has a great disposal for him to continue. But I want to see what they do against the big boys. But yeah, it's going to be tough. It's one of the tightest title races and Champions League spot races we have ever seen. 2 things about Chelsea. 1, I still think they need to sign a world-class goalkeeper if available. And 2, that squad is for the Conference League group stages. They're obviously resting players for the knockout stage and then when they face Heart of Midlothian in the Conference League final, with Hearts having won their opening 2 games and flying right now. Come on, Hearts! Hey, that's what it's all about. That's I'm cheering you on. End of May. Hey, their method, Heart, is just keep sacking your manager for European football because they've had 2. They've had 2 that are unbeaten. Hold on. Our method is analytics now. Tony Bloom, the Brighton owner, is Tony now Bloom involved. is there. Oh, forget that. Liam Fox had 1 game in European football. It's this weekend, but this is not what it's about. It's not what it's about. We started with Mug Club. We had Don Hutchinson's old teletext of the score. Aston Villa. Very good. Oh, and also... Yes. Oh, here we go. That means nothing to the Brits, to most of the Brits. I know. There's a guy who hosted a baseball show for 3 years there. They were like, "What? I've got one too." There you go. Have some of that, Mr. Paul Mariner. Hey, just be lucky I don't have my 3-1 Peru, Scotland. Right time. That's it for ESPN FC Live. We'll see you again. We'll do it this weekend. Arsenal, Liverpool. It's a bad line. Nope. Bye for now. Break it up. Bye.
Hi there, I'm Adam Leventhal. Welcome to the preview on the Athletic FC Arsenal. Liverpool at the Emirates is the big one this weekend, and we will also be setting you up for all of the other Premier League action as well. With me this week is Tim Spears. How are you, Tim? How do? How do to you too. And Nick Miller is here as well. How are you? I'm very well. How are you? I'm very well indeed. Thank you very much for asking, Nick. Ready to look ahead to the setup this weekend, which is a 1-5-4 from Friday to Sunday. We've got the Friday night football, which is Leicester against Forest. 4 Saturday 3 p.m.s or 10 a.m. in the States, Eastern. Brentford, Ipswich, Villa, Bournemouth, Man City, Southampton and Brighton, Wolves. The 5:30 or 12:30 on Saturdays, Everton, Fulham. Then on to Sunday, 2 p.m.s or 9 a.m.s. That's Palace, Spurs, Chelsea, Newcastle, West Ham, Manchester United, then Arsenal against Liverpool, 4:30 or 11:30 at the Emirates. And that is where we're going to start. So, Liverpool are top of the Premier League. They're 1 point clear of Manchester City, 4 clear of Arsenal in third, and also on points, Aston Villa in fourth. Let's set the scene by checking in with Ian Stone and James McNicholas on our Arsenal pod handbrake off, just to see how they're feeling. I hate must-win games because, you know what, when you start talking about must-win games, it's October. But at the same time, I think more mustn't lose, right? Yeah, I certainly think that. If we lose, 7 points is the gap to Liverpool, right? And I've basically already decided that Man City are going to absolutely batter Southampton, so 6 points to City as well. I think it would make for pretty ugly reading in terms of the title race. Not insurmountable, nothing's insurmountable in October, and let's have that perspective. But I do think this is a game Arsenal need to get something from, and I think a win would really kind of send a bit of a message and make a bit of a statement. So obviously Ian and James are very keen for Arsenal to win, but if Liverpool do and they open up a 7-point gap, what's the impact of that at this stage of the season, and also considering what Arsenal have been doing this season so far? If Liverpool were to win, yeah, I think it'd be a pretty devastating blow to Arsenal's title hopes. Just going on recent history and the fact that they'll probably need 90 points minimum, and they've already dropped 7. So if you're looking for 90 minimum, the maximum you can earn in one season is 114. Their maximum is now 107 already. Yeah. And it could be down to 104 if they lose at the weekend. So what I'm trying to say is, well, you smile at me. Well, no, you know what? Why I'm smiling? Go on. When I finish a point. No, you've interrupted me. Well, okay, I'm sorry. But if you're watching this on YouTube, we film this in a black studio. I'm looking at Tim, and, judging by my age, I remember the days when classrooms used to have chalk on a blackboard, and it was almost like being in a maths lesson there, Tim, because it was really interesting, your mathematical analysis of the points. But I've broken in and I've stolen your flow. I'm sorry. It's fairly basic sort of year 4 maths. Yeah, but that's when I sort of revert back to in terms of my level now. Yeah. I think I've finished my point. It is. Yeah. It is. I still haven't quite, even though it's been the case for a few years now, I still haven't quite got used to the idea of it. You still have to get 90 odd points to even have a sniff of winning the title. But, as a man who remembers, I think United won it was 79 one year in the sort of late 90s or early 2000s. So, yeah, it is ludicrous that what Manchester City have done to set this kind of bar as to what you need to do to even get close to winning the league. Well, and conversely, teams have gone down with 40 points, whereas now, because it's so stretched out, you need far fewer points to stay up. So it's had an impact on both ends of the table. But yeah, if you look at the fact Arsenal dropped points in 3 games already, if they were to drop points here, then they go to sort of Newcastle and Chelsea away. Their next 2 games, you're sort of looking at those both as must win. So yeah, I'd be a bit concerned if I was an Arsenal supporter at this stage.
se recauda muchísimo con este tipo de encuentros, cuando juega Messi, cuando juega Suárez, cuando juega Busquets, cuando juega Jordi Alba. Entonces en esa línea creo que lo que se busca también es maximizar los ingresos y aprovechar que hay tantas estrellas en esta liga para poder también prenderse de lleno en esta competencia. Así que a todos los que están prendidos del otro lado los invitamos a dejar su pulgar hacia arriba. Saludo grande para Dani Sorroche, que se une a la membresía VIP. Sí, amigo, va por Discord. Ahora voy a estar mandando el link del Discord a toda la audiencia. Con este formato que dice no va a haber muchos goles, ya que los equipos saldrán a cuidar el arco. Es raro este formato, dice Jesús. Sí, puede ser que no se vean muchas goleadas, ¿no? Me imagino que si el Inter consigue un 2, un 3-0, ya automáticamente a guardar pies y a pensar en la vuelta. Sin duda, a ver, creo que este formato, ¿no? Que más allá de los goles a favor que tenga el primero o segundo partido, no tiene mucho que ver con el resultado final, porque de ganar 1-0 ambos partidos, Inter estaría metiéndose en la semifinal, hace que sea un poco más conservador. Y también por eso me parece el planteo inicial del Tata Martino. Sin agotar naves del arranque, se guarda la carta de Gressel, la carta de Taylor, más allá de que sabíamos de antemano que si estaban bien, Messi, Suárez, Gómez podían ser titulares. De no forzar y tampoco de ser un equipo ultra ofensivo de arranque. Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando el partido, pero lo cierto es que Inter Miami, con ganar, con una ventaja mínima, ya se mete el primer chico adentro y estará jugando el día sábado 2 de noviembre. Será su visita a Atlanta en búsqueda de claramente el pasaje, ¿no? a la semifinal. El partido de hoy será clave, será vital, porque ya arrancar ganando puede contagiar a los jugadores de manera anímica para el segundo juego de otra forma. No es lo mismo ir a un tercer partido que ya avanzar con un segundo partido. Hay que ver también los días de descanso. Bueno, se juega mucho, es una especie de mundialito. A ver, va a ser un mes, arranca ahora 25 de octubre y finaliza 25 de noviembre con cuarto, semifinal y la final de la MLS, que está pactada para el 7 de diciembre. Imagino a Gerardo Martino buscando la plenitud física y futbolística de cada uno de sus jugadores para esta instancia, para la final, porque más allá, como decíamos, ¿no? de lo que generó el campeonato de la Supporter Shield, haber sido el mejor equipo de la temporada regular, haber abrochado la clasificación al Mundial de Clubes, Inter Miami quiere seguir creciendo y el objetivo grande es ganar la MLS. Más allá de que algunos le bajen el precio, más allá de que algunos tengan otros equipos también como candidatos, el objetivo principal, y acá en la casaca lo dijimos siempre, es Inter Miami campeón de la Major League Soccer. Al menos también lo dijo Leo Messi luego del triunfo ante Bolivia con Argentina. Ahora enfocarme 100% en mi club, enfocarme de lleno en lo que será esta etapa final, y hay que ver también si Leo Messi viaja a la última jornada eliminatoria con Argentina. Recordemos que a la selección argentina le quedan los partidos ante Paraguay como visitante, ¿sí? el 14 de noviembre, y luego en condición de local ante Perú el día 19. Bueno, vamos a estar también evaluando esa información siempre y cuando el Inter siga avanzando de ronda y el día a día de Leo Messi, que ya luego recuperado de su lesión, se lo ve en plenitud y hoy puede alcanzar un nuevo récord: meter 3 hat-trick consecutivos. Viene de convertirle 3 goles a Bolivia con Argentina, viene de convertirle 3 goles a New England por la última jornada de temporada regular, y hoy puede ser un día más, un capítulo más para las epopeyas del fútbol y para todos los libros de las estadísticas. Mientras tanto, nosotros dijimos que el objetivo era arrancar con 1000 pulgares hacia arriba y estamos a tan solo 10 me gusta de lograrlo. Gracias a toda la gente que nos ha acompañado en esta tremenda previa junto a Alfredo Bacaro, junto al equipo de la Casaca Fútbol. Estamos a nada de los 1000 me gusta, gente, estamos a nada y vamos a llegar. Y vamos a llegar porque hay mucha gente prendida del otro lado. Minuto de like, minuto de suscripción a nuestro canal. Hemos llegado, Objetivo principal está ya abrochado. 1000 me gusta en la transmi
para lo que será este comienzo del juego. Ahora queremos llegar a los 404.000 suscriptores. Así que todos los que no se han suscrito en el correr de la transmisión, es el momento de hacerlo. Antes que el balón empiece a rodar en el Chase Stadium, ya con Inter Miami confirmado, ya con Atlanta United también confirmado. Les recuerdo que el árbitro del encuentro será el señor Allen Chapman, que Inter saldrá con Calendar en el arco, Weigand, Avilés, Héctor David Martínez y Alba, Bright, Sergio Busquets y Redondo, Messi, Suárez y Gómez. En el banco estarán Carlos Santos el arquero, Franco Negri, Noah, Allen, Jan Frey, Robbie Taylor, Mati Rojas, Julian Gressel, Benjamín Cremacci y Leonardo Tintín Campana. Por el lado de Atlanta United, el equipo de Rob Valentino, Gusan en el arco, Lennon, Gregersen, Williams y Amador, McCarthy, Sliss, Miranchuk y Fortune, Lobjanitze y Tiare. El equipo de Atlanta, que en el banco tendrá el arquero Cohen, Abraham, Edwards, Cobb, Jan de Silva, Enquita, Brennan, Daniel Ríos y el Lobo Wolf. Ese es el equipo de Atlanta United. Todo listo y preparado para que comience a rodar el balón en el Chase Stadium. Más de 3.000 personas en vivo, en simultáneo, disfrutando y esperando en la pantalla de la casaca fútbol el arranque del juego. Por ahora no salen los equipos al terreno de juego. Ya seguramente metido en el vestuario el Inter, metido en el vestuario el equipo de Atlanta. Y tampoco descartamos, Alfred, que se demore un poquito el inicio del juego, ¿no? Estoy buscando cómo hacer, sí, no soy muy bueno con el TikTok, pero estoy buscando cómo hacer para ver la Messi Cam. Yo también quiero ver la Messi Cam, quiero ver si podemos pasar por lo menos un pantallazo de lo que va a ser eso para la gente que nos sigue. Acá Dani Sorroche que nos preguntaba cuándo vamos a mostrar el partido de Inter. Cuando empiece, amigos. Sí, estoy viendo a River porque tenía ganas de ver a River un ratito, pero cuando arranque, el partido empieza y media, son y 17 en este momento, así que en 10 minutos te pongo el partido de Inter, porque ya en este momento están los futbolistas en la zona de vestuario, en la zona mixta, a punto de saltar al terreno de juego. Más de 3.300 personas prendidas del otro lado. Los que son miembros del canal pueden verlo en TikTok. Así que abrazo grande, Dani, un placer, hermano, gracias a vos. Pero lo decía, el partido arranca aprox en 10 minutos y decimos aproximadamente porque en general en los Estados Unidos los inicios de partidos se dilatan. Se dilatan unos 10 minutos, 15 minutos, es donde aprovechan para vender publicidad a mayor precio, porque es cuando la gente se conecta, muchas veces pensando que va a ver el partido y se encuentra con 4, 5, 6, 7 publicidades antes de que el mismo empiece. Si la gente dice el partido arranca y media se conecta, y media empiezan las publicidades y el partido termina arrancando en general y 45 y 40, etcétera. Veremos si eso va a ser así, si en el playoff mostrarán algún tipo de cambio respecto a esto, pero insisto, si alguien sabe cómo se hace para poder ver la Messi Cam, me encantaría saber y de esa manera le muestro a todos, ¿sí? Porque yo no creo que tenga copyright la cámara de Messi. Obviamente no la vamos a dejar durante todo el partido, pero por lo menos para ver un rato qué es lo que quieren hacer con eso de la Messi Cam. En principio se supone que en TikTok va a haber una Messi Cam. Nahuel, si vos que sos más joven, diría mi madre, vos que sos más joven, Nahuel, si tenés idea de cómo hacerlo del TikTok, también me interesa, porque va a ser algo llamativo. Yo nunca vi en la historia del fútbol que le pusieran una cámara a un jugador. Sí he visto muchas veces en partidos de rugby, en partidos de fútbol, que le pongan una GoPro, una camarita al árbitro, o incluso cámaras pegadas a los bancos de suplentes. Una cámara en un jugador de campo, o sea, imagínense que hoy Messi tenga algún tipo de choque con algún rival y que se rompe la cámara. Si Messi se cae, se rompe. Es raro, es raro lo de la Messi Cam. Me gusta igual, me parece innovador, me parece interesante, pero no deja de ser algo demasiado extraño, Nahue. Sin duda, a ver, vamos a ver de qué manera la Messi Cam funciona. Ahora le voy a preguntar acá, la tengo cerca a la productora general, ¿sí? de la casaca fútbol. Me sirve. A Anabela, que la tiene más clara con el tema del TikTok. ¡Anabel! Y vamos a estar interrogando. No te sigo la canción porque no la puedo decir. Vamos a estar interrogando de qué manera podemos observar la Messi Cam y si también, a ver, genera atractivo en el público. Yo calculo que sí, es algo innovador. Y veremos cómo sale, ¿no? Veremos cómo sale. Hace poco escuchaba en el senior de River Plate que le inculcaron un micrófono al Chori Domínguez. No sé si lo llegaste a ver. Un micrófono en la camiseta
se escuchaban los gritos, los roces futboleros, las chicanas. Bueno, esto de la Messi Cam, y más en la etapa donde Inter Miami juega contra Atlanta, ¿no? Un partido playoff. No es que es un amistoso, hay que decir, bueno, lo probamos en un amistoso. No. Un partido por los porotos, un partido importante para Inter. Bueno, con Messi todo es posible y veremos de qué manera se desarrolla esta Messi Cam el día de hoy. Saludo gigante para todo el público casaquero que nos sigue del otro lado, ¿eh? La gente está como loca con la Messi Cam. Recordá suscribirte al canal de YouTube de La Casaca. Recordá acompañarnos con tu me gusta. Estamos muy cerquita, Bacaro, ¿eh? A 400 suscriptores, 440 de llegar a los 404.000. Y ese es otro objetivo que quiero llegar antes de arrancar el partido. Los 404.000 suscriptores. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, es el momento de hacerlo, porque no solo estaremos con este partido, sino que mañana tendremos Real Madrid-Barcelona, que el domingo tendremos la carrera de Franco con la Pinto en vivo y en directo. Tendremos seguramente más y más juegos en lo que va. Ahora en un ratito vendo la agenda casaquera de un fin de semana que arranca hoy, pero que explota. Como siempre, sábado, domingo, lunes, entrega de Balón de Oro y mucho, pero mucho más. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de manera totalmente gratuita y acompañarnos con tu like. El abrazo grande para Marcel, para Santi, para Manuel. Bueno, con la Messi Cam podré sentirme Messi. Bueno, algo de Messi vamos a tener, porque cámara web, yo creo que la gran mayoría, el que usa computadora tiene. Bueno, hoy la Messi Cam en vivo y en directo a través de La Casaca. @ La Casaca TV nos podés seguir en nuestra cuenta de Instagram. Ya casi 4.000 dispositivos móviles prendidos del otro lado. Voy a abrir el Instagram de La Casaca también. Voy a estar atento al TikTok porque quiero ver cómo es esto de la Messi Cam. Bueno, también quiero ver qué pasa con el Inter Miami. Así que vamos a ir sintonizando ya la plataforma de Apple para ver si salen los equipos a la cancha. A ver qué va este compromiso. A ver en qué instancia se encuentra un partido que va a arrancar en minutos nada más. Amigo, amiga de la pantalla de YouTube de La Casaca Fútbol. Así que a vos que nos estás acompañando, te invito a que nos sigas. También puedes seguirnos a nosotros, @AlfredoBacaro23, @Nahuel.Llamosa en nuestras cuentas personales, donde todos los partidos de Inter de Miami a lo largo y a lo ancho de toda esta temporada hemos narrado, les hemos relatado. Así que muy agradecido con todos. Veremos, porque en principio sabemos que hoy es un partido sumamente importante, el primer partido de playoff de MLS para Messi. ¿Sí? Recién me pongo a pensar en esto, Nahuel. Pero es el primer partido de MLS en playoff para Leo Messi, y para Luis Suárez, y para Jordi Alba, y para Busquets, lógicamente. Pero yo creo que la mayoría estamos aquí también en parte por culpa de Leo Messi. Y hoy ver el primer partido de playoff para Leo va a ser interesante también desde ese lugar. 3.800 personas acompañándonos del otro lado. Misael que va por el más 2.5. Nosotros esperando por la cámara de Messi. Queremos saber cómo va a ser el tema de la Messi Cam. Así que atentos a eso aquí en la pantalla de YouTube de la pantalla de La Casaca Fútbol. Saludo grande, por supuesto, para todos los que nos siguen acompañando. Se suscriben y aparecen en pantalla. No para de aparecer gente en pantalla porque no se paran de suscribir. Leonardo Zarza se suscribe y aparece en pantalla ahí al lado de la figura de Leo Messi, al lado de la figura del futbolista Jordi Alba, que también está ahí haciendo movimientos competitivos. Lucas Álvarez se suscribe, también aparece en pantalla. Hat-trick de Messi, dice Flexis. Sería interesante hoy si Messi pudiese convertir un hat-trick, porque sería la primera vez en la historia que un jugador convirtiera 3 hat-tricks consecutivamente. Así que estaremos atentos a esa cuestión, amigos, amigas de la pantalla de nuestro canal de YouTube de La Casaca Fútbol. A todo esto nada nos separa de lo que será el arranque del partido, encuentro que va a comenzar en minutos nada más, atrás de la pantalla de nuestro canal de YouTube. Todavía la pantalla de Apple vendiendo publicidad, como yo les comenté, vendiendo publicidad. Mientras tanto, @La Casaca TV nos podés seguir en nuestra cuenta de Instagram. Saludos para Oscar Pérez, saludo grande también para Alejandro Mendoza. A ver qué más nos ponen. Mucha gente prendida que nos pregunta por lo de la Messi Cam, la cámara de Leo Messi. Bueno, a ver, en este momento ya tengo imagen. El partido arranca en 15 minutos. Ahí lo oficializa la gente de Apple TV. En 15 minutos arranca el partido. Leo Messi todavía entrando en calor, probando remate de media y larga distancia. Así que por ahora no está con la camiseta que va a usar durante el partido. Por lo tanto, no veo la presencia de
de una cámara dentro de la camiseta. En este momento está hablando la reportera oficial de Inter, ¿sí? Que quiero ver, a ver si nos da información, a ver si puedo poner este audio, porque estoy con un tema técnico resolviendo en vivo, pero quiero escuchar a Antonella González, que está hablando. Ahí la voy a tener, Ahí la voy a tener a Antonella González para que nos cuente qué es lo que está pasando con Inter Miami, qué es lo que va a pasar con esta Messi Camp que tanto ha intrigado a la audiencia. Así que estamos atentos a eso. Amigos, amigas de la pantalla de YouTube de la Casaca Fútbol, los invitamos obviamente a suscribirse, a dejar su pulgar hacia arriba. Bueno, no me está permitiendo tomar contacto con el audio oficial de la Transmi, pero en principio hoy Leo Messi titular, hoy Luis Suárez titular. Mucha gente prendida a través de la pantalla de nuestro canal. Se suscribe Editor y aparece. Se sigue sumando la audiencia al canal de YouTube de la Casaca Fútbol. Así que a todos los que nos están sintonizando los invitamos a que nos dejen con su pulgar hacia arriba, con su suscripción. @ la Casaca TV, los podemos leer en Instagram, gente. @ la Casaca TV, los leemos en Instagram. No sé si tienen mensajes para comentarnos, para pasarnos, pero @ la Casaca TV también lo vamos a estar leyendo en nuestra cuenta de Instagram. Hoy con Leo Messi, como decíamos, como principal atractivo dentro del once titular, jugando su primer partido de esta fase de playoff en Major League Soccer. Nunca antes había tenido Leo Messi la posibilidad de disputar playoff con Inter, teniendo en cuenta que su primera temporada ha sido una temporada en donde se caracterizó por haber ganado la League Cup, pero no por haber llegado muy lejos en lo que son los playoffs de la MLS, donde el Inter incluso se quedó afuera, ¿sí? No llegó a jugar ni siquiera una sola ronda. Un equipo que cuando llegó Messi había estado entre los últimos puestos, terminó saliendo de ahí, pero insuficiente fue su trabajo en cuanto a la clasificación al partido. Al torneo, mejor dicho. No que en este partido Messi iba a usar cámara en el pecho para transmitir en vivo. Bueno, eso insisto, todavía yo no lo vi. Entonces a partir de ahí habrá que estar atentos a cómo será esto de la Messi Camp. Pero sí, la información que tengo es la misma que tienen ustedes, que en principio va a haber una cámara en el pecho de Messi. Amigos de la pantalla de YouTube de la Casaca Fútbol, así que atentos a esta cuestión. @ la Casaca TV, nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram. Insisto con esto. Abrazo grande para Carlos López. Saludo grande también para el amigo Joimer, Cristian. También saludos para Misael de Masín. Escribime en el chat y te leo. Escribime en el chat y te leo. 4.000 personas prendidas. Se suscribe Guido Villalobo. Messi el GOAT, dice Leo Messi. Saludo grande también para Adrián, que dice: no, me parece que es una cámara de seguimiento, no en primera persona. Bueno, vamos a ver. Saludo de Buenos Aires, Argentina. Dice 6C, Cumbia y Cuarteto. Rodrigo pide su saludo. Abrazo grande desde Ecuador para Jesús. Saludo gigante para Ryan. Abrazo enorme también para Martín. Me mandás un saludo, dice Eduardo. Abrazo grande. Nahuel, que dice: me suscribí, bienvenido al canal. Saludo gigante para Cosmin, que dice: Mexicán. Bueno, voy a leer los saludos de la audiencia. Voy a leer los saludos de la gente. A toda la gente que se sigue sumando. Ivo, que dice: aguante la casaca. Un saludo grande. Bueno, ¿a qué hora juegan? Ya empieza el partido, gente. En minutos, en 10 minutos va a arrancar el partido aquí en vivo a través de la pantalla de nuestro canal de YouTube de la Casaca Fútbol. Vamos a estar, lógicamente. Me suscribí, dice Joimer. Recuerden que si se suscriben van a aparecer con sus nombres en pantalla. Es 100% gratuito. También pueden unirse a la membresía de nuestro canal de YouTube de la Casaca Fútbol. Así que atentos a esa cuestión. A todo esto nos metemos de lleno con lo que serán las formaciones de uno y de otro equipo. El Inter Miami con la siguiente oncena y el Atlanta United con el siguiente 11 que vemos en pantalla. ¿Sí? Vamos entonces a desglosarlo. Miami, 1, Drake Callender, el capitán. En el fondo, línea de 4, 57 en el lateral derecho para Marcelo el Chelo Weigan. En el lateral izquierdo con la 18 estará Jordi Alba. En el centro de la defensa con la 6, Tomás Avilés. Y con el número 14, Héctor David Martínez. En la mitad de la cancha, 42, Yannick Bright. 5, Sergio Busquets. 55, Federico Redondo. Y en la delantera, con la 10, Lionel Messi. 9, Luis Suárez. 20, Diego Gómez. Completa el equipo titular de Gerardo el Tata Martino para este compromiso. Entonces, todo listo, todo preparado por parte del conjunto de Miami, que en el banco de los suplentes tiene 13, Carlos Santos, 33, Franco Negri, 32, Noah Allen, 17, Ian Frey, 16, Robert Taylor, 7, Matías Rojas, 24, Julian Gressel, 30, Benjamín Cremacci, 8, Leonardo Campana. Por su parte, el conjunto que dirige técnicamente Rob Valentino, 1, Brad Guzan, 11, Brooks Lennon, 5, Stian Roth Gregersen,
3 Derrick Williams, 18 Pedro Amador, 13 Dax McCarty, camiseta número 6 para Bartosz Slis, la 9 para Sava Lobsanidze, camiseta número 59 para Alexei Miranchuk, 35 a Gianni Fortune, y complete el equipo titular de Rob Valentino, Jamal Thier con la camiseta número 29. En el banco de suplentes, 22 Joshua Cohen, 4 el peruano Liz Abraham, 47 Matthew Edwards, Noah Cobb con la 24, Jean de Silva con la 16, 8 Tristan Muyumba en Quita, 25 para Luke Brennan, 19 Daniel Ríos y Tyler Wolf completa la banca del equipo visitante del conjunto forastero con el número 28, todo listo. 10 minutos nos separan nada más del arranque del fútbol. Señoras y señores, en cualquier momento estaremos viendo al Inter Miami junto a Atlanta United salir a la cancha. Acá mucha gente que nos sigue preguntando por el tema del TikTok. La verdad es que estamos igual que ustedes, amigos. No tengo del todo claro cómo va a ser la situación con el TikTok y cómo se va a proyectar la Messi Cam, ni tampoco si se va a poder ver a través de alguna otra plataforma, si será exclusivo de TikTok. Tengo entendido que esto va a ser exclusivo de TikTok y que Apple TV también a través de su plataforma va a pasar el partido de manera gratuita. Sí, estén atentos los que nos preguntan dónde ver el partido. Creo que Apple TV hoy lo pasa gratis, hay que suscribirse, pero es una suscripción gratuita la de hoy. A ver qué más tenemos. Saludo grande para todos los que se siguen sumando. Recordemos que el ganador de este partido, en realidad el ganador de esta serie, enfrentará al ganador de la serie entre Orlando y Charlotte. Así que estamos atentos a eso. Jugarán el domingo el primer partido, pero insisto, el ganador de esta serie jugará ante el ganador de Orlando y de Charlotte. Así que atentos a lo que será el arranque, el inicio de este partido que vamos a vivir aquí en vivo a través de la pantalla de YouTube de la Casaca Futbol, con más de 4.500 conectados, con mucha gente que se sigue suscribiendo al canal. Recuerden que si se suscriben aparece su nombre en la pantalla, así que agradecerle a todos los que nos siguen acompañando del otro lado. El árbitro del partido va a ser el señor Alan Chapman. No nos falta nada, amigos. Saludos de la capital del Fernet y el Cuarteto, ahí en Córdoba. Abrazo grande al Pescadito. Quiero que me cuente eso la gente, de dónde nos siguen, qué están haciendo, que me interesa. Bueno, gente, todo listo, todo preparado, como vengo contando. Ya no nos falta nada realmente. En cualquier momento saldrán los futbolistas al campo. María, que dice que se suscribió, bienvenida. Abrazo grande. Saludos de Bogotá, dice José. ¿Cuándo juega Argentina? Dice Carlos. El mes que viene, amigo, hay que esperar. Yo creo que en 3 semanas más o menos estará viendo fecha FIFA. 3-4 semanas tendría que hacer la cuenta, pero más o menos a mediados de noviembre. Saludo grande también para Baldiño, que pregunta a qué hora empieza. Ya, amigos, ya debería empezar. Yo también me suscribí, dice Eduardo. Me suscribí, dice El Diablo. Abrazo grande desde Corrientes, piloteando los calores picantes del litoral con tereré. Abrazo enorme. Saludo gigante también, por supuesto, para Germán, que dice vamos Inter. Saludos, dice Agus. Bueno, mucha gente que se sigue sumando y se sigue prendiendo. Ya hemos tocado formaciones. La dejamos un ratito en pantalla. En principio la gente explota preguntando por el tema de la Messi Cam. Revolucionado el chat con la Messi Cam, Llamosa. Sí, la verdad que la Messi Cam es algo innovador, es algo nuevo y es algo que bueno, a la gente claramente le genera un atractivo diferente a todos los partidos de Inter Miami. Por eso también estamos esperando nosotros ¿qué hay de la Messi Cam? ¿Qué hay detrás de la Messi Cam? Bueno, cuando tengamos más información aún, lo vamos a estar comentando al aire de la casaca. 5.000 personas en vivo. Queremos arrancar el juego con 404.000 suscriptores. Si todavía no lo pudiste hacer, suscríbete al canal como hace GZ Luis, que le damos la bienvenida en pantalla. Te suscribís y aparece tu nombre en pantalla de tu usuario. También podés sumar tu like a la transmi. ¿Por qué no arrancar con 1.500 pulgares hacia arriba? Estamos cerca del arranque del partido. Como siempre, fiel al estilo de la MLS, se demora un poco el arranque del juego, las publicidades, el show, todo se va demorando, todo se alarga un poquito más, pero estamos realmente muy cerca del comienzo del juego y cerca de la hora de la verdad para el Inter Miami, porque como venimos diciendo, ¿no? Ya ha superado la barrera de la temporada regular, ya fue campeón de la Supporter Shield y hoy buscará claramente meterse en la semifinal de conferencia, el objetivo más grande que tiene el equipo de Inter Miami, con Messi a la cabeza, con Messi titular, con Messi al 100% desde su rendimiento físico y futbolístico.
a sus 37 años va por un objetivo más, va por la MLS. Y aquí estamos, como siempre, con la casaca puesta para transmitir al equipo de Inter Miami. Ya se pueden divisar las tribunas colmadas. Hoy sí, el Chase Stadium colmado para afrontar lo que será este gran partido. En breve vuelvo a repasar formaciones. Si bien están en pantalla, ya voy a ir nuevamente con las formaciones detalladamente, tanto del equipo local como de la visita. Una ronda de saludos rápida para Juliana, para Piero, para Karel, para Raúl Rocha, para Pascal 14, para Marvin Godínez, para Leonel, para todo ese público que nos sigue dejando su mensaje. El abrazo para Esteban. La verdad que sí, la verdad que sí. Y nosotros, que hicimos toda la campaña, ya estamos acostumbrados a que el partido arranque 10 minutos tarde. Estaba pactado para las 9:30 acá en la República Argentina. Bueno, 9:40, seguramente en 4 minutos sea el arranque del partido. Estamos cerquita, cerquita de arrancar el partido con 404.000 suscriptores. No dejen de suscribirse, amigos, a la pantalla de la casaca. No dejen de acompañarnos con su like. Vamos a arrancar este partido con 404.000 suscriptores y 1.500 me gusta. Calendar en el arco, línea de 4 en el fondo, propone Martino. Lo veníamos anunciando. Weigan, Toto Avilés, David Martínez y Jordi Alba. En el mediocampo, sí, Yannick Bright, Fede Redondo y Sergio Busquets. Buscará contención, tenencia de pelota Martino. Y arriba, claramente, ¿no? Lionel Messi con la 10. Diego Gómez, el paraguayo, uno de los jóvenes talentos que ha sacado el seleccionado paraguayo, Libertad de Paraguay, para ser exactos. Y Luis Suárez, el pistolero, como referencia de área. Por el lado del Atlanta United, Brad Guzan, el legendario de 40 años, estará en la portería. En la defensa aparecen Lennon, Gregersen, Williams y Amador. En la mitad de la cancha lo tenemos a McCarthy, a Sliss, a Miranchuk y a Fortune. Lovjanidze y Tiare es el equipo del Atlanta United. Amigos y amigas de la pantalla de la casaca, el abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes que están del otro lado. Se despliega la bandera, ¿sí?, en el estadio del Inter, en el Chase Stadium. Mientras tanto, la transmisión oficial repasa lo que fue el 2-2, el último partido, ¿no?, de la temporada regular. La bomba de Miranchuk para ese 2-2 final. Recordemos que el Inter lo ganaba 2-1 con un lindo trapo que dice la ciudad del vicio. Le pregunto a los que viven en Miami, ¿es la ciudad del vicio Miami? Bueno, quiero que me dejes tu comentario. Quiero saber de qué parte del mundo me está sintonizando. Casi 6.000 personas en vivo. El abrazo grande para Raúl Durán, desde Venezuela. Para Karel, que dice Messi. Saludos para Ibrahim, para la gente de Puerto Rico. Hemos llegado a los 1.500 me gusta. Bien la gente del otro lado, acompañando con su pulgarcito hacia arriba. Y menos de suscriptores para el objetivo de los 404.000. Saludo grande para Fernando Santos de Brasil, para Ever Chávez, para Diego Rojas. ¿A qué hora empieza el juego? Todo indica que en 2 minutos, 3 minutos, pero como siempre, la MLS demorando más de lo habitual el arranque del juego. El saludo grande también para la gente desde Chile, desde Uruguay. La verdad que son incontables los mensajes del público casaquero. Con Messi titular, con Suárez titular, se pone en marcha el sueño del Inter Miami. Arranca la hora de la verdad, arranca el playoff. Y un rival duro, como decíamos, el Atlanta, que viene de jugar en la semana, ¿sí? Viene de jugar el martes ante Montreal, empató 2-2 y ganó por penales ese partido repechaje. Por eso también el Inter llega un poco más descansado que su rival y calculo que va a ser competitivo para el equipo de Inter, que recordemos tendrá en el banco de los suplentes los siguientes nombres, ¿sí? Al arquero Santos, Negri, Allen, Robbie Taylor, Matías Rojas, Julian Gressel, Benjamín Cremacci y Leonardo Tintín Campana. Por el lado del Atlanta, el banco de suplentes está compuesto con el arquero Cohen, Abraham Edwards, Cobb, Jan de Silva, Enquita, Brennan, Ríos y Wolf. El árbitro del partido en el Chase Stadium será el señor Allen Chapman. Y recordemos que el partido revancha tendrá lugar el día sábado 2 de noviembre, amigos y amigas de la pantalla de la casaca. Se pone todo listo y todo preparado para el arranque del juego. Y como es habitual ya en la MLS, Bacaro,
Se demora un poquito el arranque. Ya los equipos, ahora sí, haciendo el saludo habitual, el saludo FIFA. Tremendo el estadio, tremenda la cantidad de gente, el público que ha llegado al Chase Stadium para alentar, ¿sí? Para apoyar al equipo de Inter Miami, al conjunto que dirige el Tata Martino. Se despliegan las banderas rosas y negras y aparece la cara de Leo Messi, mirando fiel a su estilo a la tribuna, concentrado. Hay un show musical en la previa y se nos viene el juego. No le veo cámara en ningún lado a Messi. A la gente le digo ya que no le veo cámara en ningún lado y que me parece bastante extraña la idea de que Messi pueda realmente jugar el partido con una cámara, por más pequeña que sea, en algún lado. Tranquilamente puede chocar y caerse, chocar y romperse, o intentar frenar un balón con el pecho y le pegaría la cámara ahí. Yo lo veo irrisorio el hecho de que Messi pueda tener una cámara en el pecho en este 2024. Al menos ahora, con cómo está la tecnología, lo veo bastante difícil y no veo nada. Tal vez tiene una cámara minúscula en algún lado, escondida, pero insisto que lo veo poco probable. Yo creo que va a ser una cámara de seguimiento a Messi que va a estar exclusivamente apuntándolo durante todo el partido. No creo que él tenga una cámara en algún lado escondida por ahí. Más de 5.000 dispositivos móviles prendidos del otro lado a través de la pantalla de YouTube de la Casaca Futbol. Así que atentos a esta cuestión. A todo esto, en cualquier momento arranca el juego. En este momento están haciendo los himnos, están sonando, así que veremos. Te acabo de seguir, Alfredo, eres un grande, gracias, abrazo grande. Bueno, aquí estamos. En este momento el himno de los Estados Unidos, así que en nada arrancará ya el partido. Pero primero se estarán realizando los himnos. Están jugando acá en Miami hoy, sí, correcto. Primero se juega en Miami, luego se juega en Atlanta, primero en Fort Lauderdale, luego en el Mercedes-Benz, en el mismo estadio donde se jugó la Copa América, muchachos. Así que atentos a esto. En principio no te tengo, Nahue, no te veo en la cámara, te lo digo así al aire porque realmente no te veo. Así que no te estoy viendo en el Discord, yo al menos no te veo. Me aparece ahí como que está cargando. Así que te pido que lo revisemos. Ahora sí te veo, qué lindo muchacho. Me enamoré, mamá. Así que me parece que la transmisión se suspende. El árbitro del partido es Alan Chapman. El principal sorteo entre los capitanes. Primero el saludo olímpico. Hay VAR, por supuesto. Armando Villarreal y Tom Sappel son los encargados del VAR. Mientras tanto, en nada arranca el partido. William Cortés, que se une a la membresía. William, si te uniste a la membresía y querés ver el partido, te invito a que vayas a la pestaña Comunidad. Will, querido, importante pestaña de Comunidad. Tenés que ir ahí para poder sintonizar el encuentro. A todo esto, Messi, que se acerca para realizar el sorteo entre capitanes. Y se nos viene el partido, muchachos, muchachas. En cualquier momento se estará dando inicio a este primer partido de Inter Miami y en el primer partido de Leo Messi por un playoff de Major League Soccer. Sí, señor. Recordemos que fue campeón de la Leagues Cup, que estuvo cerca en la Conca Champions, pero será el primer partido de Messi en un playoff con Inter Miami. Qué manera de debutar, de local y ante Atlanta United. Gran marco en el Chase Stadium. Nosotros a nada de llegar a los 404.000. El partido que no arrancó todavía. Sorteo de capitanes entre Leonel Andrés Messi, 37 años, y el arquero del Atlanta United, hablo de Brad Guzan, 40 años para él. Sorteo de capitanes y arranca. Suscribite a la casaca, minuto suscripción para llegar a esos 404.000. Dejanos tu pulgar hacia arriba. Vamos rumbo a los 2.000 pulgares. Se nos viene el partido. En la pantalla de la casaca se viene Inter, se viene Atlanta United. La Messi Cam, que se viene a través de TikTok también. Y bueno, todos los condimentos están. Falta el triunfo del Inter. Atlanta United, que hoy no sale con su casaca tradicional, la negra y roja, sino que sale con una camiseta celeste. El Inter Miami, bien, finalmente todo vestido de rosa. Me gusta. Abrazo de concentración, abrazo de amigos entre Leo Messi y Luis Suárez. Arranca el partido, lo vivís en la pantalla de la Casaca Fútbol. Se nos viene el fútbol, gente. ¿A dónde están jugando? Nos preguntan. En Miami, en Fort Lauderdale, en la casa de Inter. Lo dijimos durante toda la previa. El partido no arranca puntual. No iba a arrancar puntual. En ningún momento se pensaba que fuese a arrancar puntual. Y por eso es que todavía no hay inicio de partido. Se une a la membresía Cristian Villalba. Cristian, pestaña de comunidad. Tenés que venir a la pestaña de comunidad para poder encontrar el link de Discord y así sumarte al partido. También en la pestaña de comunidad vas a encontrar el link de WhatsApp exclusivo para miembros.
todavía no arranca, ya estamos en hora, ya estamos en hora. Brad Guzan se dirige hacia su portería, el capitán, el experimentado, será el más experimentado del campo hoy. Difícil ser el más experimentado del campo, pero tiene 40 años, el hombre de las 4 décadas, así que todo listo. Moverá Miami, gente, moverá Inter Miami, arrancará el partido, señoras y señores, moverá el equipo de Inter. ¡Hay fútbol! A través de la pantalla de nuestro canal de YouTube de La Casaca, ya están jugando por los playoffs de esta Major League Soccer 2024, Inter Miami y Atlanta United. La bienvenida para todos los que se han unido a la membresía, el agradecimiento a todos los que le han dado me gusta y se han suscrito. ¿Cómo veo el partido en TikTok? Tenés que entrar a TikTok y buscar la pantalla de Apple TV, apertura hacia la derecha que viene buscando la apertura de Marcelo Weigan, golpe de cabeza, el golpe no es bueno, cabezazo que termina encontrando la defensa del conjunto de Atlanta, balón que se abre por la derecha, pelea en la mitad de la cancha, ahora Sliss, toca hacia atrás, jugando con el futbolista Williams, que hoy reemplaza a Luis Abraham, la saca un costado, lateral que le corresponde al conjunto de Inter Miami en este arranque de compromiso. Amigos, amigas de la pantalla de YouTube de La Casaca, había que comentar justamente en principio cómo será la cuestión del TikTok, Nahue. Usted tiene TikTok, a mí me gustaría saber si van a pasar el partido o no en TikTok efectivamente, porque parece bastante raro poder entender que en TikTok se vea el partido. Pelota que viene buscando Marcelo Weigan, tocando hacia atrás, jugando ahora en la precisión con Toto Vilés, tocando por el costado, domina la pelota Sergio Busquets, tocó por izquierda, va para Héctor David Martínez, adelantó, mitad de la cancha, Jordi Alba, la dejó para Suárez, Suárez de primera, Yannick Wright, se viene buscando el Inter Miami el primero, juega Messi, pregunta mi amigo Nelson Chávez, sí señor, atención, se viene el Inter por el primero, pelota que viene para Lucho, no la pudo bajar con precisión Suárez, sin embargo una serie de rebotes, recupera la pelota ahora el Inter, qué bien que durmió la defensa Yannick Wright, le queda por izquierda la pelota Jordi que filtró, va para Gómez, Gómez para Suárez, Lucho, gol, gol, el pistolero, gol, Luis Suárez, gol de Inter, lo hizo Lucho, lo hizo el pistolero, lo hizo Suárez, en un minuto de partido, gana el Inter, ahora 1-0, lo hizo Luis Suárez en el amanecer del encuentro, bien por Diego Gómez durmiendo a la defensa y en una conexión sudamericana, en la conexión paraguayo-uruguaya, Luis Suárez con un festejo especial, nunca se lo había visto así, una dedicatoria especial, celebra su primer gol en un playoff de Major League Soccer. Inter 1, Atlanta nada en el amanecer del partido, Nahue. En el primer comentario, el primer aporte del partido es el gol del Inter, porque como bien lo decías, Alfred, una avivada sudamericana de Diego Gómez, la presión alta en defensa, soltó para Jordi Alba mandó su centro, dejó pasar Gómez, no estaba Messi en el radar, pero sí Luis Suárez, que apareció con la punta de su botín derecho, de puntín a los Romario, la definición del pistolero, todo teñido de rubio, platinado. Lucho Suárez abre el marcador en el amanecer del juego, clava el primero de la noche. Inter Miami 1, Atlanta United 0. Lo madrugó el equipo del Tata Martino, lo gana bien el Inter en la primera llegada. Gol del equipo de Martino, gol de Suárez para el 1-0. Y vamos por los 2000 pulgares para arriba, gente. Arrancó pegando de temprano el conjunto de Miami, que va por el segundo. Se equivoca Héctor David Martínez, intenta filtrar un pase que no es bueno. Recupera en la mitad del terreno de juego ahora el conjunto de la visita. Fortune tocando ya la de diestra. Aquí la recibe Miranchuk, hace un rodeo. El número 59 la va descargando hacia adelante. Pelota cortita en la mitad del terreno de juego. Viene dominando Sliss. Toca hacia atrás. Juega con Gregersen. Y por la izquierda. Tocando para Williams. Adelantó. Tocó de primera. Nuevamente para Gregersen. La deja en corto. Balón que viene para McCarthy, distribuye, juega para el 6, Sliss, adelantó, tocó, buen toqueteo de balón por parte del conjunto de Atlanta, que ahora se equivocó, lo bufé, la perdieron, la regaló Jordi Alba, la saca por un costado, impreciso Inter en el arranque en esta oportunidad, se va la pelota por un costado, lo celebra Nelson Chávez, saludo grande para Maylin que también celebra, gana Inter 1-0, el gol lo hizo el pistolero Luisito Suárez, que no hizo no tiró la dedicatoria de siempre, sino que cambió, te diría Nahue, cambió la dedicatoria a Luis Suárez para esta ocasión, no sé si lo observaste, si lo viste, pero lo decíamos en el relato, hoy primera vez que le veo a Luisito esta nueva celebración, ya no besándose los dedos y haciendo la pistolita. Ataca Miami, la pelota de Messi que juega hacia atrás, tengo tiempo, 4 minutos, casi 5 de partido, gana Inter 1-0. Y Messi también ha cambiado el festejo, creo que los jugadores en su último tramo de carrera, ¿no?, ya están más sueltos
ya se divierten con otras cosas. Pero bueno, raro festejo, llamativo, pero festejo al fin, que es lo que vale, que es lo que importa. Tanto número 21 en la temporada para Suárez con el Inter Miami. Clave abrir el marcador desde temprano. Ya ahora lo veo al Inter más suelto y Atlanta replegado. Llamativo esta postura del equipo visitante. Sabíamos que iba a ser un partido, donde el Inter era favorito, pero por ahora una aplanadora el equipo de Martín. Pasó Weigand por derecha, intenta el centro atrás, desvío que termina favoreciendo la salida por parte del conjunto de Atlanta. Saludo gigante para Estela, que dice que están transmitiendo el partido en TikTok en English. Mira, buen dato. Abrazo grande, Estela, gracias por la info. A todo esto, a 8 suscriptores de los 404.000, gente. Vamos por ese objetivo, vamos por los 404.000 suscriptores, menos de 10 nos separan del mismo. Apertura de Héctor David Martínez, toque por izquierda, balón que viene por zurda, jugando ahora hacia atrás la pelota. Jordi Alba la despliega para Héctor David. Aquí Martínez va hacia adelante, no, prefiere hacia atrás. Jugar en corto, la salida es con Sergio. Desde el fondo sale jugando ahora el conjunto de Inter Miami. A través de la pantalla de YouTube de la Casaca Fútbol, todos los partidos del conjunto de Inter Miami aquí en vivo. A través de la pantalla de nuestro canal de YouTube. Balón que viene por la izquierda. La van adelantando ahora, jugando por la zurda. Se despliega en velocidad Diego Gómez. Atención, va por afuera, intenta el centro. Engancha sobre la carrera. Juega hacia atrás ahora. Ahora sí, Jordi Alba de primera. ¡Messi! El arquero enorme al córner. ¡Ah, era un golazo! Lo que tuvo el equipo de Inter Miami, lo tuvo Leo Messi. El arquero Gusan voló, la mandó al córner. Esquina nomás para el conjunto de Inter Miami. Era el 2-0, Otra vez la misma jugada. Gómez presionando, ganando la banda, tocando atrás para Alba, que ahora sí se conectó con el 10. Al estilo Barcelona 2013-2014. Dentro atrás de Jordi Alba, la zurda de primera. De Messi se colgaba del ángulo. Gran estirada, gran volada de Gusan para evitar el segundo. Atención, el centro cerrado. Gusan al córner. Me parece que sí, Nuevo tiro de esquina para Inter Miami, seguido por el arquero Brad Gusan. Acá María nos pregunta cómo vio el partido. Tenés que venir a la pestaña Comunidad y ahí buscar el link de Discord. Pestaña Comunidad, link de Discord. Ahí están las dos claves para poder ver el partido con imagen. Vas a la pestaña de Comunidad y ahí te aparece en la última publicación el link directo de Discord para poder ver el partido. Y si no lo encontrás, también tenemos link de WhatsApp y ahí por WhatsApp nos podés preguntar por el link y te lo mandamos. Hay córner, oreja derecha. Será para el conjunto de Inter Miami. Déjame tu like, suscríbete que es gratis. Levanta Leo Messi, centro pasado, segundo palo, volea y afuera de Jordi Alba, jugada preparada, podría haber salido a la perfección. Lastimosamente Jordi Alba, así se dice, Jordi Alba le pegó directo a la tribuna. Saludos gigantes para Misael, para Mixpro, para Mufeque, para Viviana, para toda la banda casaquera que se sigue sumando. El link es exclusivo para los que son miembros del canal. A los que nos preguntan, 1732 pulgares, vamos por ese gran objetivo de los 2000 likes a 2 suscriptores, a 2 nada más del objetivo de los 404.000 suscriptores. Así que a todos los que están acompañando aquí en vivo a través de la pantalla de YouTube de la Casaca Fútbol, mientras tanto la salida será por parte del conjunto de Inter Miami. Abriendo Sergio, tocando para Áviles. Áviles hacia atrás nuevamente, 8 minutos, habrá salida para el conjunto de Inter Miami, que por ahora gana 1-0 ante Atlanta. Y buscamos llegar a los 404.000 suscriptores. Gracias a todos los que están del otro lado y les gusta nuestro trabajo. Hemos llegado al objetivo. Vamos por más y ataca Suárez. Se la queda el arquero Gusan. La salida es para el conjunto de Atlanta United, que en 8 minutos de fútbol prácticamente no pateó al arco, No, la verdad que resignado atrás, muy replegado el equipo de Atlanta United. No salió del abismo luego del gol de Inter. Es más, creció más el equipo de Martino que una respuesta rápida de la visita. Bueno, quizás también sea el momento de Inter, ¿no? Estos primeros 15 minutos, aprovechar el buen momento de Gómez, presionando en alto, jugando con Alba. El sector izquierdo parece ser el indicado para atacar esta noche para Inter Miami, que de todas maneras domina desde la posesión, domina el terreno, domina el marcador. Pareciera ser un partido tranquilo para Inter Miami. Me falta un montón todavía y Atlanta no puede salir del fondo. A los que son miembros ahí les dejé el link de comunidad. A los que son miembros ahí les dejé el link de comunidad.
Así que atentos, de todas formas pueden devolver la membresía y les devuelve el dinero. Ataca si no entienden cómo hacerlo. Ataca el Atlanta, pierde la pelota Fortune, la salida será para Inter Miami. Ahí le dejé el link de comunidad. Los que son miembros del canal tienen que utilizar ese link para encontrar el otro enlace, que es el de Discord. Los que no son miembros de la comunidad no lo van a ver nunca. Ataca Miami por izquierda y va a Suárez, para mí en offside. A ver, el árbitro da continuidad por ahora. Deja a Lucho hacia atrás, intenta la pared con Leo. La pelota no prospera, le queda atrás el balón a Messi, sale del fondo. Ahora Atlanta recupera Inter, vale todo. Pensé que estaba en offside Luis Suárez. La deja Bright para Jordi, Jordi para Messi. El control lo termina pasando al argentino. Salida será para el conjunto de Atlanta United. 10 minutos de este complemento, de este primer tiempo, mejor dicho. Por ahora el partido lo gana Miami por 1-0 y ahora se viene Atlanta a toda velocidad, buscando por derecha el equipo que viste de celeste. Engancha hacia adentro Lobsanitze. Por aquí no pasarás. Por aquí no pasarás, le dice el zaguero de River, ex Héctor David Martínez. Muy buena marca, la de Héctor David Martínez, el famoso parado, se quedó parado, muy tiempista. El zaguero central recuperó bien la pelota, maneja todo bien el Inter. Está más el Inter cerca del segundo tanto que Atlanta, de la igualdad del empate. No puede salir del fondo, le cuesta conectar 3-4 pases seguidos. No aparece Lobjanidze, no aparece tampoco Miranchuk. Por el momento es todo del Inter, que con ese triángulo que armó la mitad de la cancha parece ser certero a la hora de triangular, de conectar mediocampo con delanteros. Vienen los movimientos redondos, bien Busquets, la marca Bright por ahora. Bien lo de Martino planeando y planificando este partido, cómo se va desarrollando. Ya la ventaja es rápida y el Inter tiene la pelota, no se desespera. Ataca Miami por la derecha, pierde a medias el futbolista Chelo Weigan. La descarga de Fortune, jugando atrás, dominando ahora con Williams. Mitad de la cancha, atención, filtran el pase en busca de Miranchuk. Perdió, bien apretado entre dos hombres. Excelente trabajo de Diego Gómez junto con Bright. Adelantaron la pelota para Messi, lo come de atrás Williams violentamente. Se lo quedó mirando Leo Messi al futbolista del Atlanta. Linda apertura por derecha para Lobsanitze. Atención que esté picante, va el 9 por la diestra, llega hasta el fondo, levanta el centro, desvío y córner. El primero del partido para el conjunto forastero. Tiro de esquina que será para el conjunto de Atlanta en 12 minutos. Gana Inter 1-0. El único gol del partido lo hizo Luis Suárez. Y la carta más importante de ataque lo analizábamos en la previa y lo mencionábamos al aire de la casaca. Parece ser el hombre de Georgia. Hablamos de Lobjanidze, que apareció por la banda derecha a la espalda de Héctor David Martínez, mandó el centro y consigue el primer tiro de esquina para Atlanta United. La primera llegada de la visita en lo que va del partido, alcanzando los 13 minutos de juego. Hay tiro de esquina, levantan el centro sobre el área, pasó la pelota, atención, nadie que puede conectar y sin embargo le termina quedando a Messi. Mirá vos, hasta en un tiro de esquina en contra la pelota le cae al 10. Tiene un imán con el balón, era clarísima para Atlanta United, nadie la pudo conectar, nadie pudo desviar ese balón para que pueda convertir a Atlanta. Desconcierto en el área de Inter Miami, que la sacó barata en esta. Sacó barata, la primer pelota que cayó en el área de Calendar y la serie de rebotes favoreció finalmente a Leo Messi, pero no la sacó nadie. De allí la pelota quemaba, no la pudo empujar nadie de Atlanta. La primera llegada interesante del equipo. Mientras tanto, le pido a toda la gente del otro lado, más de 2.000 personas en vivo, que nos acompañe con su pulgar hacia arriba, con su suscripción al canal. Queremos alcanzar la línea de los 2.000 me gusta. Estamos muy cerca de lograrlo, más de 2.500. Recordá suscribirte al canal. Mañana, Real Madrid-Barcelona. 6 horas de previa. Lo vivís como siempre. Levanta del fondo el arquero Calendar. Golpe de cabeza que impulsa el Chelo Weigan. Termina rechazando del fondo la defensa con Williams. Atravesando los primeros 14 minutos, llegando el primer cuarto de hora de este compromiso. Inter Miami 1, Atlanta United 0. Balón que viene por la zurda para Diego Gómez. Adelantó, filtró, tocó, jugó para Leo. Leo para Suárez. Justito el arquero Gusan. Salió y se la quedó. Aplaude Lucho que quería su doblete. La salida es el arquero
termina quedándose la pelota entonces el 1. Le da el fondo Atlanta. 15 minutos de este primer tiempo. Gana Inter 1-0. Gol de Luis Suárez. Busca el segundo Miami. Avisó recién Atlanta. Lindo arranque. Lindo inicio de compromiso. Saludos gigantes para todos los que se siguen sumando. Iván Nove le dice saludos a los pibes. Abrazo grande. Martín Jesús David también se prende al chat. Vamos por los 2.000 pulgares para arriba. Superamos la barrera de los 404.000 suscriptores. Gracias a todos por dejarnos su like, por suscribirse. 15 minutos. No logra salir del fondo Atlanta United. Y por el momento del partido pertenece, favorece, el marcador así lo cuenta, ¿no? Todo desde el Inter Miami, pasa la pelota por los pies de Messi, la maneja Redondo, la maneja Bright, bien Suárez pivoteando, volviendo atrás. Esto es lo que permite que haya una esperanza en el partido. El pelotazo largo para Lau Janitze y ahí, los metros finales de Atlanta en velocidad. Ataca Atlanta por la diestra, atención, enganche y le pega al arco Miranchuk, el remate que da contra una marca, será salida para el conjunto de Inter Miami, probado Brooks Lennon finalmente, le queda a Suárez para Gómez, Gómez de gran partido, el paraguas asistidor en el primer gol, la juega hacia atrás, ahora pacientemente reconstruye la salida Miami, atravesando 15 minutos ya de este primer tiempo. Si te suscribís apareces acá arriba en la pantalla aparece tu nombre, así que el agradecimiento para todos los que nos están acompañando. La domina Leo Messi, la levanta en largo, atención, pelota de Messi en profundidad, Sale Guzan se la queda. Sale Guzan se la queda. Salida para el equipo de Atlanta en 16. Y no llegó Suárez a ese pique. De todas maneras, Atlanta parece haber salido del fondo y encuentra en el pelotazo largo a la espalda de Héctor David Martínez y la no cobertura de Jordi Alba para generar. Alba tiene que retroceder. Si no está atacando, no se puede quedar en mitad de cancha. No se puede dar ese lujo porque entre Miranchuk y Lau Janitze le pueden llegar a hacer el 2-1. Parece ser la clave del equipo visitante. De a poco se van estudiando y también seguro que Martino lo está. Mientras tanto, mientras eso es lo único que ofrece el equipo visitante, Messi con la pelota maneja los hilos. Abrió por izquierda, buena apertura de balón jugando para Jordi. Jordi llegó hasta el fondo, corrió, tocó hacia atrás el envío, viene para Yannick Bright y este se apoya momentáneamente en Martínez. Martínez para Bright, Bright para Messi, Messi para Redondo y este para Weigan, jugando de izquierda a derecha ahora el conjunto de Inter, atravesando los primeros 17 minutos de fútbol. Mañana Madrid 1, Barça 5. Mañana hay clásico, mañana hay clásico de temprano en la casaca fútbol. Estaremos atentos a todo. La descargan por izquierda, atención, Gómez que jugó la personal, se metió al área y justito lo molestaron. Es córner me parece. Es córner para Miami, partidazo de Diego Gómez hasta ahora. Está Gómez, la figura del Inter, indescifrable. El paraguayo Diego Gómez apareciendo como extremo izquierdo, ganando la cuerda, ganando esa banda y volviendo loco al defensor. Sabes que también pensé que podía llegar a cobrar penal el árbitro, pero no hubo una sujeción como para pitar penal. Bien Gómez que arrastró la marca, ganó la posición. Finalmente tiro de esquina, córner para Inter Miami. Atención que quedó tendido Lennon, el número 11. Luego de la pelea cuerpo a cuerpo con Diego Gómez quedó sentido el defensor, el lateral derecho que tiene el Atlanta United. Mientras tanto la gente se sigue suscribiendo a nuestro canal, sigue acompañándonos con su me gusta. Estamos muy cerca de lograr el objetivo de los 2.000 pulgares hacia arriba. Si todavía no lo has hecho de manera gratuita, nos acompañás en esta y cada transmi con tu me gusta, con tu suscripción, que para nosotros es muy valioso. Sigue tendido el lateral derecho de Atlanta United. Mientras tanto, en 18 minutos el trámite es de Inter Miami, que lo gana 1-0 desde el amanecer, desde los 2 minutos con el gol de Lucho Suárez. @lacasaca TV nos podés ir en nuestra cuenta de Instagram. A todo esto, a nada de que se reanude el juego, empiezan a intensificar los movimientos precompetitivos. El banco de suplentes de Atlanta United mientras lo atienden a Brooks Lennon. Así que, amigos, en minutos se reanudará el fútbol. Los invitamos a dejar su like, es gratis. Queremos llegar a los 2.000. Tengo tiempo, podemos repasar el banco de suplentes. Sí, Miami que tiene Santos, Negri, Allen, Frey, Taylor, Rojas, Cremachi, Gressel, Campana. La visita con Cohen, Abraham, Edwards, Cobb, Silva, Muyumba, Brennan, Ríos, Wolf.
Veremos si hay o no la necesidad de hacer cambios. Ahí lo vemos a Lennon, que en este momento está recibiendo asistencia médica, muchos gestos de dolor, sí, lo están asistiendo en este momento, aparentemente con alguna dolencia todavía. Gusan, como capitán del equipo, que pide el cambio, me parece que se va a venir la modificación, entonces sí, creo que se lastimó la mano, por eso le están atendiendo. Sí, piden el cambio. Bien, un problema en el hombro, marca uno de los médicos de Atlanta y ya confirma que no puede continuar. La mala noticia entonces para Atlanta United, que tiene que retirar del campo al futbolista, creo que es Brooks Lennon, y al mismo tiempo tendrá que hacer un cambio obligatoriamente. Y calculo que Luis Abraham, el peruano, ¿no? Exjugador de Vélez Sarsfield, por ejemplo, puede ocupar ese rol. Veremos por qué jugador opta Rob Valentino. A todo esto el córner que se ejecuta y Atlanta United que queda con 10 hombres. Ataca Inter Miami, atención, un desvío, la pelota cae para Messi, Messi levanta el centro, Martínez no pudo y la termina sacando al córner. Córner para Miami, cuando Atlanta United quedó completamente desconectado del juego. Desatento Inter, desatento Atlanta, muy atento el Inter. La pelota termina perdiéndose, será tiro de esquina. Hay córner para el conjunto del equipo de Inter. Cuando se va a venir el cambio, el 4 va a entrar en el conjunto forastero. Efectivamente, Luis Abraham, decíamos, ¿no? El peruano de 28 años, viene de jugar la fecha FIFA con su selección también. Está en la cancha, reemplaza a Lennon lesionado, primera variante del partido. Bueno, 4-11 en Atlanta. Veremos, porque Abraham es zaguero, no lateral derecho. Puede jugar el lateral derecho tranquilamente, pero estamos habituados a verlo de zaguero. No sé si tenemos gente de Perú escuchando el stream. Pero ¿cómo lo ven a Abraham de 4, de lateral por la derecha? Pelea ahora por la pelota Jamal. No iba a poder el futbolista número 29, Jamal Thier. El balón le termina quedando nuevamente a Callender. 21 minutos, salida que será para el conjunto de Inter, que ya ganando el primer partido se asegura por lo menos un desempate. Si ganando el primer partido, Inter de Miami se asegura por lo menos un desempate, incluso aunque perdiera el partido en la vuelta. Recordemos que no hay diferencia de gol, ¿sí? En caso de empate y penales en las dos series. Un formato cuando menos curioso, amigos de la casaca fútbol, con más de 2.000 conectados en este momento. La sacan del fondo ahora, el balón no es bueno por parte de Héctor David Martínez, que quería dividir, no podía Messi con ese balón, la encuentra en la salida ahora el recientemente ingresado Abraham, que se para de central, ya te lo digo. Va Abraham de 6, se queda Williams de 2 y Gregersen, que era el que estaba de 2, va a pasar de 4. Así se reacomoda en la defensa del conjunto de Atlanta United. Ya lo comentamos con Nahuel Llamos en los comentarios, la salida viene siendo por intermedio del conjunto que viste hoy color sky blue, color celeste, color Manchester City, podríamos decir, ¿no? En la salida viene jugando nuevamente Gregersen, lo decíamos, de lateral diestro, tocando ahora hacia atrás, adelantando el toquecito corto, se aproxima para jugar McCarthy, va para Gregersen. Gregersen retrocede con el balón dominado y ahora la juega con su arquero perdido en el campo. Se lo ve Atlanta United, se nota la diferencia entre los equipos, amigos. Levanta del fondo Gusan, atención, ganó bien de cabeza en la mitad de la cancha, era la pelota, le queda a Lobsanitze y este que sabe, este bueno, Lobsanitze juntó marca, tocó hacia adelante y no pudo Thier, jugó de espalda y no encontró el balón. Increíble, gente, increíble, no pudo Thier. Era buenísima, era curiosa la chance porque había quedado a través de un toque malo por parte del Inter, pero al fin de cuentas podría haber sido una muy buena contra por intermedio del conjunto de Atlanta. Se terminó diluyendo, salida para Miami. Así es, salida para Miami, el saludo grande. Y me empieza a seguir gente en el Instagram, como el amigo Joaquín Flores Alfaro, como Jaibelis Ortiz. Bueno, gracias a la gente que nos sigue a través de nuestras cuentas personales, @nahuel.llamosa, @alfredobacaro23. Nos podés seguir a través del Instagram, nos podés acompañar con tu me gusta totalmente gratuito, muy cerca de los 2.000 pulgares hacia arriba, y también con tu suscripción, que para nosotros suma y mucho. Se ha pinchado un poco, ha entrado un pequeño bache, 25 minutos de juego. El Inter juega mejor, es superior, pero ahora se ha emparejado.
Va buscando a Abraham por izquierda. Atención, pasó al ataque. Llegó hasta la zona de 3/4. Dejó hacia atrás. Acomodó. Pelota en corto. Más de 2.000 personas prendidas del otro lado. Tenemos que llegar a los 2.000 me gusta. La vuelta, ¿cuándo es? En noviembre. El 2 de noviembre. Sábado 2 de noviembre. Atención, el centro que viene desde la izquierda de Amador. Sale del fondo Inter Miami. Ahora con Redondo. Tras una serie de rebotes. Le quedó la pelota a Fede. Intentaba una pared que no prosperaba. La salida será nuevamente para Atlanta. Atravesando, ¿cuánto, mis amigos? 24 minutos de este partido, 24 minutos de este primer tiempo, con más de 2.000 dispositivos móviles. Abrazo grande para mi amigo Eloy Bostero, gracias hermano. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, recién lo decía Nahue, @alfredobacaro23, @nahuel.llamosa. Y ahora voy a leer a toda la gente que nos está siguiendo en nuestros Instagram, tanto personales como en @lacasaca.tv. En el entretiempo vamos a estar con mensajes de la gente en nuestros Instagram. Pueden escribir @nahuel.llamosa, @alfredobacaro23, @lacasaca.tv. Saludo grande a todos los que nos siguen acompañando en este momento. 25 minutos de fútbol, donde Miami gana 1-0 y como era de esperar, muchachos, muchachas, tampoco está tan desesperado por aumentar la cuenta, porque la diferencia de gol no es algo que cambie mucho en estas series. La salida será por parte de Miami, tocando con Redondo y con Gómez. Hacia atrás el fútbol, círculo central, se erige la figura de Sergio. Aquí Busquets. Atención, levantando la cabeza Sergio, tocó la pared, ahora va la pelota para Leo, el arquero al córner, enorme. La segunda que le saca Gusan a Messi, tiro de esquina para Miami. Lo está haciendo muy bien Inter Miami, esto de buscar a Messi entre líneas. Librado, solo, sin marca, bueno, con un toque. Leo Messi sale de su marca y le queda la opción de tiro. El remate fue del medio, fue fuerte, pero no fue esquinado. Otra vez igual, de todas maneras, la buena tapada de Gusan, que elevó su mano derecha y la mandó al tiro de esquina. Nuevo córner, el cuarto para Miami en 25. De ganar el Inter, el Atlanta queda eliminado. No, se juega la vuelta el próximo sábado y está obligado a ganar Inter Miami si quiere clasificar el sábado, porque si Atlanta gana el partido del sábado, habrá tercer partido. Salgan como salgan los marcadores. Puede ser hoy Miami 7-0 y luego Atlanta 1-0. Que se juega tercer partido y no hay empate, no se permite el empate en estos playoffs. En caso de empate en todos los partidos habrá penales para determinar un ganador. El centro viene al primer palo, atención, un desvío, le queda Martínez, no, pegó en el palo, tenía el arco libre, no lo puedo creer, lo que se acaba de perder Inter Miami, subsiste el peligro, balón para Messi, engancha por acá y por allá, remate al arco y justito un desvío en un defensa, abre la pelota por izquierda, vértice zurdo del área, le queda Jordi hacia atrás, balón para Sergio fuera del área, recibe Busquets en 3/4, la cambia toda, balón para Leo que engancha, tremendo partido, estamos viendo, hacia afuera, engancha a Messi, quiere su remate al arco, ahora va para adentro, se va encerrando un poco, la abrió hacia atrás, balón para el futbolista Jordi Alba, que no va a llegar, saque de arco para el conjunto de Atlanta United, como no hubo gol de Inter en esta serie de jugadas, te lo explica Nahuel Llamosa. Bueno, la repasamos. Increíble lo que se devoró Héctor David Martínez. El córner cerrado de Messi, como lo veníamos presumiendo. Para aquellos que escucharon en la previa decíamos que Messi iba en busca de su gol olímpico. Bueno, un centro cerrado, el primer palo. La peinó un jugador de Atlanta para despejar el peligro. Héctor David Martínez anticipó de cabeza el palo. Le dijo que no, luego en la jugada complementaria Jordi Alba lo buscó a Messi, como en los viejos tiempos, pero no terminó en buen puerto esa segunda jugada. De todas maneras, Inter Miami lo quiere empezar a liquidar sobre el cierre del primer tiempo. Y a vos que nos estás acompañando te cuento que nos faltan menos de 100 pulgares hacia arriba para los primeros 2000, amigo casaquero, casaquera. Acá nos preguntan quién dio la asistencia del gol. Diego Gómez, para mí de lo mejor hasta ahora en cancha, junto con un Leo Messi que está inspirado. Han sido dos de los mejores del equipo. El gol lo hizo Luis Suárez, la asistencia de Diego Gómez, que estuvo muy cerca de convertir su gol. Y ahora presiona el arquero Gusan, que arriesga, sale finalmente con un zurdazo directo hacia afuera, lateral para Inter Miami. Es el momento de Miami, que quiere aumentar la cuenta. Mientras tanto Martino, que empieza a hacer señas. Hacía una seña de 5. Veremos si se refiere a una línea de 5 en defensa. Pero en principio te digo que por momentos parece, con Busquets plantado entre los centrales. Adelantando la pelota, viene para Suárez. Lucho, autor del único gol del encuentro. ¡Qué buena pelota de Lucho para Leo! ¡Palo! ¡Ay! ¡Palo! ¡Rebote! ¡Weigan! ¡Arquero y córner! No se puede creer, no se puede entender. ¿Cómo no fue gol de Inter Miami? Primero Messi rompe el palo y después Weigan
que termina encontrando las manos del arquero Gusa en una bomba que parecía inatajable y el arquero se viste de héroe y le manda el córner a la esquina para Inter. Bueno, qué decir de la jugada. Primero la asistencia de Suárez. Se intercambiaron los roles. La gran bocha de Lucho para Leo. Leo que la frenó de primera, remató el palo, le dijo que no. En el rebote Weigand, que venía bien entonado para rematar, disparó el arco y Guzan otra vez le dijo que no. Ya empieza a crecer la figura del arquero Guzan para salvar a la Atlanta del segundo. Qué bien que está jugando Miami, excelente centro, venía de parte de Gómez buscando el segundo palo, aparecía Yannick Bray, la bajaba de pecho, Suárez no pudo, le sacaron al costado, lateral para el conjunto de Inter Miami, atravesando media hora de partido, quiere Lucho, cae falta y tiro libre en la puerta del área, vértice izquierdo, casi que un córner corto, lo que llamaríamos en hockey. Bueno, una cosa así va a tener el Inter Miami para que se den una idea en qué sector del campo. Media hora de partido, Gregersen cayó en la trampa, Lucho Suárez arrojándose al suelo, exagerando en la caída inteligentemente para que el árbitro compre la falta que existió. Sí, existió. Gregersen le puso definitivamente el brazo sobre el cuello a Luis Suárez. Tiro libre para el conjunto de Inter Miami que merece a esta altura el segundo. Y una falta sonsa porque Suárez, a ver, si bien no tenía la posición asegurada, no iba a escapar en soledad hacia el arco, pero el giro y el manotazo arriba termina siendo infracción y tiro libre peligroso para Inter, que merece el segundo. Ya merece el equipo de Gerardo Martino. Veremos de qué manera se ejecuta este tiro libre. Le va a pegar, como siempre, el balón detenido Leo Messi, el centro que se viene al punto penal. El envío de Messi, desvío en el primer palo. Le queda el rechazo defensivo, ahora la salida de Héctor David Martínez. Abriendo el juego, tocando para Jordi. Arriesgó un poquito Jordi cuando lo vio cerquita. Thier la sacó atrás para el arquero. Drake Callender que revienta. Sale del fondo Miami. Aguantaba Luis Suárez. Messi esperaba fuera de juego. Se está empezando a enojar Suárez con el árbitro. Sin embargo, hay continuidad. Ataca ahora Atlanta United. Balón en profundidad. Buena cobertura por intermedio del Toto Avilés. Jugando ahora abierto a la derecha. Quedó desacomodada la defensa del Inter. Sale jugando del fondo ahora el Chelo Weigand. Tocando en cortitos para Jordi Alba. Ahí estaba justamente Jordi. Jugando casi que de carrilero derecho. Se cambió de banda. Tocando ahora hacia adelante. Balón que viene para el futbolista Redondo. Poca participación de Federico hasta ahora. Bien plantado como 5 defensivo. Levanta el envío en largo Yannick Bright, buscando la presencia de Luis Suárez, que va, lucha, traba, cae, no hay falta, dice el árbitro del partido. Sin embargo, la descarga viene siendo por parte del conjunto de Atlanta United, que manda la pelota a un costado. Atentos ahora, la quiso sacar afuera un hombre de Atlanta, se tiró al suelo, la pelota no se fue, claro, la frena Messi. Bien Messi acá, muy bien Messi acá metiendo fair play. Gregersen la quiso tirar afuera y tiene tan poca fuerza en el pie que no se fue la pelota. La gente de Miami pensó que se había equivocado Gregersen. Cuando se tiró al suelo, Messi se dio cuenta de que le había querido tirar afuera y no había podido. Por eso frena el partido la Pulga, el capitán de Inter Miami, dando un buen mensaje también de fair play. Frenó el partido, lo que no hizo el árbitro lo hizo Messi, Nahuel. Impecable en este sentido Leo Messi, por algo es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, si no es el mejor. El fair play de Leo, cuando ya la jugada estaba resuelta, ¿sí? El árbitro que no frenó el partido, Leo Messi en un buen acto, ¿no? Hace una jugada bien de fair play. Lo cierto es que nosotros también buscamos llegar a esos 2000 me gusta. La gente que está del otro lado, vamos con esos pulgares hacia arriba, ¿eh? Si todavía no dejaste tu like, en la transmisión estamos a nada de llegar a esos 2000 me gusta. También queremos llegar a los 405.000 suscriptores. Mañana tenemos el clásico Real Madrid-Barcelona. Y primero este primer plato de fin de semana. Por ahora lo gana Inter, lo gana bien, pero merece ya a esta altura ampliar la ventaja. Bueno, se retira Gregersen del terreno de juego. Dos cambios. El árbitro. ¿Otro cambio más? ¿Y no sí? te puedo creer. Y sí. 2 cambios va a tener que agotar. Había entrado recién Luis Abraham, que de hecho no me había olvidado de anotarlo en la gráfica de la casaca. Y ahora va a tener que entrar otro cambio. Pierde 2 ventanas de cambio y de hecho Gregersen había quedado como lateral derecho. O sea, las 2 veces perdió un jugador en el mismo puesto. Ahora entra Cobb con la 24. Exactamente. 19 años para él, 1,85 m para Noah Cobb, que ingresa en lugar de el jugador Gregersen, el noruego. Se retira lesionado. Agota 2 ventanas Atlanta United. Bueno, un primer tiempo para el olvido para el conjunto visitante.
Abrazo grande para Nelson Chávez. ¿Cómo lo ve mañana el Barcita para el Clásico? Me interesa su opinión, amigo. Abrazo grande para Estela Luna, que estaba también prendida. Mucha gente acompañando la transmisión de la casaca en este viernes por la noche en 34 minutos. Abrazo enorme a la audiencia de la pantalla de nuestro canal que se sigue sumando, que nos acompaña con su me gusta. A ver si llegamos a los 2000. 1979 likes, a menos de 30, a 21 pulgares de los 2000 me gusta. Así que gracias a todos los que nos están acompañando. Ataca ahora Luis Suárez con un bonito cambio de frente, buscando por izquierda Jordi Alba. Por poco se pasaba, finalmente recupera la pelota. Ahora McCarthy, la tiró hacia adelante, cayó. ¿Había falta? No, dice el árbitro. Recupera Busquets, salida para el conjunto de Inter Miami. De a poquito entrando a jugar los últimos 10 minutos de este primer tiempo. Mañana ganamos con el Barça, dice Estela. ¿Qué opina el chat? Mañana, Barcelona o Real Madrid, ¿quién se queda con el Clásico? Pocas veces he visto un Clásico que llegue con tanta paridad en la previa. Los dos un buen arranque en Liga, los dos un buen arranque en Champions. Bueno, lo debatiremos mañana, gente, pero realmente los veo sólidos a ambos. Pago 1-0 100 y cada gol de diferencia hasta los 500 a favor del Barcita. Este muchacho está completamente loco. Usted es un loco, Nelson. Yo no sé cómo agradecerle. Algún día tengo que ir a visitarlo personalmente. A usted y a Estela Luna también. Ataca el Inter Miami buscando la presencia de Redondo, que cometía falta. Falta de Federico, que se queja con el árbitro. Claro, habíamos dicho hace un ratito, no poco de Federico Redondo. Una vez que pasó el ataque, no llegó ni a controlar y ya le cobraron falta. Por eso se queja. Habrá tiro libre para Atlanta United, 10 del cierre del primer tiempo. Y a ver, poco de Redondo, pero bien desde la tenencia, la generación de juego. Creo que acertó Martino con ese tridente en la mitad de la cancha. Bright, Busquets y Redondo. Fíjate que la posesión de pelota pertenece al Inter 67-33 y siempre pases para adelante, pases productivos. Son los que genera Inter Miami. No retrocede tanto en el campo a esta altura. Si no amplió la diferencia, fue por Brad Guzan, Hay una falta dura ahora en mitad de cancha. Pertenece a Atlanta, me parece. Apetece para amarilla de Redondo. El árbitro va a esperar que se levante y veremos si saca tarjeta. A todo esto, amigos, 1-0 gana Inter. Gol de Suárez, asistencia de Gómez. Messi tuvo dos chances que pudieron haber sido gol. Una, el palo, y en otras dos, Guzan vistiéndose de figura. Superamos la barrera de los 2000 pulgares. Vamos todavía antes del cierre del primer tiempo. Todavía nos quedan 10 minutos. Mañana el Clásico. Y el lunes, atentos a la grilla casaquera que tenemos, amigos. Hay tiro libre, círculo central, pelota detenida va a ser para Atlanta. Después de este envío les digo. Pelota quieta, balón detenido. Va a ejecutar McCarthy. Parado frente a la pelota, el número 13. Levantará el envío directamente impactando sobre el área. Desvío de Martínez, córner. Córner para Atlanta United, que va en busca del empate, muchachos, muchachas. Quería comentarles, mañana Clásico Real Madrid-Barcelona. Domingo, GP de Ciudad de México. Gran Premio de la Ciudad de México, Fórmula 1, con Colapinto y con Checo Pérez. Compitiendo, obviamente también con Verstappen, con Leclerc, con los grandes corredores. Levantan el centro. Calendar sencillo. Calendar sencillo con las tenazas. Y el lunes, escúchenme bien ustedes que están del otro lado, el lunes, Balón de Oro. Por primera vez en muchísimo tiempo, ni Messi ni Ronaldo en la nominación. Pero ahí vamos a estar, gente, con la premiación del Balón de Oro. Veremos quién lo gana. Muchas chances tiene Vinicius. Los argentinos que sueñan con que Lautaro Martínez termine lo más arriba posible. Veremos qué va a pasar. El lunes se entrega el premio del Balón de Oro y ya develaremos el misterio de quién será el mejor jugador del 2024 para la revista France Football, o al menos del final de la temporada 2023, en este 2024. Tocando en corto la pelota, viene ahora Thier. El partido poco, por eso nos permite charlar tanto con la audiencia, con el chat, vender un poco que vamos a tener en estos próximos días. Atacando ahora por la zurda, viene McCarthy, domina el balón y atención, se viene Atlanta United por el empate, merodeando el área, lindo pase de Amador, remate al arco, gol, gol, Obsanitze, gol, festejo a lo Dani Olmo, gol, banco, golazo del equipo Atlanta United. Qué bien que filtró Amador, qué bien que definió Lobsanitze y terminó festejando como Damian Lillard, como Dani Olmo. Bueno, festejo entonces con dedicatoria incluida de parte de uno de los mejores que tiene este equipo de Atlanta, ya lo conocemos.
termina vulnerando la defensa, rompiendo al área. Golazo, hay que decirlo, golazo. Y qué mal parada quedó la defensa. Golazo, ahora 1-1. Lo intuíamos, lo anunciábamos, Lovhanidze es lo mejor que tiene Atlanta United. Se cansó de no recibir balones en la derecha y luego de una buena jugada colectiva, Amador lo vio que tiró la diagonal tremenda para romper líneas. Lovhanidze, ni Avilés, ni Redondo, ni nadie se pudo llevar con la cultura de Lovhanidze para picar primero y para definir muy bien después. Habilitadísimo el número 9 de Atlanta United, rompió la defensa de Inter, la salida de Callender en vano, y en la primera llegada a fondo, en la primera llegada que decimos, bueno, Atlanta United pisó la área de Inter, marca el 1-1, así como decimos que el Inter es un equipo goleador, sabemos también que su punto flaco es la defensa. Lo remarca nuevamente Lovhanidze, lo empata Atlanta United con muy poco, ya hizo 2 cambios en defensa, resignado, pero aún así una llegada le bastó para empatar el juego. 39 minutos, estamos 1-1. ¿Y cuánto valen las atajadas de Gusan en este momento, Nahuel? 40 del primer tiempo, Inter que tuvo sus chances y ahora el partido en tablas. Sin duda, la verdad que Gusan, lo veníamos diciendo también, ¿no? A ver, las atajadas contra los remates de Messi empezaban a ser como para figura de Brad Gusan. Que se queda con el remate de Diego Gómez. Un tirito a la mano del arquero. Probó Miami, que busca volver a pasar al frente. Amigos, amigas de la pantalla de YouTube de la Casaca Fútbol, todos los partidos de Inter en este canal. También tenemos todos los partidos del Barça, todos los partidos del Real Madrid. Hoy con este gran encuentro entre Inter Miami y Atlanta United hay falta en la presión por parte de Yannick Bright. Tiro libre para el conjunto visitante. Como decíamos, en este caso con Miami Atlanta. Luego el próximo encuentro será mañana el Clásico, ni más ni menos, Barça ante Real Madrid en el Bernabéu. El domingo Arsenal Liverpool y también Fórmula 1. Y el lunes se entrega el Balón de Oro y ahí estaremos. ¿Cuándo volverán a jugar Miami y Atlanta? El próximo sábado 2 del 11. Ya en el mes de noviembre estrenaremos el 11º mes del año con ese gran partido. Buscando por la zurda viene ahora Amador, que puso una asistencia bárbara, muy interesante. Lo del lateral izquierdo que propone hoy de titular el conjunto que dirige técnicamente Rob Valentino. Tocando hacia adelante ahora en la mitad de la cancha, manifiesta el balón Williams, dejando corta para Sliss, se manda en conducción, tocó por la zurda, ahora Amador y este para Fortune. La juega hacia atrás el 3-5, dominando el oro en el 3/4 de campo, maneja la pelota ahora el conjunto del Atlanta United. Maneja la pelota Atlanta United a Inter Miami sobre el final del primer tiempo. Es el momento de Atlanta en el partido. Y la verdad que es el momento de Atlanta o el momento del Inter. Uy, mirá vos. Justo, un error en defensa, casi la pierde Suárez, no hay para Suárez, Perdón, la gente quizás no entendió el concepto, pero la perdida en defensa Atlanta United, se iba Suárez solo, pedía una falta que no existía, pero luego del gol ha mejorado. Luego del empate, de la igualdad, ha mejorado claramente el equipo de Atlanta United. Queda poco para el primer tiempo, se ha apagado un poco la función de Messi, que había arrancado bien y se fue pinchando. Así lo comenta, así lo cuenta Nahuel Llamos en vivo a través de la pantalla de nuestro canal de YouTube de la Casaca Fútbol. Recuerden que en el entretiempo estaremos con los mensajes de la gente en Instagram. @AlfredoBacaro23, @Nahuel.Llamosa y @LaCasacaTV. Ahí nos van a poder encontrar y mandarnos sus mensajes, sus saludos, lo que nos quieran contar. Nos pueden mandar fotos de qué están haciendo, cualquier cosa, que vamos a tratar de darles también interés a sus comentarios en esa vía, en el Instagram, que pocas veces lo promocionamos como estamos hoy. Así que vamos con todo. La pelota viene por la izquierda. Balón que viene para Leo. Primero pasa por intermedio de Jordi Alba. La deja cortita para Suárez. Suárez para Bright, Bright para Suárez, Suárez para Messi. Messi con derecha. No. Filtro bárbaro para el Chelo. El Chelo se le acabó la cancha. Saque de arco. Muy largo el pase. Saque de arco para el conjunto de Atlanta United. Salida del fondo que le corresponde al equipo forastero, al conjunto de Rob Valentino, que toma agua y da algunas indicaciones. Y Rob Valentino que aprovecha, da algunas indicaciones. Y a ver, no pudo aprovechar al 100% la trepada de Chelo Weigand, tampoco la de Jordi Alba.
¿sí? Yo creo que está en el debe esa función, ese factor importante que tiene Inter Miami para los avances, para los ataques. Creo que los laterales son fundamentales en el esquema de Gerardo Martino. Quizás pueda llegar a entrar Gressel ahora con el partido 1-1. Quizás Martino, ataque a un jugador de contención. Ese medio campo le sirvió de Brighton, Redondo y Busquets, pero ahora sí, necesita un poco más de despliegue en los metros finales. Se le queda largo el control a Héctor David Martínez, que se había mandado una patriada. Se había mandado una patriada el zaguero Héctor David Martínez. Termina quedándole la pelota a él. Balón hacia atrás ahora en mitad de terreno. Jugando para Jordi, Jordi para Redondo, Redondo hacia atrás con Busquets. Abriendo por la zurda, Martínez. Redondo que va por la izquierda. Dejó para Jordi, Jordi para Leo, esta es buena. Buen pase para Messi, levanta la cabeza otra vez para Alba. Va a llegar, no, excelente Lobsanitze para cortar. Sin embargo, la pelota le vuelve a quedar a Miami. Weigan al arco, qué mal le dio. Qué mal le dio, lo reta Lucho Suárez como un padre un niño. Porque se equivoca el Chelo Weigan, le dio de lleno, la mandó directamente a la tribuna. Es más, casi la saca del estadio. De lo alto que le pegó, pero para mí no estuvo mal probado. Saque de arco para Atlanta. Era lo que había que hacer, Le pegó mal el Chelo Weigan, pero le quedó fenomenal la pelota. El sueño del pibe, le quedó picando en la medialuna. La calzó mal, me parece que le dio muy abajo. El ex lateral de Boca Juniors. Bueno, tiempo cumplido, Bacaro. 6 minutitos más. La verdad, claro, por los cambios, por las variantes, quizás David Beckham se agarra la cabeza. El presidente de Inter Miami. Uy, atento ahora, se viene el segundo. Qué mal que le pegó esa pelota ahora. Thier pide penal, Thier pide penal desesperado con los ojos desorbitados. Se lo perdió Atlanta United. Había offside. Bueno. A ver. No. Se salva Inter y penal no hay de ningún modo. No hay penal. Saque de arco. Polémica, polémica en puerta. Para mí no hay penal. Para mí, lo sujeta cuerpo a cuerpo. ¿Sí? El defensor del Inter al delantero de Atlanta, pero lo tuvo otra vez el equipo de Atlanta. Rompió bien líneas por el medio el delantero. Bueno, otro aviso más del equipo visitante, que teniendo poco la pelota, cada vez que genera, lo hace con peligro. Así te lo cuenta, así lo analiza Nahuel Llamosa. Pelota que viene para Suárez, lo están atendiendo fuerte a Suárez. Lo ven nervioso y le dan para que tenga. La deja en corto a la pelota ahora para Messi. Va Leo, enganchando hacia adentro, recortando balón para Brighton al arco, desvío y córner para Inter Miami. Pensé que se metía por un momento, finalmente no. Con la mirada la desvió Brad Guzan. Bueno, tiro de esquina para Inter, veremos si aprovecha uno de estos últimos balones. Ha llegado bien de arriba con Avilés, con Martínez. Una última pelota para Inter. Veremos quién ejecuta, le va a dar Jordi Alba. El sexto tiro de esquina para el equipo local. Habrá córner entonces en una de las últimas pelotas de este primer tiempo para el Inter, jugando cortito. Balón que viene hacia atrás ahora nuevamente para Leo. Leo dejó pasar, Weigan va para Messi. Qué bien que lo habían hecho, rebote en la defensa. Era un jugadón de Inter Miami, jugó cortito el córner, la dejó pasar el Chelo Weigan viendo con los ojos en la espalda la entrada de Leo Messi y terminó rebotando en una marca. Recordemos, Nahuel, que con el empate hay penales, algo que no dije en este momento, pero lo repetí durante toda la previa. Con el empate hay penales, no importa que sea el partido de ida, tiene que haber un ganador lateral para Inter. Claro. Habrá penales, si hay igualdad, ahí debe haber un ganador. Recordemos que, es al mejor de 3 juegos. Por ejemplo, si Inter gana hoy y gana el próximo partido, ya se mete en la semifinal de conferencia. Si gana Inter el que viene, si hay igualdad, vamos a un tercer juego. Vamos al bueno de los 3 partidos. Por eso es importante la ventaja, la victoria el día de hoy. Intentaba el envío al área Weigan, devuelve la defensa, ahora le cae como un regalito a Héctor David Martínez. Quiere hacer un gol hoy Héctor David Martínez, tuvo una chance clarísima y no la pudo aprovechar, pero está jugando muy adelantado el zaguero. La abrieron a la izquierda ahora, balón para Jordi Alba, cerquita lo tiene a Héctor David Martínez. La pelota viene para él, el centro, no, toque en corto, balón para Yannick.
Bright, tocó, descargó Messi, balón de primera, va a llegar Jordi Alba, llegó Jordi Alba, atención, dejó el centro atrás, quiere Weigan, rechaza del fondo Sliss, la revienta del fondo el equipo de Atlanta United, después la saca un costado Sergio Busquets evitando todo tipo de problemas, será lateral que le corresponde al conjunto de Atlanta, 49 minutos, recuerden se adicionaron 6 en esta primera parte, hubo 2 lesiones de 2 futbolistas distintos del conjunto de Atlanta, por eso también se demoró tanto y se adicionó tanto. El centro de Lobsanit, se ataca Atlanta, muy pasado, no llega Thier, tampoco llegó a ese balón Fortune, se equivocó en la salida y arriesgó de más Avilés. Está bien parado Miami, pero atención porque son buenos los atacantes del conjunto de Atlanta, lo frenan en seco. A Fortune entre los dos centrales, por aquí no pasarás, y así en la réplica, atención, Jordi Alba que despliega su fútbol jugando como si fuese un delantero más, tocando en cortito y asociándose con Leo Messi, que le dice a Diego Gómez, conducí, lleva la voz, la lleva Gómez, levanta el centro, espera Suárez, justito, corta en la salida Nakov, el recientemente ingresado en el conjunto de Rob Valentino, tocaba una descarga que no prosperaba, esa pelota Redondo, recupera para Inter Busquets, abrieron por izquierda, balón para Jordi el centro, demasiado abierto, estaba Suárez en el primer palo y el centro fue abierto al segundo. Saque de arco para Atlanta United, atravesando ya los últimos minutos, el último minuto que nos queda de este primer tiempo. Lo nota cansado a Jordi Alba, que hizo un gran desgaste en este primer tiempo, la cara seria, pero creo que en el fondo está tranquilo y contento. Rob Valentino por lo hecho por sus jugadores. Atlanta supo aguantar, resistir el envión de Miami los primeros 20, luego se fue acomodando en el partido y esta igualdad me parece que termina siendo un poco justa por los últimos minutos que ha desarrollado el equipo visitante. Veremos cuál es el plan de Miami para la segunda etapa, pero este 1-1 no le gusta nada a Gerardo Martino. La pelota de Suárez que intentaba buscar a la izquierda, el pase no era bueno, termina recuperando entonces el conjunto de Atlanta United, balón para Luis Abraham, aquí la tiene el peruano que entró en el primer tiempo por el futbolista lesionado Lennon. Hacia adelante el envío, quiere Fortune, cae sin falta, recupera desde atrás, muy bien Amador, de buen partido, el lateral izquierdo saca el centro a las manos del arquero Drake Callender que sale atentamente y se queda con ese balón. Buen partido de Callender hasta ahora, muchachos, más allá de que estamos 1-1. ¿Cómo fue el segundo gol? Un pase excelente de Amador filtrado entre líneas, una diagonal excelente también de Lobsanitze y definió de primera. Ataca ahora Inter por la izquierda, centro de Jordi, despeje defensivo y final del primer tiempo. Se terminó la primera parte. 1-1 por ahora. Tenemos penales aquí en Fort Lauderdale para definir al ganador. Recordemos que sí o sí tiene que haber un triunfador en el compromiso del día de hoy. Final de la primera parte, Inter Miami 1, Atlanta United 1. Final del primer tiempo, señoras y señores, perdón. En el Chase Stadium, la verdad que es un partido donde Inter Miami no supo ampliar la ventaja a tiempo y se lo fue complicando solo. Con el desenlace del partido. Un primer tiempo, unos primeros minutos, mejor dicho, arrolladores por parte del equipo de Gerardo Martino, con presión alta, buscando el arco rival. Creo que tuvo en Diego Gómez una fusión muy importante los primeros 15 minutos, donde el paraguayo explotó la banda izquierda. De hecho, la jugada del gol sí llegó desde su presión alta, desde su buena jerarquía, y Luis Suárez de puntín, ¿sí? Bien como goleador nato, aparecía al minuto 2, al amanecer del juego, para estampar la ventaja parcial. Como decíamos, fueron buenos los primeros 15, 20 minutos, 2 remates de Messi consecutivos, haciendo gigante, ¿no? la figura de Brad Guzan, que le empezó a dar órdenes a su defensa, cambió la defensa en el medio del Atlanta United debido a 2 lesiones, pero aún así el equipo visitante se acomodó en el partido, se acomodó también porque se relajó el Inter, se relajó Miami. Creo yo que la ventaja parcial mentalmente lo hizo confundir al equipo de Martino, que tenía todo controlado hasta que apareció la estrella del equipo visitante, hasta que apareció Janitze para estampar lo que por ahora es 1-1 parcial. El gol que llegó al minuto 39 sobre la agonía de la primera etapa, una buena jugada de Pedro Amador por banda izquierda, un buen pase cortando líneas, la diagonal de Lobjanitze
y la buena definición ante la salida de Callender para aportar la igualdad. Para el Atlanta United, veremos qué nos puede llegar a ofrecer la segunda etapa, ¿sí? La segunda parte de un partido que estamos viviendo con alta tensión. La verdad que es un partido de ida y vuelta, partido entretenido, y nos damos cuenta que la atmósfera también es un partido de playoff, ¿no? Un partido donde ninguno de los dos quiere perder. Como bien decía Alfredo Bacaro, en caso de igualdad habrá penales, ya que debe haber un ganador, un vencedor debe haber esta noche. Por ahora creo que el resultado favorece más a Atlanta que a un Inter que seguramente los 90 minutos. Gerardo Martino, imagino, dándole indicaciones a sus jugadores, planeando, ¿por qué no?, alguna modificación para la segunda etapa. Pero lo cierto es que Inter, de tenerlo todo custodiado, todo controlado, a esta igualdad que le hace un recambio de ideas, seguramente, tanto al entrenador como a los jugadores. Creo que la tocada final está fallando el equipo local y por eso terminó la primera etapa 1-1. En breve, más estadísticas, más información y bancos de suplentes, tanto de Inter Miami como de Atlanta. Lo cierto es que en este partido de ida estamos 1-1 aquí en la pantalla de la Casaca Fútbol. Recordá suscribirte al canal, ¿sí? Recordá acompañarnos con tu me gusta. Saludo grande para Álvaro, que dice: hola muchachos, excelente transmisión. El equipo que gane esta serie de 3 partidos pasa de inmediato a las semifinales. Sí señor, así es Álvaro, exactamente como lo estás mencionando. Saludos para Misael, para Candy, para toda la gente que se sigue sumando a la transmi. Estamos cerquita de los 404.100 suscriptores. Mañana el clásico entre Real Madrid y Barcelona. Y mucho, pero mucho fútbol en la pantalla de la casaca. Saludos gigante para Azul, que dice: hola chicos, muy buena transmisión. Saludos desde Mendoza. Bueno, muchas gracias a toda la gente que les estamos haciendo compañía. Quiero saber realmente si les gusta la transmi, desde qué parte del mundo nos están sintonizando, para yo poder brindarles el saludo, el comentario. Y la verdad que un lindo ida y vuelta entre la gente, entre el público y, como siempre, el canal casaquero. Saludo grande para José Rodríguez, 1-1. Saludos para Pedro Hernández. Y para toda esa gente que se sigue conectando a la pantalla de la casaca. Un abrazo grande para Verónica Salguero también, para J5, que se prende la transmisión. Voy a repasar algunas estadísticas, si les parece bien, de la primera etapa, de lo que fue 1-1, ¿sí? Este primer tiempo entre Atlanta United e Inter Miami. El gol de Suárez a los 2 minutos, el gol de Lobjanidze a los 39. La posesión de pelota fue para Inter, 68% a 32. 13 intentos y 6 disparos al arco por parte del Inter, mientras que 3 intentos y un remate al arco, un disparo al arco de Atlanta fue el gol de Lobjanidze. Cometió 3 faltas el Inter, una sola del Atlanta United. 7 tiros de esquina para el equipo local, 2 para la visita. No tenemos amonestados, pero sí tenemos, o tuvimos, mejor dicho, 2 variantes en el primer tiempo. Se retiraron en Atlanta United lesionados ambos. Brooks Lennon y Estian Gregersen ingresaron en sus lugares con la número 4 Luis Abraham y con la número 24 Noah Cobb. ¿Sí? Esos fueron los cambios, las variantes que tuvo que hacer de manera obligada, ¿sí? El equipo visitante. Saludos gigante para Pedro Hernández. Saludos hermanos, gracias por el partido. El abrazo para toda esa gente que se sigue prendiendo a la pantalla de la casaca. Para Ana María García, le damos la bienvenida al canal. Recordad que tu suscripción también te hace aparecer en pantalla con tu nombre y apellido. 2000 me gusta tenemos y vamos por más. Como siempre, vamos por más. Mientras tanto, repaso lo que hay en el banco de suplentes. Tanto por el lado del Inter como por el lado de Atlanta. Por el lado local, el arquero Carlos Santos, Franco Negri, Noah Allen, Jan Frey, Robert Taylor, Matías Rojas, Julian Gressel, Benjamín Cremacci y Leonardo Campana. Preparamos la Tintín para el segundo tiempo. Me gustaría el ingreso de Leo Campana, también el de Mati Rojas. Por parte... No, la tiene preparada. Bacaro la tiene preparada. La va a sonar de nuevo, la Tintín. Me gustaría
9 con Luis Suárez cuando hay gol de River Plate. Ya le voy a informar quién lo hizo. Falta de 10 minutos en Florencio Varela. Mientras tanto, repaso el banco del equipo visitante. Decíamos, el arquero es Cohen, Edwards, Jan de Silva, Enquita, Luke Brennan, Daniel Ríos y Tyler Wolf. Es el banco que le queda a Atlanta, que ya hizo 2 variantes. El ingreso repasamos de Luis Abraham y de Novakov. En conclusión, un primer tiempo desde las estadísticas favorable al equipo de Inter Miami, pero que claramente no pudo aprovechar, no pudo hacerse cargo de esa victoria parcial, y la verdad que no supo cómo ampliar la ventaja, más allá de las buenas atajadas de Guzan, ¿sí? Más allá de la intervención del arquero, que para mi gusto fue clave. Me parece que Inter se relajó demasiado, y por eso el relajo físico y futbolístico hizo que Atlanta se animó y claramente llegó al empate. Acá el amigo dice saludos desde Aberdeen, ¿sí? Mirá vos, estado de Washington, donde nació Kurt Cobain. Saludo grande, amigo. Debería entrar Rojas, dice Maylin. Saludos gigantes para Kevin, para Abdlabar, para Misael, para Mariana, Mariela, desde Colonia, Carolla, Córdoba. Gracias a la gente de Córdoba que está prendida. Saludos gigante para Serdar, para toda esa gente que se sigue prendiendo la pantalla de la casaca, esperando por el complemento, esperando por el segundo tiempo. Por ahora Inter Miami 1, Atlanta United 1, y por ahora, gente, nos vamos a los penales. Por ahora nos vamos a los penales, por ahora continúa la transmisión, pero yo creo que Inter de alguna u otra manera, Bacaro, se va a terminar quedando con el partido en los 90 minutos. Mirá que al espectáculo vendría bárbaro que haya penales. Al espectáculo le vendría como anillo al dedo que hubiese definición de los tiros del punto penal. De hecho, mientras vos hablabas, yo, por las dudas, estaba preparando la escena de los penales y ultimando detalles. Bien. Para estar listo. Había prometido que en el entretiempo le íbamos a dedicar un momento a la gente que escribía por Instagram, ¿sí? Así que agradecerle obviamente a toda la familia de la casaca que nos está acompañando. No sé si hay mensajes en tu Instagram personal. En el de la casaca no vi ningún mensaje puntual. Así que abrazo grande para toda la gente que nos está acompañando. Sí vi una historia muy bonita de Anabela Escobar, a quien obviamente les mandamos un abrazo grande allí a la primera dama de nuestro compañero. A todo esto, gente, en cualquier momento ya con el segundo tiempo, ahí estoy buscando en mi Instagram personal y veo que tenemos algunos mensajes. Sí, quiero ver si tengo o no tengo los mensajes de la gente para leer en este momento. Un abrazo grande para Maylin Peláez, que siempre me escribe. Y después no sé si estoy yo buscando mal, pero tengo un montón de mensajes que no... que si toco algo me aparece. Vamos Messi, me pone Nora. Abrazo grande para Nora. Me escribe Nora Sabela. Vamos Messi, vamos Inter. Y me deja su mensaje. Abrazo gigante, gracias por estar. A los que nos escriben, recuerden que nos pueden escribir en @AlfredoBacaro23, @Nahuel.Llamosa, en nuestros Instagram personales, también en @LaCasacaTV. Nos pueden seguir en nuestros Instagram personales si quieren. En @LaCasacaTV nos pueden seguir también. Así que nada nos separa ya del arranque, del inicio de estos segundos 45 minutos. @LaCasacaTV, te insisto, nos puedes seguir en Instagram. Ya ultimando detalles en este entretiempo. Un primer tiempo cambiante. El pistolero liquida, dice LD. Ya todo listo, todo listo, todo preparado parece estar para que en cualquier momento arranquen los segundos 45 minutos. Así que te invito a vos que nos estás acompañando a que nos dejes tu like. Para ustedes, ¿quién es el favorito de ganar en los penales? Inter, sin dudas. Inter Miami tiene buenos ejecutantes. Messi es uno de ellos. Así que veremos. Saludo grande para Ángel Martínez, que está ferneteando un poco. Abrazo enorme. ¿Qué más nos dicen? Abrazo grande también para Carlos Puma, Miguel Camargo, vamos Messi. Mucha gente esperando por el arranque del segundo tiempo y bancando también al Inter, que creo que no merece estar empatando el partido, ¿no?
Ya preguntan si terminó el partido. No, entretiempo 1-1, esperando por los segundos 45 minutos. En principio todavía no ha comenzado la segunda parte, gente. Así que estamos a la espera, a la guardo de lo que van a ser los segundos 45 minutos que vamos a vivir, por supuesto, como siempre, aquí en vivo a través de la pantalla de nuestro canal de YouTube de la Casaca Fútbol, con los relatos de quien les habla, Alfredo Bacaro 23, con el comentario de Nahuel.Llamosa. Empató defensa, nos ponen en el chat. Bueno, tremendo, tremendo, empató defensa. Entonces, a través de la pantalla de YouTube de la Casaca Fútbol está 1-1. Si esto es así, si empató defensa, van 1-1. Defensa y River Plate. Yo veo que en mi pantalla dice 0-0. En mi pantalla dice 0-0, no entiendo nada, gente. 86, Llamosa me había vendido un gol que no fue. Y acá en el chat me vendieron otro que tampoco fue. 0-0 dice Fernando ahora. Ok. Como puso empató, pensé que había convertido. Pero no, ni River convirtió, ni Defensa convirtió. 1-1 sí fue el partido entre Barracas y Estudiantes. 0-0 están ahora Defensa, que juega uno menos, y River Plate, que está en la víspera de lo que va a ser su partido de vuelta de la Copa Libertadores, de semifinales, con Atlético Mineiro. Veremos si puede darlo vuelta o no, lo tiene bastante complicado. Pero en principio todo listo ya para lo que serán los segundos 45. Veremos si hay cambios. Evidentemente se impone el ingreso de Rojas, pero no sé si está para jugar este partido físicamente. Recordemos que puede haber 3 partidos. Eso creo que también aumenta un poco la especulación o el cuidado. No creo que en este momento para Inter la fundamental sería evitar a como dé lugar el tercer partido, ¿no? En todas las rondas posibles, evitar por todos los medios el tercer partido para de esa manera poder llegar descansado a cada ronda y sacar una ventaja a aquellos equipos que sí jueguen tercer partido, que creo que ahí estará la diferencia. Veremos qué tipo de planteamiento tendremos en el segundo tiempo, pero Inter perdonó demasiado, desperdició muchas chances en la primera mitad. Y la verdad que eso es lo que marcaba un poco en el comentario, Alfred, que más allá de la buena actuación de Usam, creo que por un momento Inter dijo, bueno, estamos llegando, en algún momento vamos a convertir el segundo. Se relajó, se fue replegando atrás, dejó de tener la posición de pelota y cuando llegó el empate se acordó de atacar nuevamente. Por eso creo que Martino habrá ajustado algunos detalles en este entretiempo, sobre todo en la definición, ¿no? Hubo jugadas que tanto Jordi por izquierda como Weigand por la banda derecha la finalizaron con el fin de completar la jugada. Bueno, quizás esa jugada en vez de completarla hay que tomar una pausa más y pensar cómo llegar al segundo, porque quedan 45 minutos y más allá de que el Inter tenga buenos ejecutantes, para los penales a nadie le gusta. Los penales, Guzan creo que puede llegar a ser un buen arquero también en caso de llegar a la tanda. De hecho, viene a atajarle 2 al equipo de Montreal. Me parece que Inter buscará en estos segundos 45 minutos tomar la ventaja para, en casa, quedarse con el primer partido de esta ronda de playoff. Equipos en cancha, sin variantes. Vamos a ver Atlanta United. Lo vivís en la pantalla de la casaca. Suscríbete a nuestro canal, dejanos tu me gusta. Arranca el segundo tiempo. Arranca nomás la segunda parte aquí en vivo a través de nuestro canal de YouTube. El agradecimiento, por supuesto, para todos los que se unen, se suman, nos acompañan, nos escriben. Arrancó nomás la segunda parte. Bueno, llamativo que no haga cambios Atlanta United, teniendo en cuenta que ya agotó 2 ventanas de cambio, Nahue querido, durante el primer tiempo. Tal vez si hubiese querido cambiar algo, era el momento ideal para poder hacerlo este entretiempo y no agotar así su última ventana de cambio disponible. Atentos, ahora se detiene el juego, Suárez dolorido. Y primera jugada, un pelotazo y a ver Suárez que se toma la oreja, ¿sí? Toma la parte derecha del rostro, el toca atrás. A ver, atención, porque claro, yo me quedé con el pelotazo de Guzan, pero lo que marca, sí, la repetición es una obstrucción del defensor de Atlanta United contra Suárez. El zaguero le dice, no te hice nada, no pasó nada, y creo que el árbitro va a tomar la misma decisión. Pelota Atlanta, sigue el juego ya con Suárez levantado. Y offside en la ofensiva. En la primera pelota del partido que propone en ofensiva del segundo tiempo el conjunto de Atlanta United.
Le cobran fuera de lugar, fuera de juego, posición de adelanto. Tiro libre indirecto que va haciendo rápidamente el conjunto de Inter Miami. Recuerden, amigos, todos los partidos de Inter están en este canal de YouTube, así que atentos a todos los que quieran estar prendidos del otro lado con nosotros en cada una de nuestras transmisiones. Balón que viene dejando en corto Lobsanitze. Ataca ahora con balón dominado el conjunto visitante, sin embargo recupera tras una serie de rebotes. Esa pelota Yannick Wright de buen primer tiempo, hay que decirlo también, lo comenté durante el arranque de la primera parte. Saludo grande también para Mariela, para Fernando, para todos los que nos están acompañando aquí en vivo a través de la pantalla de nuestro canal de YouTube. Cambio, sí señor, claro, ya me parecía raro que no hubiese aprovechado. Adentro Muyumba, afuera Fortune. Sí, ese es uno de los 2 cambios que realizó Atlanta United. Adentro con la 8, Muyumba en Quita, se retiró con la 35 a Gianni Fortune. Y otro cambio, se retiró con la 59 Miranchuk. Ya ingresó con la 16 el portugués Jan de Silva. A ver, pará. Entonces, 16, Jan de Silva. Ese lo anotamos. Y también. Fuera 59. Y se fue, dijimos, que este cambio encima lo dije yo. Se fue Fortune el 35. Y entró, ¿quién había entrado? Ahora ya me perdí. El 8. El 8, exactamente. Musumba, ¿qué haría sin Llamosa? Musumba con la 8. Entró entonces a la cancha, amigo de la casaca Futbol. Y ya con esto son 4 cambios los que metió. ¿En cuánto? En 45 minutos. Atención, apertura por izquierda. Está el segundo de Atlanta. No pudo Muyumba. Había offside de todos modos en el costado izquierdo. Amador es recontra picante, te digo. ¿Cómo está el lover? ¿Cómo está el lover del costado izquierdo de la ofensiva? El Amador de la izquierda de la defensa. Tremendo, gente. Tremendo cómo está de picante. Puso una asistencia bárbara y en esta estuvo a punto de dar otra. Y la verdad que está bien Pedro Amador. Lo dejan venir. No sería mal ingreso de Gressel. Creo que lo estaría necesitando allí Martino. Primero para dar una mano en el mano a mano, ¿sí? Contra Pedro Amador, que es un defensor que va claramente al ataque. Y después para darle profundidad, ¿sí? a la delantera de Inter Miami. Me sorprendió de entrada suplencia. Bueno, ahora creo que empieza a hacer un poco de falta. Un jugador que más allá de su irregularidad, creo que es un motorcito en la mitad de la cancha. Atención, quedó mal posicionado Atlanta United, balón de Suárez, abierto a la derecha, pelota de Redondo, intentaba devolver, era buena la idea, fue mala la ejecución. Le dieron el pase demasiado largo a Lucho. Acá nos preguntan si habrá más 2.5. Para mí sí, amigo. Para mí un golcito más habrá. Uno más tendremos, Déjame tu pulgar hacia arriba, déjame tu me gusta. Recordá que si te suscribís aparece acá arriba tu nombre, por acá en la pantalla, así que gracias a todos. Tenemos ya 5 minutos del segundo tiempo. Mañana Fórmula 1 con la previa de la práctica número 3 y la clasificación. El domingo la carrera. Mañana también Clásico de España. Estaremos con el partido entre Real Madrid y el Barça. Mañana tendremos el Rayo contra la Vez para todos los fanáticos de James Rodríguez. Muchos partidos de fútbol y también habrá muchos eventos porque tendremos Fórmula 1 en la pantalla de nuestro canal de YouTube de la Casaca. Tocando hacia la izquierda Jordi Alba, jugando en cortito, acomodando con Bright y hacia atrás para Busquets. Sergio que engancha y toca hacia adelante. Redondo que abrió de primera. Juega Inter Miami buscando ahora aumentar la cuenta y volver a ponerse al frente. Recordemos que comenzó ganando, gol de Luis Suárez. Empató para la visita Lobsanitze. No le puse la pelotita al número 9. Ahí le pongo. Va por izquierda el balón. Tocando para el futbolista Jordi Alba. Intentaba el centro. Un rebote es lateral. Saque de manos para el conjunto de Inter Miami. Atravesando por ahora los primeros 5 minutos de este segundo tiempo. Mañana tengo entendido que se juega el segundo partido de los playoffs de la MLS. Yo tengo entendido que no. Que el domingo se juegan los segundos partidos del playoff. Pero cada uno sabrá. La pelota viene para Leo, piden mano. No había mano de Messi, dice el árbitro. Tocando en corto con Busquets. Busquets para Messi. Messi que busca, quiere enganchar para su zurda. Lo frenan. Atención, va Messi contra todos. Falta de Muyumba. Cayó en la trampa inocentemente, esa es la palabra. Cayó en la trampa inocentemente Muyumba, que se lamenta porque le acaba de regalar un tiro libre inmejorable a Leo Messi. Bueno, la buscó, la fabricó y como está haciendo en sus últimos partidos, toma la pelota y va a ejecutar él. Veremos si va directo al arco. Yo entiendo que sí. La distancia es un poco larga, pero
todo puede pasar. Se viene el tiro libre, le va a pegar Lionel Messi. Le prenden los celulares en el Chase Stadium. Mientras tanto, Brad Guzan que arma su barrera. No sabe si 4, si 5, si 6. Le va a pegar Messi. Y atención que esta puede ser una buena pelota para Inter Miami. 5 en la barrera y 1 abajo. En modo cocodrilo. Veremos qué hace Leonel. Al palo del arquero. O al otro palo. Lo cierto es que va a ir directamente al arco, Bacaro. Ya sabe lo que es convertirle a este arquero de tiro libre. Va Messi. Afuera, al lado del palo. Ay, 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 ay. Lo tuvo Leo. Yo creo que lo vemos de nuevo y entra. Saque de arco para Atlanta United. Tremendo el remate. Pasó la barrera. Se fue cerrando. Pega en el cartel de atrás y después toca la red. La verdad que en un abrir y cerrar de ojos uno pensó que quizás había entrado y era un golazo, pero estuvo a nada, a centímetros de convertirle a Messi. Buen remate del argentino, se fue apenas desviado. La primera llegada, de todas maneras, de Inter Miami en este segundo tiempo. La encuentra en el círculo central esa pelota. Ahora el futbolista Héctor David Martínez tocó hacia adelante, jugó para Jordi Alba que toca hacia el centro, balón hacia atrás. Yannick Bay, jugado de primera, descargó ahora con Busquets. Sergio para Messi, aquí la tiene Leo de frente al campo, toca hacia adelante, balón que viene por la zurda. Atención con Yannick Bay que controló casi que al aire, quiso buscar la pelota y cuando se dio cuenta la había controlado al aire. Buscó ahora hacia la diestra, tocando el balón Héctor David Martínez, jugando para Redondo y para Bright nuevamente. Se hace cargo de la ofensiva el equipo de Inter Miami en busca del segundo. Toca la pelota Sergio Busquets, abrió con Redondo. Aquí Federico tocó hacia la derecha, buscando el envío en largo. Viene ahora Inter Miami, prefiere jugar en cortito. Cubre bien los espacios Atlanta en 8 minutos del segundo tiempo. Terminó River 0-0, me cuentan en el chat. Bien, me sirve la data, gracias hermano. Gracias Fernando por estar prendido con nosotros. Tocando por la izquierda, viene para Jordi Alba. Jordi que juega a la pared, no prospera el segundo toque por intermedio de Gómez. Lateral para Inter Miami tras un desvío. Se la saqué de mano, señoras y señores, al conjunto de Inter que busca el triunfo con el empate y penales, gente. Con el empate, yo no sé, creo que hay gente que todavía no termina de entender esto de que con el empate hay penales. También es cierto que mucha gente tal vez mira la transmi de a ratos, por momentos, pero con este resultado hay penales. Levanta Messi el envío que termina rebotando en una marca. Se eleva el balón, le cae a Bright, juega de cabeza abierto a la izquierda, tocó en 3/4, va para Jordi, Jordi para Bright, Bright para Messi. Messi hacia atrás, bien ubicado, se lo ve a Sergio. Abrió por izquierda Héctor David Martínez y el centro. ¡Ay, no pudo Lucho por nada! Era offside. Estaba inhabilitado Suárez, pero por nada. Por nada lo tuvo Lucho, lo tuvo Luis Suárez. No valía según el árbitro. Y sí, evidentemente estaba fuera de juego, pero fue bueno este balón de Héctor David Martínez, que está jugando de central, pero que pasa al ataque como si fuese un lateral izquierdo más, gente. Es saque de arco para el conjunto forastero. Jugada de Inter Miami. Luis Suárez, a ver, que entró entre los dos centrales, se tiró Lucho, pero buen arbitraje hasta el momento, claro offside, le habían cobrado al pistolero. Buen partido de Héctor David Martínez, buen partido del número 14, toma la posta, toma las riendas de la saga y va hacia adelante. Por ahora Inter Miami buscando el segundo gol, no con el peligro habitual, se refugia Atlanta. Así lo comenta Nahuel Llamosa. Atención, Muyumba en la individual. Cae Muyumba, no hay falta. Ya venía trastabillando de antes, intentó vender la falta. El abrazo grande para Kelvin Ramírez. Abrazo grande, hermano. Saludos para Rocco desde Varela. Atención, se viene ahora Miami buscando a Messi. Filtró. Buena para Gómez. El arquero Guzan enorme. Ah, no, lo que sacó Guzan no se puede creer, no se puede entender. Sale jugando del fondo ahora el conjunto de Atlanta United, pero si hay una figura del partido es el pelado Guzan. Lo que ha atajado el hombre de las 4 décadas, Nahuel. A Messi, a Suárez y ahora a Gómez. Falta de Diego Gómez que va a ser amonestado. Durísima entrada, te digo que 1 centímetro antes y era roja para el paraguayo, que se perdió un gol increíble. Más que se lo perdió, se lo atajó bárbaro Guzan. Enorme el arquero. La jugada de Messi fue magnífica. Se sacó 2 tipos de encima. Lo ve a Gómez. La habilitación es buena. No definió mal Gómez. No definió para nada mal. Hizo picarla por encima de Guzan, que tiene una noche magnífica. Claramente es la figura del partido. Claramente Guzan es quien resiste este resultado parcial. El hombre de las 4 décadas mantiene de pie a la visita. Le gustó ese calificativo. Y vamos a ver cómo llegamos nosotros. Mirá cómo está Guzan, con 40 años. Vamos a ver cómo llegamos nosotros a los 40 años. El verdadero quien pudiera,
atajando de titular en su equipo, siendo importante, capitán, referente y sacándole mano a mano a Messi, mano a mano a Suárez, mano a mano a Gómez. ¿Qué más querés? ¿Qué más te puede dar la vida, Gusan? La pelota viene ahora buscando la carrera de Gómez, no va a llegar. Buen cruce defensivo de parte de Derrick Williams. La revientan del fondo, le cae ahora a Redondo, se asocia con Sergio Busquets, que es quien tiene el balón, domina sobre el círculo central. Rojas que entre, pide Mailín. Me parece que no está bien desde lo físico, amiga. Fíjate que no fue convocado con Paraguay, me parece tampoco. No está, me parece que no está. Si hay que poner a alguien, yo no pondría a Rojas, porque recordemos que hay partido de vuelta, que puede haber tercer partido. Arriesgarlo hoy y perderlo podría ser bastante comprometedor. Más que queda bastante tiempo en el partido, gente, Ataca ahora Lucho, intentó tirar un caño atrevido Suárez. Por aquí no pasarás, le dice Derrick Williams, y la manda un costado lateral para Miami. ¿Será que Inter Miami gana? Pregunta Douglas en un portuñol interesante. Yo creo que sí, amigo. Yo creo que sí. Pero veremos. Lobsanitze ganó muy bien, punteó, no pudo después contra la defensa, salió justito, atento a cortar el envío el equipo de Inter. Y atención, ahora la mandan al área y no se hablaron entre Williams y el arquero Gusan. Le rechazó William la pelota a Gusan cuando ya estaba por controlarla. Faltó communication ahí. La salida viene siendo por parte del conjunto de Atlanta con un balón largo. Le cae a Weigan. Atención, recupera para Miami. Va para Messi. Messi engancha, filtró Leo. Jugó una pared ahora con Bright. Bright para Messi. Messi para Lucho. Lucho de primera para Leo. Era buena la idea, no prospera. La sacan del fondo. Le cae a Bright. Jugó hacia atrás. Pelota que viene para Héctor David Martínez. Ya me voy con más saludos. Ya me voy con más mensajes. ¿Por qué canal están pasando el juego? Apple TV. Amigo, amiga, que nos preguntan. Creo que también hay transmisión en TikTok. No lo tengo chequeado, no lo pude chequear. La verdad, en el atletismo se me pasó. Pero me confirman que en TikTok están pasando el partido también a través de la cuenta de Apple TV, supongo. Balón que viene de derecha a izquierda ahora, tocando la ubicación de Jordi Alba. Levanta el centro Jordi. Golpe de cabeza en la defensa de parte de Noah Cobb. Sacando el balón directamente un costado. Lateral para Miami, Nahue. Le falta explosión a Miami. Le falta Cremacci, le falta Robert Taylor, le falta quizás sumar a Campana, pero le falta algo más. Es muy evidente lo que hace con Alba y con Weigan por las bandas. Le falta un poco más de Messi en acción también, allí por la media luna. Le falta libertad a Leo para recibir la pelota. Creo que tienen que hacer variantes Miami si lo quiere ganar. Así te lo comenta Nahuel Llamos aquí en vivo a través de la pantalla de nuestro canal de YouTube. Balón hacia adelante. Descargaron hacia atrás para Jordi Alba. Tocó en corto. Juega ahora para Yannick Bright. Tocando el balón para Sergio Busquets. Messi. La pinchó Messi de primera. Va para Jordi. Jordi la bajó hacia atrás. Suárez. No, Abraham al córner. Abraham la vio por ahí. La sacó al córner. Esquina para Inter, que está merodeando el segundo. Merodea el segundo. Buena pared. Otra vez. Alba Messi. Es la solución a tantos dilemas en Inter Miami. Una tremenda asistencia de Leo de primera para Alba, que hizo todo bien, mandó el centro atrás. No había nadie ahí en el área chica. Suárez estaba alejado de la jugada, no acompañó ningún volante. Tiro de esquina para Miami en 15. Y hay olor, hay olor. Busca Miami, van a levantar el centro al área, no. La jugaron cortita, pelota de Busquets. La dejó para Jordi. Engancha a Messi, va para Alba. Alba le pega. ¡Alba! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Golazo de Inter Miami! Una bomba teledirigida al ángulo superior zurdo de Brad Gusan, que volaba inútilmente. Señoras y señores, con una bomba tremenda de Jordi Alba, una asistencia de Leo. Ahora Inter vuelve a pasar al frente. Con este resultado evitaría los penales. Inter Miami 2, Atlanta United 1. Jordi Alba el nombre del gol. Previo al tiro de esquina decíamos, Bacaro, que la química Alba-Messi era la solución a todos los dilemas en ataque. Y nuevamente se ejecutó el tiro de esquina Messi-Alba y al revés. Fue la cosa de Leo para Jordi. Jordi, claro, no dudó. No tengo a quién dársela. Si me la dio Messi, ¿a quién se la doy? Yo le pego al arco. Sacó la bomba y explota el Chase Stadium. Gran remate de Jordi Alba. Inatajable para Brad Gusan.
rompió la pared de Brad, se rompió la pared del arquero con un remate de otro partido. Un gol de otro partido lo convierte Jordi Alba, que era indispensable en el ataque, como siempre. Una garantía, el número 18, lo gana Miami en 16. Miami 2, Atlanta United 1. Y recupera la pelota Miami, atención, corta bien Gómez, adelantó para Suárez, Suárez para Gómez, juntó varias marcas, abrió a la izquierda, aquí se viene Diego, pisa el área, engancha, toca al medio, no la vio nunca Suárez la pelota, no fue bueno el pase tampoco, recupera a medias, ahora corta bien Héctor David Martínez, está picantísimo Héctor, está picantísimo Héctor David Martínez, te digo que está para que lo llame de vuelta el muñeco. Mano a mano por Gatón y te digo, se vuelve loco el hincha de River. Está jugando un buen nivel fuera de broma, amigos. Un futbolista que para mí condiciones tuvo siempre, pero las lesiones no lo han acompañado a lo largo de su carrera. Y también tenía pretensiones bastante importantes de ser titular en un equipo como River. Podría hablar horas de eso. La intenta jugar Redondo. Uy, se equivoca. Offside. ¿No van a cobrar offside por un offside de 1,5 metros? Bueno, lateral para el conjunto de Atlanta United, Nahue. Habrá lateral para Atlanta, para mí también era posición adelantada del jugador de Atlanta. Bueno, veremos si ahora sí se vienen las variantes o no. Por ahora Martino espera para hacer las modificaciones. Ya lo veíamos replegado, Atlanta vuelve a hacer el monólogo del primer tiempo, ¿no? Luego del gol de Miami, sale el equipo visitante en búsqueda de la igualdad. Veremos si le alcanzan estos 30 minutos que le quedan aproximadamente al partido o si Miami puede ampliar la ventaja. Lo gana bien 2-1. Che, veo que hay mucha gente que nos está siguiendo do Brasil. Mirá lo que nos dice acá Walter. Abrazo grande, amigo. Dice abrazos do Brasil para hermanos argentinos. Abrazo enorme, amigo. Volvió Neymar, El próximo fin de semana, el próximo viernes tenemos Al Hilal versus Al Nasser. No puede jugar Neymar porque no está inscripto en la lista del conjunto hilalí. Así que veremos, pero hubiese sido un lindo Neymar versus Ronaldo. Lamentablemente Neymar no puede jugar por la Liga, sí puede jugar por la Champions. Así que vamos a ver si metemos algún partido de Champions de Asia con el Al Hilal de Ney, que volvió al fútbol, amigos. Creo que es el jugador que mejor me cae no argentino del mundo actual. Balón que viene por derecha, atención, descarga ahora bien hacia adelante en la salida Sergio que está como un central más, Pelota que viene para Leo para Gómez para Jordi que engancha y le pega, no, va a jugar una pared interesante con Gómez, no devuelve bien el paraguayo, bajó un poco el nivel de Gómez del primero al segundo tiempo, ahora la gana bien, ahora hacia atrás el futbolista Redondo jugó para Jordi apurado, la descargó de primera, el pase no bueno, muy fuerte, recupera en la salida, ahora el conjunto de Atlanta United la levanta en el largo, balón que devuelve de cabeza. Ahora en el fondo Héctor David Martínez. Le cae a Yannick Bright. Y se va a venir un cambio. Se va a venir un cambio en el conjunto de Inter. Justo siempre pego la planilla en el monitor y no alcanzo a ver. Cremachi. Pego la hojita donde copio la formación y la pego en el propio monitor donde miro el partido. Y siempre me tapa el que va a entrar en el banco de suplentes. Es Cremachi el 30 el que se va a venir. Veremos si sale un atacante, si sale un volante, si sale un defensa. ¿Qué estará tramando el Tata Martino que hoy volvió a su amado 4-3-3, Nahue? Atención, ya vuelvo contigo. Linda de Redondo para Jordi pisa el área, el centro atrás. El envío no es bueno. Recupera bien Cobb. Y la salida será para el conjunto de Atlanta. Le dura la pelota a Atlanta. Lo que a Namuel Llamosa y a mí nos dura una cerveza en verano. Increíble, La pierde con mucha facilidad el conjunto de Atlanta United. Recupera el balón el Inter en 65. Y todo pasa por los pies de Alba, de Messi, controla los tiempos, controla la pelota, controla el partido el Inter. Y remata Messi por arriba, es córner. Córner, no da tregua ni a un comentario corto el Inter Miami, porque cada vez que tiene la pelota en una situación de peligro. Hay córner para el conjunto de Fort Lauderdale. Bueno, llegó otra vez Inter, la pared de Messi con Suárez, el remate de Leo. Un desvío en el camino y el tiro de esquina. Inter Miami ya merece el tercero. A esta altura ya merece el tercero. Creo que es la intención de Inter. Sabe que no puede pasar por la misma página que pasó los primeros 45 minutos, donde se relajó, se quedó y Atlanta logró la igualdad. Me parece que es la hora de activar, ¿sí? de ampliar la ventaja y de empezar de a poquito a liquidar y cerrar este primer partido. Saludo de gremio, dice Hermaos. Aguante, amigo, aguante el gremio.
que tiene a Soteldo, que tiene a Pavón. Ataca ahora el conjunto de Inter, levanta en el centro a la área, devolución defensiva. Le queda ahora nuevamente al Miami. El centro de Lucho Suárez. Bueno, Suárez tirado del centro. Devuelve ahora del fondo la defensa con Derrick Williams. Completa con un envío directamente al córner. El defensa, en este caso Amador, que se lamenta porque le regala el tiro de esquina a Inter Miami. Me encanta que hay un montón de gente de Brasil escuchando, aunque no entiendan el castellano, van adivinando un poco. Los apellidos son los mismos. Abrazo grande. Tendría que aprender portugués, ¿eh? Está en la lista de pendientes. Un poquitiño. Hay cornerciño para el Interciño de Miamiciño. A ver qué va a hacer Messiño. Levantará el centro Leo. Una MLS que tiene un montón de brasileños, gente, ¿eh? Entre ellos Gabriel Peck, nominado a mejor rookie de la temporada. Levanta el centro Leo, envío cerrado. Buscó el olímpico. Lo avisó Nahuel en la previa. Buscó el olímpico Leonel Andrés. Es córner, no, arco. Se queda de arco para el conjunto de Atlanta United. Abrazo grande para el amigo Bilal Brox desde Marruecos. Me encanta. Saludo de Brasil. Sao Paulo, tricampeón del mundo, dice Leandro Paulino. Abrazo grande a nuestro amigo. Mucha gente de Brasil siguiendo y también bancando a su equipo en el chat. Ya vi uno de Gremio, ahora otro que es del Sao Paulo. Después nos preguntaban por Inter y por River y el Mineiro. No creo, amigos, que se lo remonte River al Mineiro. Cambio en Miami. Variante Miami, entonces la primera modificación que se produce en el equipo de Gerardo Martino. A la cancha con la 30 Benjamín Cremacci. Afuera con la 55 Federico Redondo. Saludo grande a toda la gente de Brasil. Pueden hacer su donación de unos reais. A la transmisión casaquera. Si quieres hacer tu donación de unos reais, puedes hacerlo a través del superchat, amigo brasileño de San Pablo, de Gremio, de Mineiro, de Botafogo, del equipo que sea. Saludos gigantes a todo el pueblo brasileño. Acá está el amigo Irmãos, Danilo Martins, Palmeiras, Corinthians. Corinthians que la tiene también complicada con Racing. Cruzeiro que la tiene complicada con Lanús. Y bueno, los equipos brasileños igual siempre llegan hasta el final, ¿no? ¿Cuál es tu final de Libertadores y cuál es tu final de Sudamericana? ¿Ves un Lanús Racing en la Sudamericana? ¿Un Lanús Racing definiendo en Asunción? Ayer viajo a ese partido, ya mismo. Le estoy mandando un mensaje a Alejandro Ramírez, al jefe de prensa de Conmebol, para que nos considere. A todo esto, Botafogo campeón de Libertadores, dice Olmedo. Bueno, me gusta que la gente vaya dejando sus opiniones, que Nahuel Llamosa piense. Y a los 70 minutos van 69, le pregunto su campeón de Libertadores y su campeón de Sudamericana y sus finalistas. Abriendo por izquierda viene ahora el conjunto de Inter, tocando Héctor David Martínez, un rebote defensivo, la deja correr Jordi Alba, lateral para Miami, Nahue. River Botafogo, la final de la Libertadores, y Lanús, la de la Sudamericana. Si llega a remontar, River lo saca por penales al Mineiro. Si llega a remontar River, le ponemos al canal de la Casaca Fútbol Nahuel Llamosa de nombre, una semana. No sé si... Creo que la última vez que metió River 3 goles a un equipo brasileño no habíamos nacido. Tendría que ponerlo a pensar. Y sí, ¿hace cuánto? Si encima la vez que remontó contra Palmeiras había sido distinto. Y ni siquiera remontó. Le anularon el gol a Montiel. Ataca ahora Inter, va por el tercero. Jordi, el centro. Y el arquero Gusan enorme. Nos pusimos a charlar con Llamosa y sigue el partido, gente. Nos quedan 20. Tremendo cierre de partido que vamos a tener aquí en vivo atrás de la pantalla de la casaca. Nos quedan 20 minutos. Corre por derecha, Sliss a toda velocidad. Atención. Ataca Atlante y va por el segundo. Quiere empatar. Lobsanit se pisa el área. Puede rematar al arco. A las manos del arquero Drake Callender. Se la queda el 1. Salida para el conjunto de el equipo de Atlanta United. Lean esto, dice Daniel RCH. Saludo grande. Abrazo enorme a todos los que se siguen sumando. Atención, ataca por izquierda Gómez y el centro al córner. La termina sacando en defensa. Será, me parece que se pierde un buen costado. Lateral. Se queda de manos para el conjunto de Inter Miami, que busca el tercero. Y busca el tercero. Inter lo quiere liquidar. Quiere cerrar la ventana, la persiana cuanto antes. También por eso el ingreso de Cremacci por Redondo, ¿no? Se queda con la doble contención de Sergio Busquets y Yannick Bright. Cremacci suelto por una banda, Gómez por la otra.
Ya Messi y Suárez más juntitos dentro del área, buscando seguramente el remate desde el área. Lo veo cansado a Leo, siempre en los últimos 20, más cansado, jugando en la media luna, buscando disparar. Chicos, recuerden que este año es el Mundial de Clubes, dice Maylin. Sí, recordad que todavía no está confirmado que se vaya a jugar, Maylin, ojo con eso. Yo, si hoy tengo que apostar, digo que no se juega el Mundial de Clubes, siendo completamente honesto. Si hoy tengo que apostar, veremos si tengo razón o no, veremos. No desconfiemos del poder de Estados Unidos, no desconfiemos de él. Pero tampoco subestimemos el poder de la UEFA, muchachos, muchachas. Ya lo explicamos en la previa. Linda pelota de Jordi para Suárez, Suárez para Gómez, atrás, Messi. Ah, no, lo que sacó Guzan, no sé cómo hizo, pero es córner. Córner para el conjunto de Inter Miami, una tapada, pero tremenda, de las mejores de su carrera para Brad Guzan. Messi en el área chica y con el pie izquierdo termina evitando el gol. Tremendo lo del arquero Guzan, lo tuvo Messi. Bueno, la jugada desde Gómez nuevamente por la izquierda, el centro atrás Messi que llegó para el tercero. Enojado Leo, caliente porque pensó que era gol, pero la rodilla de Guzan, para mí una de las figuras del partido, sí, tapó lo que era el tercero de Inter, que ejecuta el tiro de esquina y va por el tercero. Bueno, finalmente el pase de Messi. Comentario, habrá salida de arco para Atlanta. Brad Guzan otra vez, respondiendo, achicando y dejando con vida al equipo de Atlanta. Sigue la diferencia de un gol en el marcador. Me causa gracia el chat. Abrazo grande para Dani, que dice que pensó que no lo leíamos y que ahora somos sus ídolos. Abrazo grande para Misael, que dice, ¿qué pasó, Misa? ¿Qué pasó, amigo? A todo esto, ¿cuánto? 73 canta el crono. Partido 2 para Inter, 1 para Atlanta. Con este resultado, Atlanta United tendrá que ganar o ganar en el partido de vuelta. Recordemos que un empate nos lleva a penales igual en la vuelta. Este es un detalle importante. Balón que viene buscando a Cremachi, no podía llegar dentro del área y después presiona a Bright con falta. Sí, tiro libre en la salida, será para el conjunto visitante. Abrazo grande desde Nicaragua, dice acá el amigo Rolf. Saludo enorme también para Gustavo. Mucha gente que está prendida desde... ¿dónde más? De Piedras Negras. Dice Fren, hincha del Inter de Porto Alegre, campeón del mundo FIFA. Dice acá Moasir, se sigue sumando la gente, se sigue sumando la gente. Claro, Inter fue campeón del mundo en el área de Alessandro, ¿no? No me acuerdo ahora, en esa etapa. El Leandro Damiao. Claro. Me acuerdo de Leandro Damiao, del Cholo Guiñazú, me parece. Ahora te lo busco. Pero mientras tanto, una variante. Ya Frey con la 17 a la cancha, se retira con la 6. Tomás Avilés, el Inter Miami. Bueno, habrá que ver cómo queda parado Inter con esto, porque sacaste a un central para poner un lateral derecho. Está bien que Frey ya ha jugado de central muchas veces, pero no deja de ser llamativo el cambio. ¿Será que tenía alguna molestia el Toto? Es extraño sacar un defensor por otro defensor cuando el partido lo estás ganando 2-1 y quedan 15 minutos. Llamativo el cambio. Sí. Creo que pasa más por un tema físico, Alfred, que por algo posicional o por algo táctico. No entiendo realmente el cambio. Estimo que sea algo físico. Yo te iba a decir que para mí era hora de sacar a Diego Gómez, más allá de que está jugando un buen partido. Creo que está cansado. Y poner a Gressel, ¿no? Cuestión de hacer un carril derecho y de empezar a cerrar un poquito el partido. Ahora apuesta a esto Miami. Con el equipo un poco cansado, va de contraataque. ¿Sí? Va de contraataque. Me parecía falta contra Messi, pero deja seguir el árbitro porque tiene la pelota el Inter. Sí, pensé que le iba a cobrar. Le ganó la final al Barça de Diño. No me acordaba de eso, Olme. Yo tengo una memoria pésima. Buscando esa pelota por derecha, aparece el Inter. Dejándole el balón corto ahora. Weigan tocó la descarga para Cremachi, llegó hasta el fondo. Hacia atrás nuevamente, balón para Leo. Messi que busca su gol, que todavía no convirtió ninguno en la instancia de playoff de una Major League Soccer. Martínez, el remate al arco. Te dije que Martínez tenía ganas de hacer un gol, la tapó bien el arquero. Enorme Guzan que sigue atajando. Lo están tirando con de todo al capitán del equipo de Atlanta United. Lateral para Miami. He mentido, Caro. Ese Inter no tenía ni a Iñazú ni a Leandro Damiao.
Tenía, por ejemplo, a Usted Pedro también, Yarley, Alejandre Pato, usted no es memorioso, Fernandao. me parece, ¿no? Yo tampoco. Mirá vos, mirá el equipo que tenía el Barça, Deco, Thiago Motta, Iniesta, Johnson, Ronaldinho, Ludovic Zulí. Mirá vos, qué partido que... No lo tengo en la mente, no lo recuerdo. 2006 fue. A ver qué más nos dicen. Mándale saludos a la Ardilla, a Emma y a Camila. Abrazo grande para los tres que están ahí. Meta chimenea, seguramente. A ver, balón por izquierda. No sé qué estarán haciendo, pero quería decirlo. Muyumba abrió por derecha. Dejó bien para Sliss. Sliss y el centro. Rechazo defensivo. Le queda la pelota nuevamente al conjunto de Atlanta. Balón para Lozanidze. A ver qué inventa. Va cortando hacia adentro. Busca el espacio. Toque en corto. Muyumba engancha y remata al arco. Afuera por nada. Saque de arco para sacarnos de la modorra, para despertarnos en el partido. El remate muy cerquita del ángulo superior izquierdo del arquero Drake Callender. Era un golazo, te digo, Era un golazo. Le dio chumbimba el número 16, Jan de Silva. Y por poco no fue el segundo de Atlanta y el empate en el partido que nos lleva a los penales, gente. Un gol de Atlanta nos lleva a los penales. Lo tuvo Jan de Silva. Bueno, creo que también, más allá de la modorra del final del partido, la transmisión y demás, porque hace mucho no pasaba nada, también creo que despertó al Inter, que otra vez vuelve a reiterar patrones de la primera etapa. Se va quedando atrás, se va replegando y todavía quedan 13 minutos más la adición. El partido está 2-1 y un gol del Atlanta nos lleva a los penales. Bueno, creo que es hora que el Inter despierte, que salga del fondo. El gol de Jordi Alba le dio vida, le da el resultado a favor, pero todo puede pasar y Atlanta United ya está jugado en ataque, así que va a empezar a gestionar seguramente jugadas creativas de peligro y como recién Lucumba en remates de afuera. Ahora un tiro libre peligroso tiene la visita. Nos quedan de a poquito más de 10, gente. Poquito más de 10 minutos. Último cambio. Creo que metió un cambio, sí, último cambio en la visita. El 19 a la cancha, se fue el 13. Daniel Ríos, el mexicano a la cancha. Se retiró Dax McCarthy. El número 13, el último cambio, la última variante en la visita, Alfred. Y a Inter le quedan todavía 2 ventanas, 4 cambios. Tremendo, Exactamente. Ya metió los 5 cambios el equipo de Atlanta. Así que veremos. El centro no era preciso, rechaza del fondo Miami, le vuelve a quedar a Muyumba. Tocó hacia atrás, se hizo con Cobb. Es la primera vez que veo un mensaje de Piedras Negras, Coahuila. Era la tierra de mi esposo, dice Estela. Mire usted, ¿dónde queda eso? Abrazo grande. ¿Qué es México? ¿Dónde queda eso? Cuénteme. La salida por la izquierda. Domina ahora por el costado sur de la ofensiva el conjunto de Atlanta United. Saludos de Panamá. Estamos esperando el gol de Messi, dice Javier. Creo que Messi también lo está esperando. Messi también está esperando su gol. El arquero se lo negó un montón de veces, te digo. El futbolista Kusan, que sufrió durante la Copa América Centenario a Messi, pero en este partido por ahora lo está sacando adelante. Se suscribe alguien y aparece acá en pantalla el amigo Daniel RCH. Bienvenido, hermano, gracias por suscribirte. Balón que viene ahora por la zurda. Domina y recupera en la salida a medias Ian Frey, que entró a jugar de lateral derecho. Ya salió en esta de la cueva un ratito. La busca ahora esa pelota en largo Lopsanitze. Atención, la bajó muy bien, tiró el centro, remate al arco. Ay, 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 qué mal que le pegó un rechazo directamente. Y offside después de Lopsanitze, clarísimo. Offside. Pero un rechazo le salió al futbolista, fue Ríos, en su primera intervención. Le pegó pésimo a la pelota y terminó quedando en fuera de lugar. Lopsanitze, tiro libre indirecto para Miami. Y seguramente no tengamos lo que... A ver, ensayábamos en la previa, ¿no? El hat-trick de Messi hubiese sido el tercero consecutivo. Por ahora se le niega el gol a Leo, que venía dulce, venía de convertir 6 goles en 2 partidos con Argentina e Inter Miami. Tuvo sus chances, pero como decíamos, ¿no? El portero Usan le impidió que el argentino convierta. De todas maneras, faltan 10 minutos. Yo creo que Martino no lo va a sacar a Messi. No lo va a sacar a Messi. Se guarda algunas variantes. Le quedan 3 todavía y una ventana al Tata para realizarlas. Claro, porque entró Frey hace un ratito, es cierto, me había olvidado el ingreso de Ian.
pero le queda solamente una ventana, por eso no hace el cambio. Yo creo que lo va a guardar hasta el final, porque recordemos que un gol de Atlanta nos lleva a penales, y en los penales pierde Miami y ya es 1-0 en la serie para Atlanta. No hay margen para especular, para guardar, para nada. Si está ganando 5-1, bueno, sí, obvio, deja a todos en el banco, pero de lo contrario, no hay muchas buenas razones para poner a Messi en el banco, para darle descanso a Suárez. No es momento. El momento de descansar era otro, Nahuel. 81,5. Se juega aquí en Miami, en Fort Lauderdale. Gana Inter 2-1. Mínima diferencia. El empate nos lleva a los penales. Insisto con esto que me parece importantísimo. Saludo de Boulogne en zona norte, ¿no? Abrazo grande. Sí, ahí en zona norte. Partido de San Isidro. Buenos Aires, Argentina. Sí. Cuando es en Argentina me queda más fácil, y cuando es en Buenos Aires más todavía. La pelota, a saber de dónde nos están escribiendo. La pelota la deja de taco Ríos, era buena, buen recurso metió Ríos, me pareció falta de la gente de Miami sobre Lozanitze, que caía, que queda dolorido, era Sliss. Sin embargo el árbitro deja seguir. Saludo grande para todos los que se siguen sumando. Ahora voy con el chat, pero primero voy con Messi, que conduce, descarga Jordi a la izquierda, balón para Suárez, cerca de la zona del área, merodea Lucho, tradicionalmente corta la carrera hacia la derecha, buscando a Messi, atención, la pinchó para Jordi, en la línea, no lo puedo creer, en la línea salvan, lo tuvo Inter Miami, una jugada eterna, parecía que podía ser gol de Jordi Alba, era su doblete, No sé si metió una de doblete en Inter Miami, Jordi. Ahora no me quiero comprometer con la estadística. Pero tremendo, ¿eh? Tremendo lo tuvo Jordi Alba, era clarísima, Nahue. Clara esta, otra buena asistencia de Leo, que está jugando parado, ¿sí? A los Riquelme en sus últimos tiempos. Paradito, metiendo asistencias. Leo Messi, lo tuvo Jordi Alba, le faltó un poco de polenta, un poco de fuerza ese remate tras la salida de Usan, pero bueno, Inter Miami no se queda atrás, al menos se rescata eso en la actitud de los jugadores de Martino, saben que el empate lo lleva a los penales y por eso tímidamente van en busca de liquidar el partido. Uy, Calendar. Se equivocaba Calendar, zafó Inter, justito salvó la defensa. Ahora vuelvo con Nahue, le queda Muyumba, hace un rodeo para Muyumba, lo tiene cerquita Sliss. Dásela al 6. ¡Ay, qué lindo enganche que metió pie a pie! Entró al área, tocó la descarga de la derecha. No pudo Ríos. Después mete Sliss. Ya me meto de lleno con más mensajes. Ataca ahora el conjunto de Atlanta. La deja corta Abraham. Balón para Amador y el centro. Está el empate. Busquets al córner. Esquina para Atlanta que quiere el empate. Tremendo, tremendo. El final del partido. Saludos desde Tucumán para Liceo García. Saludos gigante acá para Vivi Chanampa, desde zona oeste, ¿de qué parte? Saludo grande a toda la gente de Ituzaingó, saludo grande a Martín Jesús David, bueno, a toda esa gente que se sigue prendiendo, comentame de qué parte del mundo me está sintonizando, tiro de esquina para la visita. El centro viene al área, golpe de puño del arquero Drake Calendar, la baja Jan de Silva, atención, engancha, lo cortan justo, un remate al arco, desvío, y atención que sale la pelota disparada, le queda Suárez habilitado, son dos contra el arquero, si la hacen rápido, son dos contra el arquero, Suárez para Leo, Gusan, enorme Gusan saliendo como un zaguero, la encuentra nuevamente Messi, jugó hacia atrás, 3/4 campo, balón para Cremachi, para Gómez al arco no, Gómez se engancha, toca hacia la izquierda, otra vez Gusan, anticipándose, estaban mano a mano, eran dos contra el arquero y Gusan salvó, centro para Lucho, por arriba, saque de arco para Atlanta que sigue vivo. Que me perdone la gente de Inter Miami, que me perdonen los jugadores, hoy que se quedan en el triunfo, pero Gusan la figura del partido. Si no hubiese sido por el arquero Brad Gusan, Inter hubiese goleado el día de hoy, una salida providencial en una contra perfecta, porque el pase de Suárez era muy bueno para Messi que venía en carrera, la salida rápida del arquero cortó lo que era el 3-1 y ahora le van a quedar algunos minutos más a Atlanta para empujar hasta el final, para intentar la heroica, la épica y llevar este partido a los penales. Vamos con los pulgares hacia arriba con la suscripción que es absolutamente gratis. Recuerden que pueden colaborar con nosotros a través del Mercado Pago, La Casaca.
nos siguen en nuestro alias y ahí lo van a encontrar, y si no, a través del PayPal que está fijado en comentarios, superchat, lo que quieran. Hay un montón de maneras para poder colaborar. Si no tenés ganas, si no te interesa, si no querés, si no podés, dando me gusta, comentando, suscribiéndote, compartiendo, nos das una mano gigante, siguiéndonos en redes, @lacasaca.tv, y no hace falta más que eso. Nos estás dando una mano gigante. Lobsanit se intenta la pared con Ríos, entró picante Ríos, pero se equivocó, recuperó desde el suelo, trabó, luchó y ganó. Después aguantó bárbaro Sergio, jugó que le iba a rechazar y terminó aguantando y dejando que corra el balón y se vaya afuera. Se quede arco para el conjunto del equipo de Inter Miami. El arquero de Atlanta siempre fue bueno en la selección de USA. Dice acá Estela, sí, de hecho recordemos que Messi le metió un golazo jugando para Argentina en aquella Copa del Mundo, en aquella Copa América, mejor dicho, del centenario, donde donde Estados Unidos se enfrentó contra la Argentina. Revienta del fondo ahora el Inter. Volvemos al juego. Golpe de cabeza defensivo en la salida por parte de Derrick Williams. Adelantando para Jan de Silva, deja de taco, balón ahora para Muyumba. Abre la cancha el 8. En busca del empate, merodea ahora el conjunto de Atlanta United la posibilidad de empatar el partido. Inter tuvo una cantidad de situaciones realmente innumerables. Ya perdí la cuenta de cuántas situaciones evitó Brad Guzan, que no pudo con el gran remate de Jordi Alba, un golazo. La única forma de hacerle un gol a este muchacho, una bomba de afuera que se clava al ángulo. Muy buen partido de Inter de Miami desde la cantidad de situaciones creadas, pero hoy era un partido para ganar. Por ahora Inter ganando y atención, recupera la pelota y se va por el tercero. Messi conduce siempre Leo, abre la cancha, va para Suárez, no, jugó la individual, va contra todo, siempre Messi, tardó un poco más, va dominando Leo, se vuelve a hacer un rodeo, hace todo el círculo, deja para Suárez, le entregó mal, la regaló, la pelota le quedó a Abraham, se lamenta Messi. Tuvo el tercero Miami. En esta se equivocó Leo Messi. Demostró que era humano. La pelota la van abriendo por derecha en la salida, en la réplica. Lo buscan a Lobsanitz. El pase no es bueno. Se pierde por un costado lateral para Miami. 87,5, casi 88. Imágenes de Messi que no estamos acostumbrados a ver. El cansancio físico. Y cuando hay cansancio físico, el cansancio mental también empieza a jugar en contra del futbolista. Bueno, Messi llegó agitado, exigido a esa pelota, llegó, pero no tomó la mejor decisión. De todas maneras, creo que es hora de que Martino haga variante. Yo creo que el Tata está entre la espada y la pared de decir, bueno, meto los cambios ahora, pero ¿cómo van a entrar los muchachos fríos cuando el partido está caliente? Le quedan 2 minutos más la adición y Inter Miami no lo puede liquidar, Alfredo. Cuando adicione, mete los cambios. Está claro, ¿eh? Cuando adicione, mete los cambios. Habrá salida para el conjunto de Inter Miami. Qué nervioso me pone que cuando quedan 2 minutos para el cierre del partido, la cámara nos apunte a una personalidad que no sé quién es, lamentablemente, pero que no está jugando el partido. Está lleno de estrellas, de actores, de personajes importantes del deporte viendo el partido, como siempre cuando juega Inter Miami. Pero en este momento queremos ver el partido, muchachos de Apple. La levantan en largo, pelota a la área, balón que le queda a Callender, la aguanta Callender. Salida que será para el conjunto de Inter Miami, atravesando el último minuto de este compromiso, al menos en cuanto al tiempo regular. 89 minutos tenemos en el partido. Explota el chat, más de 2.500 personas prendidas del otro lado. Uy, atentos con Frey, Atentos con Frey, no lo puedo creer, llorando Ian Frey, rodilla derecha. Recordemos que hace un puñado de meses volvió de una lesión ligamentaria y ahora está llorando desconsolado. No vi esta imagen en mi vida. Puso su cara así, adentro de la remera para que nadie lo vea llorar, pero está llorando como una criatura, Ay, no, qué mala suerte, se vuelve a romper seguramente Ian Frey, que si está con esta reacción, por algo es, Nahue. Sí, la verdad que no llegamos a apreciar la jugada, pero Ian Frey no se puede mover. Ahí, atención, para. No puede pisar. No puede pisar Ian Frey, me parece que los médicos lo van a tener que retirar del campo de juego. El árbitro que le pide a los médicos que aceleren su trabajo, pero el defensor del Inter está comprometido, está muy dolorido. Cuando el árbitro aprovecha y adiciona 4 minutos más para este complemento. A ver la jugada, solo, Solo. Solo Ian Frey, no hubo choque, no hubo contacto con otro jugador. Así que, bueno,
esperemos que no, pero tememos lo peor para Ian Frey. Ojalá que no, ojalá que sea un esguince, No lo veo. una mala postura o una mala pisada. Pero se viene Noah Allen en el Inter y se va rengueando y con lágrimas entre los ojos. Ahí la reitera la transmisión oficial. Pisa mal. Sí, en la presión, sintió el pinchazo. Una lástima. Insisto, un jugador que viene de recuperarse hace muy poco tiempo, una lesión de rotura de ligamento cruzado anterior. No recuerdo si ha sido en la rodilla derecha. La verdad es que no lo recuerdo, pero puede ser posiblemente que se haya resentido. Juez, no hay necesidad, terminalo ahora, dice Olmedo. Olme, si hay empate hay penales, amigo, así que créeme que hay necesidad. Y te digo, le sale barato a Inter. Adicionó más en el primer tiempo que en el segundo. Y llamativo esto, porque generalmente la MLS te adicionan de 5 para arriba. Bueno, Inter está medio apretado y yo no quiero decir nada, ¿no? Pero era para adicionar 5 o 6, Bacaro. Sí. Era para adicionar uno más mínimo. Sí, para mí exageraron en el primer tiempo y se quedaron cortos en este segundo. Es cierto que en la primera parte se frenó 2 veces por lesiones distintas. Ahora, también es cierto que esta lesión le viene como anillo al dedo a Inter Miami en cuanto a la demora de minutos. Porque se perdieron como 30, 40 segundos que no creo que se repongan. Lobsanitze con el centro, desvío y... ¿lateral? No, córner. Córner para el equipo de Atlanta United. Yo mandaría al arquero a todos, porque perder 3-1 o perder 2-1 es lo mismo. Tienen que ir todos, muchachos. Si empata Atlanta hay penales. Si gana Inter se va 1-0 la serie. Levantará el centro Lobsanitze, levanta el brazo izquierdo. Va a ejecutar con pierna derecha, envío que viene rasante, intentan un taco, no bueno y se viene la réplica. Se viene la réplica, si la hacen bien es 3-1. Y cierre del partido. Jordi Alba lo pone a correr a Cremacci, otra vez Gusan. Saliendo y evitando el peligro, despeja el balón, la manda directamente afuera. Enorme partido del arquero y capitán, la gran figura del encuentro. Hay lateral por izquierda para Inter Miami, que quiere que termine el partido cuanto antes. Y la figura del partido Gusan, sin ningún tipo de dudas. Más allá de la buena función de Messi, de Alba, de Diego Gómez, me quedo con el arquero de Atlanta, que evitó que este partido no haya terminado en goleada, Alfred. Lateral que hace rápidamente ahora el conjunto de Inter. La revienta del fondo ahora el equipo de Fort Lauderdale. Quería Abraham, revienta del fondo Cremacci, se termina chocando con Derrick Williams. Queda dolorido, amonestado ahora el hombre del conjunto de Atlanta. Y queda muy dolorido Benjamín Cremacci ya sobre el cierre del partido. Y será una de las últimas. 93:30 marca el reloj. Bueno, tiro libre para Inter, que se va a quedar con el primer partido. Sufrido hasta el final, no le fue nada fácil. Lo decíamos en la previa. El sábado tendrá otra batalla complicada Miami, pero bueno, sale victorioso de este partido, le puso el pecho, creo que tuvo muy buenos momentos de fútbol, otros no tanto, no le sobró nada, pero lo gana bien, lo termina ganando bien el partido. Habrá salida para Atlanta, la revientan del fondo, se perdió el balón por un costado lateral para Miami, todavía no termina. Atlanta United sabe que un gol lo pone a tiro de los penales. La cara de Beckham, de nerviosismo y de ansiedad absoluta para el árbitro lo termine. Suárez se la lleva, se mete Gómez al área, tocó al medio, Cremacci el tercero, ¿por qué no le dio al arco? A 1 centímetro del arco y la pasa para atrás, yo no lo puedo creer. Recupera la pelota Leo Messi, va el balón para Leo. Messi con el balón, gana la falta, no, se le va por un costado lateral para Atlanta y el árbitro no lo termina, gente, El árbitro no lo termina. ¿Cómo no le pegaste al arco, Cremacci? Yo entiendo que sentado en la silla es muy fácil cuestionar, criticar y decir lo que había que hacer, pero estaba al lado del arco, Nahue, la pasó para atrás, no lo puedo creer. Era el tercero, lo liquidaba Miami y ahora tendrá que sufrir el Inter, porque el árbitro no lo termina, la vuelven a poner dentro del área, quiere Suárez, dejó para Messi, Gusan enorme, Gusan increíble y no hay tiempo, la tiene que jugar rápido, revienta Gusan del fondo, atención, gana de cabeza un hombre de Atlanta con falta y ahora sí, final del partido en Fort Lauderdale, ha ganado Inter Miami y se queda con el primer encuentro. Bueno, final del partido, señoras y señores, final en el Chase Stadium. Ha
ganado el Inter y lo ganó en buena ley. La verdad que supo manejar los tiempos, los momentos del partido. Arrancó bien con el gol de Suárez, poniéndose en ventaja. Tenía pinta realmente de que el partido le iba a ser favorable durante todo el transcurso. El empate de Louhannis, el mejor jugador de Atlanta United, para emparejar las cosas. Un segundo tiempo donde Atlanta quiso defender ese empate y no lo consiguió porque el Inter pudo romper el esquema y la barrera de Brad Guzan, la gran figura, con un golazo de Jordi Alba. Nuevamente la química Alba-Messi, en este caso Messi-Alba, asistencia de Leo, gol de Jordi para el 2-1 y para el primer juego adentro de Inter Miami en esta ronda de playoff. El próximo sábado un nuevo partido, será en condición de visitante en este caso para el equipo de Inter, pero lo importante era arrancar con el pie derecho y lo consigue